y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Estas fiestas regala Balbi. Prepárate para encontrar las mejores ofertas durante todo diciembre. Chomba Bautic, 14.990 pesos. Jeans Bautic, 34.990 pesos. Top de crochet Bautic, 17.990 pesos. Pantalón Bautic, 39.990 pesos. Camisas tejidas a 19.990 pesos. Y los pantalones de gabardina Bautic a 29.990 pesos. Chaleco sastrero Bautic, 29.990 pesos. Shorts sastrero Bautic, 24.990 pesos. Y más de 100 ofertas exclusivas para que nadie se quede sin su regalo de Navidad. Acércate a Avenida Kirchner, 1259, Río Gallegos. Y regala Balbi pagando en hasta 3 cuotas sin interés. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Vuelve el festival más convocante de la Patagonia. Festival Río Gallegos 140 aniversario. Desde el 12 hasta el 18 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la capital provincial, con grandes artistas como Lázaro Caballero, CRO, El Mago y la Nueva, Yo quise darte todo de mí. Diego Torres y el gran cierre de No Te Va a Gustar. No te lo pierdas, entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, intendente. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Hay estaciones que te cambian el humor. Y hay canciones que te lo salvan. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura. Primavera 2025. Estamos ahí. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Buenos días amigos, amigas, seguidores de Nuevo Día, bienvenidos a una nueva semana, la última de este 2025. 7 minutos han pasado, la última en la radio digo, 7 minutos han pasado de las 7 de la mañana y esto formalmente es desde aquí y hasta las 8 de la mañana. Buenos días Malvinas. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Contame, escribime, haceme parte de tu mañana. 51 60 51 2966 51 60 51 es el número de la radio con el que me podés escribir, me podés mandar un mensaje, hacerme saber que estás del otro lado, si estás en Facebook también, si estás en YouTube. De igual manera estás invitado a hacerte presente, a dar el presente en el comienzo de esta semana, que no te voy a mentir, viene remadísima de energías. Ayer terminamos tarde con la transmisión de lo que para nosotros fue la primera noche de transmisión, pero que fue en realidad la tercera noche de Festival de Río Gallegos, en este caso con el foco puesto en la Sociedad Rural de Río Gallegos, en el escenario que se ha montado allí, con fundamentalmente bandas locales, pero a partir de hoy y hasta el viernes a la madrugada, estaremos transmitiendo en vivo desde el predio, donde justamente Nuevo Día tendrá parte de su equipo acompañándote. Esta noche particularmente con el inicio formal del escenario principal, a cargo de Lázaro Caballero y el Mago y la Nueva. Pero después vamos a estar repasando esa grilla. Vamos a recorrer la geografía de Santa Cruz y del sur de la República Argentina con los datos del tiempo que se presentan esta mañana tras un fin de semana muy, muy ventoso y verdaderamente horrible para salir de casa. Te cuento cómo se presenta el inicio de esta semana. En Río Gallegos a esta hora la temperatura es de 3 grados 6, la sensación térmica de 2 grados 2 bajo cero, la humedad del 88% y el viento en la capital de Santa Cruz sopla desde el oeste a 36 kilómetros por hora. Este lunes tiene una máxima pronosticada de 15 grados, cielo mayormente nublado y ráfagas de viento que sobre todo en la mañana alcanzarán los 90 kilómetros por hora. Después descenderá significativamente la intensidad del viento hacia la tarde y más aún hacia la noche. El alerta amarillo que rige sobre nuestra ciudad, sobre la región costera de la provincia de Santa Cruz, es hasta horas de la mañana de hoy y recién mañana martes a la tarde se renovaría. Perdiendo el control. Perdiendo el
Y en la cuenca carbonífera, ¿cómo se presenta la mañana de este lunes tras un fin de con precipitaciones e incluso nevadas que se registraron justamente en el marco del aniversario de Río Turbio, que fue el fin de semana donde estuvo el desafío El Puma, que es una carrera de trail, justamente, donde hubo varios corredores de nuestra ciudad que en principio estaban preocupados por poder salir a la ruta, porque ustedes saben que en la jornada del sábado, viernes / sábado, hubo restricción de circulación. Finalmente pudieron ir, pero bueno, estaba bastante hostil el clima por allá por la cuenca. 5 grados 2 la temperatura en Río Turbio, 1 grado 5 sobre cero la sensación térmica allí, humedad del 52% y el viento sopla desde el oeste a 19 kilómetros por hora. Este lunes presenta para la cuenca una máxima de 12 grados, cielo mayormente nublado y ráfagas que sobre todo en la mañana alcanzarán los 60 kilómetros por hora. En Perito Moreno a esta hora la temperatura es de 7 grados 9 en la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz. 2 grados 8 la sensación térmica, humedad del 47%. El viento sopla desde el oeste a 47 kilómetros por hora, máxima de 15 grados para hoy en Perito Moreno. El cielo mayormente nublado durante toda la jornada, al igual que se presenta ahora, con intervalos de nubes y sol, y vientos que alcanzarán los 50 kilómetros por hora de máxima. En Caleta Olivia la temperatura actual es de 7 grados 7, la sensación térmica de 4 grados 1 sobre cero. El cielo se presenta ligeramente nublado, la humedad es del 61% y el viento sopla desde el sudoeste a 25 kilómetros por hora, máxima de 15 grados para hoy en Caleta Olivia. Panorama similar al que presentará Río Gallegos, con cielo mayormente nublado, ráfagas de viento que sobre todo en horas de la mañana alcanzarán los 90 kilómetros y luego paulatinamente irán descendiendo. Allí también rige el alerta amarillo por vientos hasta esta mañana y recién mañana por la tarde-noche se renovará. En Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, la temperatura actual es de 4 grados 1. La sensación térmica de 1 grado 8 bajo cero. El cielo está cubierto con lluvia en la hora anterior. La humedad allí es del 89% y el viento sopla a 39 kilómetros por hora. La máxima para este lunes es de apenas 6 grados. Se esperan lluvias fuertes para horas de la mañana, chaparrones para horas de la tarde y lluvias aisladas hacia la noche en Ushuaia, donde la semana ha comenzado con precipitaciones. Un saludo especial para Jorge, que dice: buenos días amigos de Buenos Días Malvinas, empezando la semana con todo. Arrancamos 3 de la mañana y se termina a la 1 de la mañana. Qué grande, ¿cómo le metés, Jorge? Jorge, querido, te mando un abrazo grande y gracias por escribir. El viernes, creo, o el sábado, me lo crucé por acá a la esquina. Le mando un saludo grande al enorme Jorge Lucero. Que te conté lo que sucedía o lo que sucederá en Ushuaia según el Servicio Meteorológico Nacional. Nos vamos hacia nuestras Islas Malvinas. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que
En Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, 3 grados 8 la temperatura actual, la sensación térmica de 1 grado. El cielo se encuentra cubierto, la humedad del 92% y a esta hora el viento sopla desde el noroeste a 12 kilómetros por hora, máxima de 9 grados para este lunes en Puerto Argentino. Jornada lluviosa con pronóstico de 100% de probabilidad de lluvias para la mañana y la tarde. Bajará un poquito, apenas una probabilidad o la probabilidad hacia la noche pasará a lluvias aisladas. Algún viento que se presentará sobre todo en horas de la mañana con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en Puerto Argentino, donde la jornada de lunes comenzó gris, con cielo cubierto y lluvias allí en territorio argentino. Por último, en base Marambio, en la Antártida Argentina, la temperatura actual es de 3 grados 2 bajo cero. La sensación térmica de 10 grados 4 bajo cero. Cubierto con niebla engelante en la última actualización. Humedad de 91%. Viento soplando desde el sur a 28 kilómetros por hora. La máxima para hoy, donde se esperan nevadas en base Marambio, es de apenas 1 grado bajo cero. Haber cruzado la mar, te seduciré, solo por amor lo canto. Estás en Buenos Días Malvinas, podés escribirme como ya hizo Jorge al 1551 6051 516051 y hacerme saber que estás del otro lado acompañándome en el comienzo de una nueva jornada en Radio Nuevo Día, en el 100.9 del dial. Hoy cronograma extendido porque comienza justamente con esta propuesta, lo sigue la otra gestión, más tarde viene arriba al día. Luego siempre llegué tarde, fuera de contexto, obviamente, rock and frío son las propuestas para este lunes en Radio Nuevo Día, que ya ha cerrado la temporada con los programas de la tarde-noche, ya a toda velocidad se ha despedido. Y hoy lunes, bueno, y no hay nada más, al menos por el momento. Ahora sí, nos metemos de lleno en eldiarionuevodía.com.ar, el portal líder de noticias de Santa Cruz, para contarte sus principales títulos. En principio la novedad del domingo fue que se reanudó el festival 140 aniversario de nuestra ciudad tras la interrupción por fuertes vientos que obligó justamente a tomar la decisión en la jornada del sábado, y hoy comenzará o reanudará su propuesta con la presentación estelar de Lázaro Caballero a las 21:30 y El Mago y la Nueva 22:30 horas, en lo que será la continuidad de las jornadas que comenzaron el viernes pasado, que debieron tener esa interrupción obligada el sábado por los fuertes vientos, y ayer en la Sociedad Rural tuvo presentaciones nuevamente de bandas de nuestra localidad, vía la banda del Pala, vía Utopía,
vía Paranoia, vía... ¿Qué más? ¿Qué otra banda? Pablo Burnes también, que fue el encargado de abrir el escenario en horas de la tarde, como algunos de los artistas que hoy continuarán pasando justamente por ambos escenarios que ya se habilitan para esta jornada y que continuarán con los festejos por el aniversario 140 de nuestra ciudad. Dos deportivas te voy a contar que tienen que ver con el fútbol federado de Río Gallegos, porque Boxing Club abrió ayer la llave por tercera ronda ante Atlético San Julián, ante La Cascada, y no hubo ventajas en este cruce, donde justamente ambos equipos que llegaron muy parejos, con la misma cantidad de puntos cosechados en la etapa de grupos, con los mismos resultados, 4 ganados, 1 empatado y 1 perdido para cada uno. Aunque los de San Julián convirtieron más goles en la zona 4 que compartieron con Independiente de esa misma localidad, Unión Petroleros Privados de nuestra ciudad y Nocheros de Las Heras, en tanto que Boxing se llevó la zona 3 con que compartía justamente con Bancruz, Escorpión y Esperanza. Fue 0-0 ayer por la tarde-noche en el Emilio Pichón Guati del Boxing Club y definirán la semana que viene en Puerto San Julián. El ganador de esta llave va contra Camioneros. ¿Cuál de los dos Camioneros, de Ushuaia o de Río Grande? Todavía resta definirse. En la ida ganó Camioneros de Ushuaia 3-1. Y por otro lado también en el fútbol federado de Río Gallegos, en la Liga de Fútbol Sur, se coronó campeón del 2025 Escorpión, que le ganó la final anual a Unión Petroleros Privados por 1-0 en la noche del sábado. Con gol de Alejandro Ortiz fue 1-0 y de esta manera Escorpión termina consagrándose como en campeón anual, porque hay una cuestión semántica, no entiendo bien a qué responde. El ganador, el campeón del campeonato clausura no es el campeón, sino que es el ganador. Y el ganador, el campeón del torneo apertura no es el campeón, sino que es el ganador del torneo apertura. Entonces después, para buscar un campeón, ganador con ganador se enfrentan y definen justamente quién es el campeón. Es decir, hay un solo campeón por año. El ganador del clausura y de la apertura no son campeones, son ganadores literalmente. Pero bueno, en este caso, más allá de la corrección semántica, finalmente en la cancha de Hispano el sábado por la noche, Escorpión ratificó lo hecho la semana pasada al coronarse ganador de clausura y finalmente es el campeón anual del fútbol federado de Río Gallegos. ¿Qué otras novedades arrojó el fin de semana? El sábado, ya te lo habíamos contado la semana pasada, se encontraron en SOEM distintas entidades gremiales que generaron un plenario de trabajadores, donde allí viales, municipales de Río Gallegos, estatales nucleados en ATE, docentes nucleados en ADOSAC, se reunieron para hablar respecto de la reforma laboral que justamente se pretende impulsar
a nivel nacional y que va a formar parte del debate en las cámaras, tanto alta como baja, de diputados como de senadores, y allí justamente hubo un rechazo como conclusión del encuentro a esa reforma, definiendo un plan de acción que incluye una marcha y nuevas instancias de organización. ¿Cuándo va a ser esta marcha? El próximo 18, es decir, el jueves, con un horario que todavía no está confirmado. Se ratificó que justamente habrá movilización y la idea de desarrollar un plenario de similares características para la zona norte de Santa Cruz, y allí buscan profundizar el debate colectivo y la organización. ADOSAC-SOEM judiciales, viales provinciales, APOC, viales nacionales, ATE-ICRT, ATE-INTA, ATE-CONICET, autoconvocados de salud, sindicato de empleados de comercio, panaderos, UTGRA, fueron algunos de los gremios que participaron de esta convocatoria que justamente definió que el próximo jueves 18 marcharán en rechazo a la reforma laboral. Un saludo grande para Mariana, que dice buen comienzo de semana. Para vos también, querida Mariana. La que me extraña que no apareció todavía es Liliana, con su tradicional saludo. Anoche no pude dormir pensando en vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer para que me ames. Dolor en Caleta Olivia también, donde una niña estaba internada en cuidados intensivos y su estado se agravó cuando era trasladada para continuar su tratamiento en Buenos Aires. Nada más que 3 años tenía esta niña, afectada por el síndrome urémico hemolítico, y generó profundo pesar durante las horas del fin de semana, justamente al haber fallecido en el hospital zonal de esa localidad. Y habrá que ver dónde deriva esta situación, porque el que habló, se expresó después de bastante tiempo, fue el diputado nacional José Luis Garrido, quien salió al cruce de la presentación desarrollada por el jefe de gabinete de ministros del gobierno provincial. Estoy hablando de José Daniel Álvarez, quien se presentó la semana pasada en la legislatura provincial, y justamente Garrido lo criticó mediante un posteo en redes sociales, criticando no solamente a él, sino la gestión y el rumbo político, en un mensaje que habrá que ver si marca un distanciamiento interno o es parte de alguna disputa que hay allí puertas para adentro, aunque nadie hacía presumir que aparecería de esta manera. Al menos Garrido dijo: no se trata de cuestiones circunstanciales, sino de diferencias estructurales y de fondo, escribió Garrido, claramente marcando una distancia de antemano. Allí enumeró una serie de problemáticas heredadas y apuntó de lleno contra un modelo de gestión que fracasó por el anterior. Destacó una provincia con la educación devastada, un sistema de salud colapsado, represas paralizadas, y habló de ICRT, de empresa de la cual dijo está al borde del cierre, o estaba al borde del cierre. No alcanza con palabras tibias ni declaraciones vacías. La sociedad demanda definiciones claras y decisiones firmes, dijo Garrido, el diputado nacional, sobre el discurso del jefe de gabinete, al cual calificó de tibio, ambiguo y sin sentido, señalando que no se siente representado.
norte y sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Y tras el alerta de viento, 28 intervenciones hubo en nuestra ciudad por parte del Departamento de Bomberos en distintos puntos de la ciudad por desprendimiento de chapa, caída de elementos y riesgos estructurales. De hecho, en la autovía 17 de octubre, a la vueltita de mi casa, no sé si habrán visto la postal, se derrumbó una de las torres de iluminación de la autovía y por ello, entre otros, justamente hechos que ameritó la intervención de bomberos. Eso lo sé. Dice Alicia, buen día, basta de viento, me alegró que ganara Estudiantes. No vamos a hablar al respecto. Sin cadenas sobre los pies. 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 Desafiando al tiempo, ya ves mi transgresión es procurar tenerte. El cielo entiende que mi obsesión está llegando a un límite. El desierto, al menos hoy, no parece tan. Sueles encontrarme en cualquier lugar y ya lo sabes, nada es casualidad.
Saludo al equipo de redes del Nuevo Día con Lore Aro a la cabeza, que el otro día me hizo un videito para la promoción de este programa. Le mando un abrazo grande también a Tony Villanueva, que ya debe estar en la redacción a pleno, nuestro compañero. Así que le mando un abrazo a ambos y obviamente a todo el equipo que en breve irá sumándose a este equipo. Novedades respecto de la jornada del domingo en términos políticos, no particularmente con el epicentro puesto en Argentina, pero sí habrá que ver cómo esto de alguna manera termina influyendo, porque en Chile el ultraderechista, hijo de un nazi alemán, no es que lo estoy caracterizando por un juicio de valor, sino porque efectivamente era así. José Antonio Kast se consagró como presidente en su tercer intento electoral, justamente. 59 años tiene este abogado y fundador del Partido Republicano de Chile, trayectoria que comenzó en la derechista Unión Demócrata Independiente, partido vinculado a adherentes de la dictadura de Augusto Pinochet. Ejerció como diputado por 4 periodos consecutivos hasta 2018. Justamente ha sido identificado históricamente como un ultraconservador y su surgimiento se da en el marco de justamente el ascenso de estas figuras de ultraderecha, como podría ser también en Chile Johannes Kaiser, que es el candidato libertario, y que de alguna manera, al aparecer uno que es todavía más radical, un poco lo tira hacia la derecha a Kast, aunque esto no lo exceptúa de ser justamente de ultraderecha. Kast es el menor de 10 hermanos. Su familia emigró a Chile en 1950 tras la Segunda Guerra Mundial y su padre fue militante del partido nazi en Alemania. En principio se habían establecido en Paine, donde desarrollaron negocios de cecina o en cecina y en el sector inmobiliario, y además comenzó también con sus incursiones en la política, que hoy finalmente lo han derivado en la presidencia chilena. En 2017 se había postulado como independiente. Allí obtuvo solamente el 7,9% de los votos, quedando en cuarto lugar. En 2021 lideró la facción republicana, que logró la mayoría en la primera vuelta con un 27,9% de los votos, pero luego fue derrotado en el balotaje por el actual mandatario Gabriel Boric. Finalmente, ayer en el balotaje ante Janet Jara se impuso por 60-40 para redondear los números, y justamente será nuevo presidente de Chile. Sus ejes de campaña son 2. La seguridad, buscando reducir el crimen o la criminalidad en Chile, vinculado, según él, directamente al fenómeno migratorio con el crimen organizado, y sus propuestas incluyen el bloqueo de pasos fronterizos no habilitados con barreras y drones y la expulsión masiva de extranjeros indocumentados. Además, en términos económicos, promete elevar el crecimiento con una menor participación estatal, recortando el gasto público y los impuestos corporativos. En marzo de 2026, José Antonio Kast será entonces presidente de Chile. Creías que la balanza siempre estaba a tu favor y lo mejor de todo era... Milei obviamente celebró esta elección, este triunfo. Es una enorme alegría el aplastante triunfo de mi amigo, dijo el presidente de Argentina, quien celebró el resultado y aseguró que es un paso más en América Latina para que se defienda la vida, la libertad y la propiedad privada. Tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días.
Y aprovechando que venimos hacia la política local, esta semana será importante para el gobierno nacional y particularmente para el Congreso, porque arranca justamente el debate por el presupuesto y la reforma laboral. Estuve escuchando varios diputados, particularmente el fin de semana, que muchos de ellos, los que no pertenecen al oficialismo, dicen que todavía no saben cuál es el proyecto, que andan dando vuelta 2 o 3, pero que no tienen en claro cuál es el proyecto que pretende debatir el gobierno en esta especie de juego que te escondo hasta el final, para que tengas menos tiempo de análisis del proyecto y por ende no haya un debate lo suficientemente profundo y nutrido como ameritaría, ¿no?, este debate. Justamente el debut de esta nueva composición del Poder Legislativo, de este rediseño que le otorgó más poder a la fuerza que encabeza Javier Milei, pero que justamente tiene en realidad como actores de poder a Karina Milei, a Martín Menem, a la tarea de Diego Santilli y obviamente también a la de Patricia Bullrich, Santilli en su rol de ministro del Interior y Bullrich como senadora, que justamente ahora comenzará con esa tarea de justamente ver qué grado de destreza política en términos parlamentarios logran para impulsar y finalmente implementar estas modificaciones que pretende el gobierno nacional. Se supone que puede llegar a ser una semana de ratificación de la legitimidad política de lo conseguido el 26 de octubre pasado, lo cual veremos si finalmente es así y si logra el gobierno el nivel de consenso necesario para poder imponer estas propuestas. Justamente, más allá de que, digamos, se nucleen dentro de las mismas filas, hay distintos, como les decía, actores de poder y actores dentro de la composición política y de fuerzas del gobierno nacional, y habrá que ver si hay síntesis y si estos además logran obviamente enviar un mensaje de cohesión hacia las afueras de La Libertad Avanza para que el resto de los bloques, al menos los cercanos, acompañen sus iniciativas que justamente en esta semana tienen como patas fundamentales o como puntos fundamentales del debate público el proyecto de presupuesto 2026 y la reforma laboral. Entró al probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda, llamó al vendedor. Y esto es interesante porque acá también se va a develar un poco cómo se convence a los distintos actores para avanzar en la agenda parlamentaria en este caso. Un informe de la OPC detalla el monto enviado por el gobierno a las distintas provincias en concepto de transferencias en el tercer trimestre de este 2025, mostrando, según señala, una mejora real moderada. ¿Cuáles fueron las provincias más beneficiadas? ¿Está Santa Cruz entre ellas? De ninguna manera. De hecho, de las 24 jurisdicciones, Santa Cruz ocupa el lugar 23º. Tiene que ver también, entiendo, con una cuestión de densidad poblacional, porque justamente las provincias que más han recibido son las que mayor población tienen, claramente, y además, sobre todo, mayor desarrollo industrial. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son las que lideran, 10.000 millones para Buenos Aires, 3.000 millones para Santa Fe y 3.700 millones para Córdoba. Santa Cruz, 670.421 millones ha recibido durante este último trimestre de 2025 y se encuentra por detrás de Neuquén, de Chubut, Neuquén, La Pampa, La Rioja y San Luis, que son los inmediatos predecesores justamente en esta tabla, que tiene lógicamente en el último lugar a Tierra del Fuego. Como les venía diciendo, tiene que ver
también con la cuestión de densidad poblacional. Y una de las noticias que sacudió al mundo en términos internacionales tiene que ver con el tiroteo que se registró en Sydney, Australia, donde en principio 14 personas murieron en el lugar de los hechos tras un ataque entre un padre y un hijo identificados por la policía del estado de Nueva Gales del Sur en lo que sucedió en la playa Bondi, en Sydney, donde un padre y su hijo fueron los agresores que mataron a 16 personas en total. 14 de ellas fallecieron en el lugar y entre 10 y 87 años son las edades de las víctimas. 40 personas estaban recibiendo asistencia médica en un hospital en la mañana del lunes y justamente la policía logró dar con los tiradores. De hecho, uno de ellos fue abatido, un hombre de 50 años quien murió en el lugar de los hechos, quien contaba con licencia de portación de armas de fuego y tenía 6 armas en su posesión de manera legal, dijo Mal Lanyon, el jefe de la policía de Nueva Gales del Sur, mientras que su hijo de 24 también fue parte de este ataque que fue considerado justamente terrorista, según aclararon las autoridades. Y Anthony Albanese, que es el primer ministro australiano, calificó como un acto de pura maldad lo acontecido en la jornada del domingo en Sydney, Australia. Un saludo para mi querido amigo el Patu Contreras, que está escuchando esta propuesta y me mandó un mensajito. Le mando un abrazo enorme a él. Gracias por estar, amigo. Entiendo que debe estar laburando porque me lo crucé el finde y me dijo que estaba haciendo el durísimo turno de las 6 de la mañana. Vamos a ir entrando en la fase final de este programa. Antes que lleguen Claudio y Karina a los estudios de Radio Nuevo Día, te cuento las efemérides. Tengo varias de las que quedaron del fin de semana respecto de las efemérides malvinenses, porque un 13 de diciembre de 1939 iniciaba la batalla del Río de la Plata de la Segunda Guerra Mundial entre buques británicos de la División Naval del Atlántico Sur y el crucero corsario alemán Admiral Graf Spee. Se desarrolló frente a la costa de Punta del Este, en aguas territoriales uruguayas, y de este conflicto participaron el crucero, como les decía, pesado Admiral Graf Spee, los cruceros ligeros Ajax y Aquiles y el crucero pesado Exeter. Justamente este último sufrió graves daños y fue enviado a reparaciones a las Islas Malvinas, mientras que el Cumberland, que se encuentra en las islas, se sumaba a las otras embarcaciones británicas frente a la desembocadura del Río de la Plata. Las Islas Malvinas se constituyeron como una base de reabastecimiento y reparación de los buques británicos durante aquella conflagración mundial. También el 13 de diciembre pero de 1974, el representante argentino ante la 29ª Asamblea General de las Naciones Unidas dejaba establecido que los recursos naturales de las Islas Malvinas debían quedar en reserva hasta que fuera resuelta la disputa por la soberanía. Pregúntame si al día de hoy no se están explotando los recursos naturales del litoral marítimo de las islas. Sí, se están explotando, desoyendo cualquier reclamo en este sentido.
También un 14 de diciembre, vuelvo hacia atrás en el tiempo, en 1789, las corbetas Descubierta y Atrevida de la expedición Malaspina-Bustamante arribaban a las Islas Malvinas el 14 de diciembre de 1789. Allí llevaban a cabo importantes relevamientos hidrográficos y observaciones científicas tras haberse cumplido las tareas de la expedición que demandaron un lapso de 5 años. Se confeccionaban detalladas cartas náuticas de las costas argentinas, entre otras justamente que abarcan los litorales latinoamericanos. El 14 de diciembre también, pero de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución número 66, incluía a las Islas Malvinas en el listado de territorios no autónomos bajo administración del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En virtud del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, Argentina protestó de inmediato y formuló una reserva justamente por esta pronunciación. El 14 de diciembre también, pero de 1973, la Asamblea General de la ONU, en su resolución 3160, instaba a proseguir las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido para dar solución al problema de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, expresando su reconocimiento a los esfuerzos argentinos por coadyuvar al bienestar de la población isleña y manifestando su preocupación por la falta de progreso en la negociación para terminar con la situación colonial de las islas. Un año después, en 1974, exactamente un año después, el canciller argentino en conferencia de prensa afirmó que se debía continuar negociando la soberanía de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, pues, en caso contrario, Argentina tomaría otro camino. Las negociaciones quedaron nuevamente interrumpidas por la negativa británica a negociar la soberanía. Y me voy al 15 de diciembre de 1977 como última fecha de estas efemérides malvinenses, porque un día como hoy, las negociaciones por la cuestión de las Islas Malvinas entre las representaciones argentinas y británicas continuaban en Nueva York. Allí se comprometieron a realizar una nueva ronda en el segundo trimestre del 78. Entre los meses de febrero y septiembre del 81, los nuevos encuentros en Nueva York fracasaron ante la propuesta del Reino Unido de congelar las negociaciones de soberanía y exigir la presencia de isleños como parte integrante de la delegación británica. Un saludo para mi amigo Rolly y para todos los camioneros que hoy justamente celebran su día. No quería olvidarme de ellos. 15 de diciembre se conmemora el Día del Camionero en la República Argentina, día que nace en 1967. Para Guido también, que es oyente de Arriba al Día y que escucho frecuentemente que manda saludos, a él le mando un abrazo grande también. Decía que el 15 de diciembre de 1967 se realizó el primer convenio colectivo de trabajo que justamente incluyó al sindicato que nucleaba a los choferes de camiones en Argentina, y es por ello que hoy es su día.
En 1940 River goleaba 7-1 a Atlanta, marcando así un total de 21 goles en 3 partidos consecutivos. Había goleado a Lanús 7-1 y a Chacarita 7-0. Y justamente en 1941 ese mismo equipo comenzaría a ser llamado La Máquina. Luego ganaría 10 campeonatos a lo largo de la década del 40. Debutaba en la selección argentina el burrito Ariel Arnaldo Ortega en una victoria de Argentina 2-1 ante Alemania en un amistoso que se disputó en Miami. El burrito jugó los mundiales de Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002 con la camiseta argentina. En 1969 en el Lyceum Theatre de Londres, John Lennon ofrecía el que sería su último concierto en el Reino Unido en el recital de Paz para la Navidad, organizado por UNICEF, en el que fue acompañado por George Harrison, también ex-Beatle, Eric Clapton y Billy Preston, entre otros artistas. En 1961, un tribunal israelí constituido en Jerusalén condenaba al ex jerarca nazi Adolf Eichmann a morir en la horca al hallarlo culpable del genocidio de millones de judíos durante el Tercer Reich alemán en la Segunda Guerra Mundial, y la sentencia finalmente fue ejecutada el 31 de mayo de 1962 en la prisión de Ramla. En 1966 fallecía Walt Disney en Burbank, California, Estados Unidos. El dibujante, guionista y empresario estadounidense fue pionero en la industria de la animación y ganador de 22 premios Oscar. Un día como hoy también debutaba en la primera división el tolo américo Rubén Gallego en Newell's Old Boys, o con la camiseta de Newell's Old Boys, en un partido que su equipo perdió 3-1 contra Talleres de Córdoba. Fue campeón mundial con la selección argentina en el 78, también campeón de América con River en el 86 y del mundo con la Intercontinental ganada también en ese mismo año con River Plate. Por último, en 1995, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal, sí, todos esos países acordaban la creación de una moneda única, el euro, que recién entraría en circulación justamente en enero de 2002, pero en el marco de la Unión Europea, todos estos países finalmente acordaban lanzar una moneda común que al día de hoy sigue vigente, aunque no en toda Europa, porque por ejemplo ustedes recordarán, Gran Bretaña a través del Brexit se fue y volvió a valorizar la libra esterlina. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Mi nombre es Julián Quiroz y hasta aquí he llegado con esta propuesta llamada Buenos Días Malvinas. Ya vienen Claudio Lobos y Karina Taberne en lo que es el último tramo de 2025 de la otra gestión. Pórtate bien, cuídate mucho, que arranques muy linda tu semana. Chau.
Despertá con clásicos que siguen intactos. Sol, café y rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025, como a vos te gusta. Si tu marca vibra con lo nuestro, ponela donde suena el verdadero rock argentino. Ya no sé si importa, pero te pido perdón, aunque no me arrepienta, porque tengo razón. Publicita en la radio del aguante. Primavera 2025 con identidad nacional. WhatsApp 2966 51 60 51. Lunes de volver con energías. Ya no quiero esperar más, tengo miedo que pasó. Te invito a casa a fumar unos amores y a hablar de flores. Las flores brotan, sí, y el rock también. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025 con Alma Argentina. ¿Querés estar en la radio? Cada loco con su tema, mientras el reloj de arena no. Hacelo. La puerta está abierta y el volumen bien arriba. Él aparece cuando la ciudad se duerme, cuando la gente se levanta, él sigue ahí. Primavera 2025. Con las pastillas y la decadencia, todo es una demencia. Es momento de actuar. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Búscanos en redes. Instagram @eldiarionuevodía80. Facebook El Diario Nuevo Día. TikTok El Diario Nuevo Día. No somos solo música, somos parte de tus días. Era un tiro al aire, no tenía destino, solo me importaban la fiesta y el vino. Primavera 2025, te acompañamos. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Las 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Aquí estamos nosotros comenzando este lunes, comenzando esta semana, comenzando la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Dame un poquito más de ganancia, porfi, al micrófono mío. Escucho muy lejos y el retorno lo tengo bastante alto. ¿Sí?
¿Cómo estás, Karina Taberne? Buen día. ¿Qué contás? Buen día, gente. Bienvenidos. Hoy es 15 de diciembre y aquí estamos para compartir con ustedes esta mañana nuestra última semana. Se va el mes de diciembre. Aquí en la otra gestión se va el ciclo 2025, comandante. Se termina. Así que ya esta semana me parece que una vez que me recupere vengo con la copa, directamente con la copa, y después vemos qué le ponemos. Si empezamos con un tecito, ahora sí, viste, podría haber empezado con un tecito, y bueno, y de ahí vamos poniendo primera, segunda, tercera, cuarta y quinta el día viernes, que va a ser nuestra despedida. Bien, va a costar esta última semana, comandante. ¿Vos qué decís? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Buen día, ¿cómo andan? Acá estamos. Estaba tocando mal el retorno estaba tocando el otro potenciómetro. Ahora sí me escucho perfecto. ¿Cómo está, Julián? ¿Todo bien? Empezó temprano acá en la radio, Juli, con su Buenos Días Malvinas, y ahora nosotros acá dispuestos a darle continuidad a la transmisión en vivo de Radio Nuevo Día. Hoy, mediados de diciembre, 15 de diciembre ya. Bien, vamos a estar obviamente acompañándolos con la información, el clima que no nos acompañó este fin de semana, ¿no? Y la advertencia por vientos que continúa prácticamente en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz. Hoy por la mañana estaba fresquito, 7 de la mañana, la sensación térmica bajo cero. 15 de diciembre, sensación térmica 1.3 bajo cero a las 7 de la mañana. Bueno, el viernes estaba nevando en la cuenca minera. ¿Te acordás que lo comentábamos y después lo consultábamos a los oyentes? Y así fue, ¿no? Así constataron las fotos que nos mandaron de la cuenca minera, ¿eh? No parece diciembre, no lo digo por el viento, pero sí por el frío, ¿eh? Bueno, en tanto no acompañó que en Río Gallegos por lo menos se suspendieron las primeras actividades estaban programadas con este aniversario en los días previos, como ya es una costumbre. Antes le decíamos paseo aniversario, o esa era la denominación, así le decíamos. Ahora es el festival, desde hace algunos años, y lamentablemente el viento fue pero realmente muy fuerte, muy intenso. En la madrugada del sábado el predio de la rural cerrado y se podían observar como las lonas de las carpas, e incluso varias de esas carpas fueron rotas, rasgadas, afectadas por el viento. Parte de esa estructura flameaba en la madrugada con el temporal que realmente no dio tregua. Y bueno, y el sábado también veíamos el trabajo de bomberos, de personal de protección civil, en fin, todos trabajando, servicios públicos, para asistir las distintas contingencias que generó el temporal. Y esto también ocasionó que el municipio organizador de la fiesta del aniversario, el sábado, decidiera levantar las actividades. Así es, estoy googleando fases de la luna, porque vamos a ponerle la fe y la esperanza ahí, ¿no es cierto? Cuando cambie la luna, por ahí calma el viento. Por lo pronto, continúa el alerta meteorológico para el día de hoy. Es para toda la costa de la provincia de Santa Cruz, absolutamente toda la costa de Santa Cruz. Eso es una franja de 15 a 20 kilómetros aproximadamente. Está en alerta amarilla para la mañana de hoy lunes 15. El servicio meteorológico indica que el área será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros, con ráfagas que podrán superar los 90 kilómetros en la hora. Eso para hoy a la mañana. Y el alerta, cesa hoy a la tarde. En la tarde de este lunes es solo este momento del día a la mañana. Después cesa la alerta, pero vuelve con todo mañana. Mañana martes,
toda la provincia de Santa Cruz durante la tarde y durante la noche también estará en alerta meteorológico por esta misma situación, ¿no? Velocidades del viento entre 50 y 70 y ráfagas que podrán superar los 90 kilómetros en la hora. ¿Sí? Todo Santa Cruz, mañana martes, tarde y noche, y también el sur de la provincia del Chubut, alerta amarillo en este caso. Bueno, así estamos. Se habían dicho, leí algunos posteos incluso que decía que esta situación de mal tiempo se podía dar incluso hasta el jueves. Bueno, vamos a esperar un poco, y como es un pronóstico puede variar, puede cambiar, y esperemos que se dé de esta manera. Vamos a empezar actualizando los datos del tiempo. Yo me voy a Puerto San Julián, que a esta hora están actualizados los datos. Está con el triángulo amarillo de alerta meteorológico por viento en San Julián. La actual 8 grados 8 décimas, pero la térmica 4 grados 8 décimas. El viento del sudeste a 34 kilómetros. Hoy el cielo en Puerto San Julián va a estar mayormente nublado durante toda la jornada, y la máxima pronosticada 15 grados. Hoy 15 de diciembre de 2025 la luna está en fase menguante, con aproximadamente un 18% de iluminación, acercándose a la luna nueva que ocurrirá el 20 de diciembre. Recién el 20 de diciembre cambia la luna. Bueno, si esperamos la luna... Si esperamos la luna, por eso digo. Y sí, viste que no sé si tiene que ver, si hay una explicación natural en este sentido, pero bueno, cambió entonces con viento, porque que cambie el próximo viento, o sea, desde el 13 que estamos con esta luna, ¿será por eso? Que tendremos que esperar, bueno, hasta el 20 de diciembre con esta intensidad de los vientos, ¿será por eso? Sí, dice que sí, que tiene que ver, ¿sí? que si entra el mal clima con la nueva, con el cambio de luna, así se va a mantener hasta el próximo. Ojalá que no sea de esta manera, que mejore, o por lo menos por las noches también, pensando más que nada en Río Gallegos, en los festejos del aniversario, porque claro, más hay que nada mucha en eso, gente, por eso ¿sí? Claro, hay mucha gente que está esperando tener una oportunidad de venta en los distintos stands, y hay que tener en cuenta también que no solamente está la gente de Río Gallegos. Hay vecinos de otros puntos de la provincia de Santa Cruz que han llegado con sus emprendimientos, con sus productos, y también con la esperanza de poderse hacer unos pesos en este duro año 2025 que estamos cerrando. Entonces, cuando mejora el clima, la gente responde. Siempre sucede esto. En esta oportunidad, estos días me contaban que realmente era demasiado el viento que había, y por momentos, por ejemplo el día viernes, como castigaba el viento, hasta se tornaba peligroso estar en el predio, o te daba un poco de temor que vuele algo y pueda generar algún inconveniente, ¿no? Algún imprevisto. Ojalá que mejore. Vos andás por ahí, Juli, ayer, estás trabajando también con las transmisiones de Nuevo Día, y seguramente algo de esto recibís, ¿no? Sí, además vi que estuvo bien dispuesto durante todo el fin de semana. El escenario principal no estuvo usándose y está dispuesto, y lo que hicieron desde el municipio y la organización o la empresa que lo arma, lo dejaron como anclado ¿vieron esas bolsas de arena que están en las construcciones? Sí. Bueno, tapadas de piedra o repletas de piedra, muchas de esas bolsas sosteniendo tanto el escenario principal como hay otra estructura que se monta enfrente, que es desde donde se maneja el sonido y las pantallas. Eso estaba bien asegurado, y en la parte de la rural sí, yo creo que varios de los emprendedores subestimaron un poco lo que podía llegar a ser el viento de viernes /sábado, porque el viernes hubo actividad y muchos se encontraron con la situación el sábado por la mañana. Entonces ahí me parece que hubo una falta de previsión por parte de cada puestero
de dejar bien sujetas sus cuestiones, ¿no? Sus enseres. Lo que pasa es que algunos, digamos, con las lonas que tienen, esas lonas, por más que estén agarradas, en algunos casos no estaban del todo sujetas, ¿no? Claro. Pero en otros casos las rasgó. Sí, es cierto. Vi 2 lonas azules grandes, sí, yo también. Rajadas que claramente fueron por el efecto del viento. En algunos casos lo que optaron los puesteros fue por sacar todo lo que fuera lona o gazebo y dejar, digamos, a la intemperie las cosas, y la estructura para evitar males mayores. Se cayeron un par de palmas también, ¿verdad? También. A la vuelta de mi casa se cayó una torre de iluminación de la autovía. Claro, se ve que estaba vieja la estructura porque pero ya estaría un poco corroída, oxidada. Totalmente, ¿no? Totalmente. Un poco de viento. Bien, así estamos. Comandante, cerramos este bloquecito, ¿te parece? Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Bien, 8 de la mañana, 24 minutos en la República Argentina. Vamos a estar repasando los títulos que destacan los diarios nacionales. Lo más importante que reflejan es el giro histórico que dio Chile ayer. La derecha vuelve al poder. José Antonio Kast arrasó en el balotaje con una diferencia de 16 puntos. Como que se podía anticipar esto, era muy difícil que el Partido Comunista, que Janet Jara lograra consolidarse como la sucesora del actual presidente de Boric, del actual presidente de Chile, ¿no? Visto los resultados de la primera vuelta de las elecciones del mes pasado, donde el candidato del tercer partido, el del cuarto partido y el del quinto partido eran más de la derecha que de la izquierda. Y así finalmente quedó reflejado en la segunda vuelta de ayer. 58.1 para José Antonio Kast y 41.8 para Janet Jara. Es lo que destaca el diario Clarín. El líder del Partido Republicano protagonizó la segunda victoria electoral más amplia desde el regreso de la democracia en Chile, con un contundente triunfo sobre la candidata oficialista, la comunista Janet Jara, quien había ganado la primera vuelta el 16 de noviembre. Kast logró el voto mayoritario, prometiendo mano dura contra la delincuencia, la inmigración ilegal y medidas para reactivar la economía. Anoche el presidente Gabriel Boric lo felicitó, se puso a disposición y lo invitó a desayunar hoy en La Moneda. Siendo que su sucesor no va a ser del mismo partido, ¿no? Pero son bastante más civilizados que nosotros. Ejemplo, tal cual. Por la democracia, básicamente, y por respeto. Jara saludó por teléfono a Kast y luego lo hizo personalmente. Sí, cumplió esa tradición que tienen los chilenos, que el presidente en ejercicio llama por teléfono al presidente ganador y esa comunicación es transmitida a través de la televisión. Se cumplió eso, como se realiza cada vez que van a las urnas los chilenos a elegir a su mandatario y luego tuvieron otra comunicación. Como lo debe hacer cualquier candidato de cualquier país civilizado. Maduro, exactamente. Y pensar que acá, hace no mucho tiempo, una expresidenta ni siquiera fue a entregar el mando
Cuando se entendía que se había digerido la derrota, ¿no? Y que ni siquiera había sido ella la derrota, porque ni siquiera había sido ella la candidata. Recordarás en el 2015, hace 10 años nada más. Bueno, y en alusión a esto que contabas que sucedió en Chile, habló el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales, felicitó a José Antonio Kast, el presidente electo, y ¿qué dijo? La libertad avanza. El jefe de Estado argentino celebró la victoria del republicano en el balotaje chileno, a quien calificó como su amigo, sobre la candidata oficialista Janet Jara, destaca Infobae. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI, expresó Milei en su cuenta de Twitter. El 11 de marzo creo que es el día del traspaso, ¿no? El 11 de marzo, bien, gracias Julián. Recordemos que el actual presidente, como lo establece la Constitución, no puede ir por 2 periodos consecutivos. Gabriel Boric por eso no fue candidato. Sí puede volver, pero tiene que haber un periodo en el medio, de manera intermitente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, antes de seguir con la información, quería seguir con la recorrida que ya había comenzado, porque el tiempo es noticia también. Había comenzado contándoles cómo estaba a esta hora de la mañana Puerto San Julián. Hago lo propio con Perito Moreno, también tiene los datos de esta franja horaria. 10 grados 2 la temperatura, viento del oeste a 47 kilómetros. Decirles que por la mañana allí en la capital arqueológica el cielo va a estar parcialmente nublado y en los alrededores de manera similar, mayormente nublado, se va a ir cubriendo a la tarde y a la noche de la misma manera. La máxima pronosticada para este día, para este lunes, allí en la comarca del Lago Buenos Aires, 15 grados de temperatura. Bien, te anticipo que cerca de las 9 de la mañana vamos a estar hablando con el intendente de Río Turbio. Darío Mena se comprometió a hablar con nosotros porque este fin de semana esa bella localidad estuvo de aniversario. 83 años cumplió ayer. Sí. La localidad de Río Turbio con muchas celebraciones, mucha actividad deportiva y cultural, así que hoy hablaremos con él cerca de las 9 de la mañana. Y también con muchas visitas, porque estuvieron presentes funcionarios provinciales, también de la Municipalidad de Río Gallegos, que acompañaron al intendente Mena y a los vecinos de Río Turbio en este cumpleaños. Así es, lo vi al jefe de gabinete, Daniel Álvarez, la vi a la ministra de Gobierno, Belén Elmíger, a la ministra de Desarrollo Social, también ¿verdad? Estuvo, sí, Luisa Cárdenas. Luisa Cárdenas, estuvo la ministra secretaria general de la Gobernación. También estuvo, así es. Soledad Boggio, lo vi al ministro de Trabajo también, el contador Berbes, entre otros funcionarios provinciales, pero ahí de esa línea estuvieron ellos en el marco de este aniversario de Río Turbio, y también el intendente de Río Gallegos. Sí, Pablo Grasso, estuvo la diputada electa Moira Lanesán, también la vimos por allí, entre otros. Bueno, en unos minutos vamos a hablar con el intendente de Río Turbio. En Río Gallegos la temperatura es de 6 grados .2, 6 grados 2 décimas la actual, la sensación térmica es positiva. 1 grado centígrado, el cielo está parcialmente nublado, la humedad es del 56%, el viento del sudoeste a 39 kilómetros en la hora. Recordemos que rige una alerta meteorológico para la mañana de este lunes 15 para toda la costa de la provincia de Santa Cruz, velocidades entre 50 y 70 kilómetros del viento y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros. Esto es para la mañana de hoy, lunes 15, para toda la costa santacruceña.
Bueno, muy bien, seguimos recorriendo, nos vamos a ir a El Calafate, a ver cómo está la villa a esta hora de la mañana. 9 grados 2 décimas la temperatura, la térmica un poco más baja, 6 grados. Viento sí hay, del oeste a 25 kilómetros en la hora. Hoy la máxima pronosticada en El Calafate y alrededor es 12 grados. A esta hora, en la mañana, el cielo está parcialmente nublado, pero va a ir aumentando la cantidad de nubes, va a estar mayormente nublado a completamente cubierto durante la tarde y hacia la noche. Paso por Gregores, la temperatura es de 10 grados centígrados, el cielo está parcialmente nublado, el viento del sudoeste a 22 kilómetros en la hora, nubosidad 30%. La máxima prevista para el día de hoy en Gobernador Gregores, a ver, según weather.com, va a ser de 19 grados centígrados. Se va a ir nublando hacia la noche y el viento en su máxima intensidad 27 kilómetros en la hora. ¿Sí? Muy bien, vamos a Puerto Deseado, que a esta hora está casi con 9 grados de temperatura, aunque 5 grados 5 la térmica. Viento del sudoeste a 25 kilómetros. Está alcanzado la localidad de Puerto Deseado por el alerta amarillo por viento que les contaba Pichón cuando estábamos abriendo el programa. ¿Cómo va a continuar esta jornada allí en la bella Puerto Deseado? Bueno, con muchas nubes, mayormente nublado durante todo el día y la máxima estimada es de 15 grados. Río Turbio, 6 grados la temperatura, 2 grados la sensación térmica, el cielo está mayormente nublado, nubosidad 71%, viento del oeste-sudoeste a 20 kilómetros en la hora. La temperatura máxima va a alcanzar los dos dígitos. 10 grados centígrados hoy en Río Turbio, 28 de noviembre y alrededores. Mayormente nublado ahora, pero se estima que a última hora el cielo esté completamente nublado, aunque no hay probabilidades de precipitaciones, o sí la hay, pero es bajísima. El viento llegará a los 30 kilómetros en la hora y la temperatura máxima, ya la dije, 10 grados centígrados en Río Turbio. Muy bien, bueno, gracias. Los primeros mensajitos que empiezan a llegar, ¿cómo cuesta esta última semana para muchos, para muchos, que sí. Última semana laboral. Decirles que, bueno, nos ha escrito nuestra Lili, que la hemos visto en redes, muy atareada, acompañando a sus nietos. Un beso enorme, Lili, como siempre nos acompaña. Carlitos Vera, que estuvimos con él allá en Perito, y su señora. Buen día, buen programa, buena semana. Igualmente, Carlitos, para ustedes. Y mi amigo Gustavo Parada dice: ya me sorprendió, igual que mi amiga Luciana Gallardo, que me hayan escrito a esta hora de la madrugada. ¿Los dos te escribieron? Los dos. Entonces trasnocharon los dos, olvídate. ¿Vos decís que no se acostaron? Sí, totalmente. No, me parece que sí. Bueno, dice que el cambio de luna traiga el aguinaldo. O al menos el anuncio. O claro, al menos también, la fecha de pago. Es cierto. Juli, decinos. Sí. Parafraseando a Gabriel Copelo, siguiendo la luna no llegarán muy lejos. Muy bien, Juli. Bueno, no tenemos novedades. O alguien tiene novedades, que lo diga ya o calle para siempre. Un rumor, aunque sea, pide un oyente una vez. Aunque sea un rumor, nada. Tan desesperado estaba que digan algo. Claro, aunque no tengan nada para decir, aunque no sea información, digan algo. Totalmente. ¿Te acordás que días atrás hablábamos con Héctor Silva, ¿no? Del Hogar de Cristo, y nos daba cuenta de esta campaña que, que la realizan todos los años? Si vos estás mejor, todo es mejor. Ya van por la 6ª edición. La idea es que una familia acompañe a otra la Nochebuena, ¿verdad? Sí. Brindándoles una caja de alimentos. Eso, la cena de Navidad. Claro, básicamente simbólicamente eso. Es la cena de Navidad. Exactamente. Y nos cuenta, estamos llegando a casi todas las familias, o sea, cubriendo toda la demanda que hay. La 6ª edición de la campaña
de Nochebuena, si vos estás todo es mejor, ya está cumpliendo su objetivo. Ya falta muy poquito y te invitamos a sumarte y a difundir para que ninguna familia quede afuera. La Fundación Seferino del Hogar de Cristo, la Casa Salesiana, la Pastoral Migratoria, el Club Don Bosco, el Club Hispanoamericano, Manitos Verdes y el Rotary Club nos unimos para vivir una Nochebuena distinta, abrirnos a la realidad de otra familia con un gesto concreto de amor, porque cuando compartimos todo es mejor. ¿De qué se trata? De preparar una caja con una cena navideña y acercarnos a la vida de otra familia, sabiendo que el compartir enriquece tanto a quienes preparan como a quienes reciben, ¿no? Y hay teléfonos, si vos estás dispuesto a sumarte, agenda este teléfono. La característica de Río Gallegos son todos WhatsApp: 52 67 44 62 30 22 43 19. Son 3 teléfonos que después vamos a estar subiendo el flyer nuevamente a la fanpage de la otra gestión para que lo tengan en cuenta. Están ahí de cumplir y de llegar a todas las familias que están necesitando de nuestra, no sé si caridad, de nuestra ayuda, de nuestro acompañamiento. ¿Sabés que mientras vos decías esto, se me ocurría pensar que tal vez para alguien como ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, dicen, uy, si me meto, tal vez son muchas cosas, no alcanzo a cubrir todo, pero tal vez alguna parte podría llegar a aportar. Podemos hacer algo de eso, si a ustedes les parece, si tienen ganas, si se copan en esta idea, ¿no? Así que si quieren, podemos poner entre todos un poquito, a ver si podemos llegar a este objetivo que tiene la gente del Hogar de Cristo. Ellos tienen un número de familias, serán 100, serán 200 familias a las que ayudan, y bueno, hay que armar esa caja de Navidad, esa cena navideña, para poder llegar y darles una mano, estar presentes, acompañarlos. Así que los que estén dispuestos nos pueden dejar su mensaje. Cualquier cosa yo me voy a comunicar personalmente, me hago cargo de esto. Así que los que quieran colaborar, los que puedan, vamos a articular esa ayuda en esta última semana, a ver si alguien puede poner algo de comida, alguien puede poner un pan dulce, alguien puede poner otra cosa, y entre todos podemos armar estas cajas que faltan. Así que esperamos sus mensajes, que sean a través de nuestras redes sociales. Gracias a Juli, ya Acabo estamos. de subir el flyer a la fanpage de la otra gestión. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de esa vía, se pueden comunicar al 51 60 51, nos pueden dejar su mensaje, bueno, ya saben, a través del diario Nuevo Día-Medio Santa Cruz o a través de la otra gestión. Así que esperamos sus mensajes, a ver si podemos entre todos, desde este lugar chiquito, aportar algo. Anoche sorteó el Telebingo santacruceño. El pozo acumulado quedó vacante. El premio más importante, el de 4 millones de pesos, salió en Piedrabuena, cartón 3.545. 3.545 el número de cartón. Hay otros premios que salieron en Perito Moreno, por ejemplo. Atención, Perito, 2 millones de pesos, cartón 7.714. Premios en Puerto San Julián, cartón 3.037, ganó 600.000 pesos. Y voy reparando en las localidades donde llegamos en vivo, donde tenemos amigos que con sus radios nos retransmiten. Y acá en Río Gallegos muchos premios también. Por ejemplo, uno de 1 millón de pesos, cartón 2.227, 500.000 pesos. Otros 500.000 pesos en Puerto San Julián, cartón
Un cartón 3155, pero bueno, te invito a pasar por la fanpage de Lotería de Santa Cruz y a verificar si el cartoncito del Telebingo que compraste tiene algún premio. El acumulado a la bolilla número 40 quedó vacante, 8.300.000 pesos. Muy bien, bueno, ahí estamos. Vamos a contarles que en un rato nada más, como les decía Claudio, tenemos el compromiso de charlar con el intendente de Río Turbio por el aniversario, pero también han ocurrido otras cosas este fin de semana, así que hasta que tengamos la primera nota vamos a tratar de hacer un raconto de lo sucedido. Algo que corrió mucho en redes en este fin de semana fue un hecho que sucedió en la puerta, en la vereda de la empresa Servicios Públicos Sociedades del Estado, que está ubicada en la sede central en la avenida Kirchner, aquí en la ciudad de Río Gallegos, y ese hecho fue registrado por una cámara de seguridad. Una mujer iba caminando a plena luz del día por la vereda de Servicios Públicos, cuando a través de la cámara y la filmación que se hizo público de manera posterior, se ve a un hombre, se la ve a ella que viene caminando sola en ese momento sobre la vereda, y un hombre que se acerca en bicicleta, pasa por al lado de ella, y cuando la está sobrepasando le arrebata el celular. Le arrebata el celular. Esto fue a plena luz del día y en la vereda de un edificio público. Inmediatamente se viralizó esa publicación y a través de los comentarios los vecinos planteaban esto, ¿no? Que ahora cómo va cambiando la situación y que esto no se puede ni se debe naturalizar. Era lo que el pedido, digamos, de todos, amén de más patrullamiento, más presencia de las autoridades policiales por esta situación. Una vez que el hombre le arrebata el celular, escapa rápidamente, iba en bicicleta, se la ve también a través de la imagen a la víctima salir corriendo detrás de él. Algunos vecinos, según las distintas crónicas, la ayudaron y demás, pero bueno, nada se supo después de qué es lo que habría sucedido, ¿no? No habrían alcanzado a este hombre que estaba vestido como si fuera aparentemente con ropa de gimnasia y una campera como si fuera una campera Adidas con tiras a los costados. Una metodología de robo que no se ha visto todavía. En otras ciudades, el arrebato, claro, en otras ciudades sí, tenés que estar muy, muy atento cuando sacás el celular porque te lo manotean y salen y no los agarras más, ¿no? Lo que pasa Pero es bueno, que esta es una metodología nueva que... Es una metodología que lamentablemente no es la primera vez que se da en Río Gallegos, se han dado hace algunos meses, incluso en el centro de arrebato de carteras, también a algunas personas, pero la cuestión es no naturalizar esta situación, ¿no? Que como vos decías, no se dan tan habitualmente, por suerte o gracias a Dios, pero hemos visto en el último tiempo cada vez más situaciones parecidas a esta. Lo que pasa es que la realidad, Cari, yo entiendo, no me gustaría naturalizarlo, no me gustaría tener que no poder sacar el teléfono si quiero mandar un mensaje en el centro, o si me llama alguien por teléfono y quiero atenderlo si voy caminando. Pero también es una manera de naturalizarlo, tener los resguardos y ser un poco más prudentes en ese sentido. Es triste, pero tenemos que tomar esos recaudos, ¿no? Lamentablemente lo digo, lamentablemente. Es que, a ver, creo que por más que uno, trate de estar atento,
no estás tan acostumbrado a estar tan a la defensiva, me refiero, ¿no? Claro. Qué sé yo, uno no, creo que, no sé si me pasa a mí tan solo, corríjanme o cuéntenme qué es lo que se sucede a ustedes, pero yo me subo al auto y no pongo automáticamente el seguro o las trabas, voy con el auto. Si alguien me manotea la puerta, yo va a al abrir. revés, imagínate, vos lo sabés, yo vengo de un pueblo, imagínate, yo al revés, me bajo del auto y tampoco a veces pongo la traba. No, bueno. Es muy mal, pero... Y Bueno, sí, lo tuve que ir naturalizando cuando está bien, vine a vos vivir venís acá de arriba Perito, Gallegos, pero sí. nosotros acá en Río Gallegos, no hace tanto tiempo, no le poníamos llave a la puerta. O sea, entiendo lo que vos decís, pero aquí en una ciudad mucho más grande, con mucho más cantidad de habitantes, yo recuerdo que incluso salía y la puerta quedaba abierta. ¿Cuántas veces quedaba era una modalidad, con tu hijo, con tu pareja, en la casa con los viejos, la puerta quedaba abierta, ni hablar la puerta del auto, ni hablar la puerta del auto. Pero bueno, quería mencionar esto porque tuvo bastante repercusión en estos últimos días y fue motivo de comentario aquí en Río Gallegos. Esperemos que haya sido un hecho aislado. Habrá que reforzar mayor presencia donde hay más movimiento de gente, mayor presencia de la policía. Pero fue en pleno centro, en la vereda de servicios públicos en la avenida Quilla. Nos acompaña desde Puerto San Julián MB Viandas Saludables. Comer rico y sano nunca fue tan fácil. Productos frisados y envasados al vacío para tu comodidad y frescura garantizada. Variedad para todos los gustos, medallones de lentejas, verduras, carne y pollo, empanadas, tartas y sándwich en diferentes sabores. Medallones de lentejas, verduras, carne y pollo, empanadas, tartas y sándwich en diferentes sabores. Deliciosos canelones de espinaca o remolacha con sus salsas listas. Productos sin TAC. En Puerto San Julián, en Sargento Cabral y Brown, pedidos al 2966 578323. En Puerto San Julián, MB Viandas Saludables. Estación de servicio, Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima, en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones, con la energía de Action para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot. Un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio, Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima. 70 años de vida nos impulsan todos los días. Y ya sabés que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en Spot, participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetro. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan, y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, tu regalo navideño en Pampero, Avenida Kirchner 1724. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de grandes proyectos. A propósito, ayer corrió y cerró el calendario 2025 Juan Antonio Sandín, Toto Sandín. No querría que termine.
Y no, terminó en el top 10 en el TC Pista Pickup. Por eso digo, claro. Piloto de Perito, de la provincia de Santa Cruz, que nos representa en esta categoría, y este año también incursionó en el Turismo Carretera 2000 con un Citroën C4. En este caso, en esta categoría, lo hizo en una Ford Ranger. Terminó en el top 10 con muy buenos resultados, digo, para hacer la primera época, la primera temporada que la corre de manera íntegra en la categoría. Un buen resultado. Ayer terminó en la posición sexta, así en el pelotón de adelante, ¿no? Y se aseguró este 10º puesto en la temporada en el TC Pista Pickup. Vamos a ver si en algún momento lo podemos llamar a Juan Antonio Sandí, más que nada para que nos cuente qué va a ser el año que viene, ¿no? Si tiene, si quiere seguir corriendo en esta categoría, o qué va a hacer. Yo calculo que sí, conociéndolo, debe tener muchas ganas de seguir participando en esta o en alguna otra categoría de la ACTC. Canapino, si hablamos de automovilismo, tenemos que hablar de Canapino. Consiguió la triple corona, histórico en el automovilismo argentino. Este año salió campeón del turismo carretera, entre paréntesis, nada más y nada menos que campeón en el turismo carretera. Salió campeón en el Turismo Carretera 2000 y ayer salió campeón, que no llegaba como favorito en realidad, salió campeón en el TC Pickup. Las camionetas también salió campeón, consiguió la triple corona. Locura. El joven, o no tan joven ya, piloto de Arrecifes. Y creo, no quiero asegurarlo, pero creo que en el Turismo Carretera, por ejemplo, no corrió todas las carreras. Me parece que se incorporó tarde a la categoría este año, con su Camaro. De hecho, Juli, ¿te acordás cuando fuimos a transmitir la primera del año en Calafate? Me parece que no estaba Canapino. No estaba Canapino con su Camaro. O sea que ingresó tarde este año a la temporada y salió campeón. Un pilotazo realmente. Si bien no soy de la marca Chevrolet, no, hay que reconocerlo, por supuesto. Por supuesto. Bueno, gracias a ETAM también por acompañarme todos los días durante todo este año aquí en La Otra Gestión. Recuerden que se vienen las fiestas, se vienen los egresos, ya están los egresos, las fiestas de egreso, las comuniones, los compromisos, las juntadas con los amigos, con los compañeros del laburo. Bueno, para todas esas oportunidades, ETAM tiene algo para vos. Todas las prendas con un 25% de descuento. A no perdérselo, siempre vigente con el pago en 3 y 6 cuotas. Esa es la oportunidad de hacerlo con tarjeta de crédito. En la esquina de Kirchner y San Martín. ETAM te espera. Hasta el día que reabra el aeropuerto de Río Gallegos, la empresa Marga Taxi, esto va a ser hasta el 23 de diciembre aparentemente. No es la fecha oficial, pero sí es la fecha que nos dijeron acá. La empresa Taxa Marga te lleva directo desde Río Gallegos al aeropuerto de Calafate. Vení, subite al cole de Taxa Marga. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Marga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto de El Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Marga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Este 28 de diciembre se juega el Telebingo especial de Año Nuevo y vos podés empezar 2026 a bordo de una Jeep Renegade 1.3 Turbo 0 kilómetro. Sí, escuchaste bien, una Jeep Renegade 0 kilómetro que puede ser tuya por solo 20.000 pesos. Además, hay millones en premios y rondas que te cambian la noche. Conseguí tu cartón en los puntos de venta oficiales de Lotería de Santa Cruz y viví el cierre del año con toda la emoción del Telebingo. Telebingo especial fin de año.
Telebingo especial Año Nuevo. Soñar está buenísimo, pero ganar es mejor. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Y si estás pensando en comprar tu primer auto, en llegar a 0 kilómetros, en poner a consignación tu auto y que alguien te lo venda, la opción es RGL Cars. 3 direcciones acá en Río Gallegos: Pasteur 1284, Alfonsín 177 y Avellaneda 26. Ahí te van a atender los chicos, Lionel, Enzo, Daniel, Paolo o Alejandro. Te van a asesorar, te van a mostrar todos los autos. Yo digo autos, pero también hay camionetas, hay motos, hay UTV, hay cuatriciclos. Te van a mostrar estos vehículos y, lo que es más importante, vas a encontrar la manera más cómoda de poder llegar al mismo. RGL Cars nos acompaña todas las mañanas. Hay unos autos. Ahora, por ejemplo, estaba mirando una Toyota SW4, modelo 2022, solamente con 54.000 kilómetros. La podés sacar con financiación hasta un 60% con DNI, mediante crédito prendario en 12, 24, 36, 48 y 60 cuotas. Y si no, también tienen financiación propia hasta 18 cuotas. Por supuesto, toman tu usado en parte de pago. Hermosa la SW4, 54.000 kilómetros, nada para una camioneta de este estilo, un Toyota. 54.000 kilómetros es nada. Recién asentado el motorcito. Qué lindo. Bueno, ahí está. Gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan aquí en La Otra Gestión cada mañana, junto a todos ustedes. Siguen llegando mensajitos. Nos hablan, por supuesto, ¿no?, del aguinaldo. Nos dice Carmen Nieva. Gracias, Carmen. ¿Cuándo aparecerá el aguinaldo? Ya que estamos secos. Ojalá sea esta semana. Sí, ojalá. Marisa nos escribe desde Puerto San Julián. ¿Cómo estás, Marisa Correa? Buen día, nos dice. Buen comienzo de semana desde San Ju con viento. Los saludos. Claro, sí, claro, están dentro del alerta meteorológico. Gracias, Marisa. También nos escribía Ana Graciela Perry. Hola, Ana, buenos días, chicos, bendecido lunes también nos decía, al igual que Ana Virginia Villarreal. Buen inicio de semana, buen programa. Gracias, Anita, un beso grande. Paso por el diario nuevodía.com.ar para recorrer sus páginas digitales. Está destacando el paseo aniversario de Río Gallegos. ¿Quiénes tocan hoy lunes en el escenario mayor, en la rural y la grilla de mañana martes? Desde el lunes 15 y martes 16 de diciembre se presentarán bandas, solistas y DJs locales desde la tarde hasta la madrugada, con una amplia variedad de géneros musicales. El escenario de la rural contará con propuestas de música en vivo, DJ y espectáculos de distintos géneros, desde folclore y rock hasta cumbia, pop y música urbana. Adelanto un poquito. A ver, lunes 15 de diciembre en el escenario mayor se presentarán esta noche Lázaro Caballero. No lo conozco, pero dicen que es muy bueno. Dicen que es una onda chaqueño para los vecinos, ¿no? Y también va a estar presente El Mago y la Nueva. Qué bueno. Es el guitarrista de La Nueva Luna. ¿Te acordás? El de los punteos magistrales. Ahí lo tenés. Este es El Mago y la Nueva. Cumbia de la buena. Eso esta noche en el escenario mayor, en el del boxing, Lázaro Caballero y El Mago y la Nueva, mientras que mañana, martes 16, será el turno de Diego Torres. Así es. Esto en el marco de los festejos centrales por un nuevo aniversario de Río Gallegos, 140 años que está cumpliendo esta ciudad. Muy bien. Están todos
invitados, y los que no pueden ir no se hagan ningún problema porque va a estar allí el móvil de Nuevo Día, nuestro compañero Julián Quirós, con las transmisiones desde el Festival Aniversario. Es así, ¿no, Juli? ¿Están montando un estudio, Juli? Exactamente. Estoy gestionando las últimas cuestiones, pero vamos a tener nuestro propio estudio ahí en el predio. Qué bueno. Así que vamos a estar transmitiendo todas las noches desde hoy. Ayer ya estuvimos transmitiendo, pero desde la rural, hoy vamos a estar ahí. Seguramente con Rodrigo Arredondo. Algo así como hicieron en la transmisión de la fiesta de Calafate. Ahora vamos a tener seguramente a Rodrigo Arredondo que haga un poquito más de color en la calle, así que va a estar lindo. Va a estar entretenido. Bueno, van a ir echando escenario, calle, gente, exactamente. Piso. Exactamente, estimado. Buenísimo. Espectacular. Así que para todos nuestros amigos de otros puntos de la provincia, del país y del mundo que no pueden llegar aquí a Río Gallegos, sigan la transmisión de Nuevo Día esta noche que se viene con todo. Te cuento que vamos a estar hablando dentro de algunos minutos con el intendente de Río Turbio, con Darío Mena. Ayer esa localidad cumplió 83 años. Ya estuvo en comunicación el comandante con él, nuestro operador y productor también, Brian Álvarez, y nos pidió unos minutitos. Sí, exactamente. Está ocupado en otros menesteres, me había dicho, me había anticipado, me dice si puede ser después de las 9, de las 9 mejor, pero bueno, vamos a estar hablando con él. Bueno, mientras tanto, decirles que Caleta Olivia conmemoró también este fin de semana el 56º aniversario de El Gorosito, de esa figura emblemática y tan representativa de la ciudad. Se cumplió un nuevo aniversario del monumento al obrero petrolero que todos conocemos como El Gorosito, y a la vez también fue el Día Nacional del Petróleo este sábado pasado, y la Municipalidad de Caleta Olivia celebró la historia de uno de los emblemas más representativos de la ciudad, revalorizando su significado cultural, social, bueno, y también a las personas que estuvieron involucradas en su construcción, ya sea de manera directa o a través de sus familiares. Fue un momento emotivo que vivieron los vecinos de Caleta Olivia. Y hablando de Caleta Olivia, una tragedia realmente lo que ocurrió. Murió una niña de 3 años que tenía síndrome urémico hemolítico. El sábado se confirmó el fallecimiento de Merlina Eluney Yapura Roldán, una nena de Caleta Olivia que el 10 de diciembre, hace unos muy poquitos días, había cumplido 3 años. 3 añitos. Murió a causa del síndrome urémico hemolítico. Esta enfermedad afectó gravemente sus riñones y su sangre. La pequeña estaba en el área de cuidados intensivos pediátricos y allí atravesó el día de su cumpleaños. La niña iba a ser derivada a Buenos Aires y durante el traslado hacia el aeropuerto sufrió una descompensación que obligó a su regreso de urgencia al hospital Pedro Tardivo, y a pesar de los esfuerzos del personal no hubo caso, no respondió y finalmente falleció. Esta niñita de 3 años que hacía varios días estaba allí a causa de esta enfermedad, de esta situación, la habían estabilizado, y cuando entendieron que estaba en condiciones de afrontar una derivación, se dispuso todo, la estaban llevando al aeropuerto, y en ese traslado, en ese viaje, lamentablemente se descompensó y no pudieron hacer nada. Falleció esta niña, Merlina Eluney Yapura Roldán, de tan solo 3 añitos.
Recordemos, Cari, que es el síndrome urémico hemolítico. Es una enfermedad grave, más común en niños pequeños, causadas por toxinas de bacterias de Escherichia coli. Exactamente. Presente en carnes mal cocidas, Se en lácteos no pasteurizados y en verduras crudas. Se da mucho esta situación, por ejemplo, en niños, lo puntualizo porque estamos hablando en el niña, no quiere decir que sea este el caso, pero en niños cuando comen, por ejemplo, carne picada, hamburguesas que no estén bien cocidas. Exactamente. Hay profesionales médicos que incluso hasta te recomiendan no darle carne picada, aunque esté bien cocida, a los niños menores de edad. Daña los riñones, causa anemia, destruye glóbulos rojos y reduce plaquetas, manifestándose con diarrea, con sangre, vómitos, palidez y poca orina, requiriendo hospitalización y pudiendo ser fatal si no se trata con prevención clave en higiene y cocción de alimentos. Esta es una revisión rapidita por la inteligencia artificial, en realidad, de Grue, que nos tira esos tópicos, ¿no? Para tener en cuenta alimentos contaminados. Cuando hablamos de alimentos contaminados, hablamos de carne picada mal cocida, leche no pasteurizada, no tenía ese dato, y verduras crudas. Y contaminación cruzada, que así se denomina entre cuando mezclas, ¿viste? Alimentos crudos y cocidos, que se contamina uno con otro y puede también causar esta enfermedad del síndrome urémico hemolítico. Bien, cambiamos de tema, hablábamos de lo que pasaba en Río Gallegos, hablamos de el aniversario, en un ratito vamos a estar hablando de esto en unos minutos, de Río Turbio, ahora lamentablemente lo que sucedió en Caleta Olivia, y me voy a la comarca del Lago Buenos Aires, porque el Consejo Agrario Provincial, a través de sus representantes, visitó el proyecto de producción de frutillas. ¿Y qué frutillas están produciendo en Perito Moreno? Desde el año 2023 se desarrolla en esa localidad el proyecto de producción de frutilla, impulsado a través de un convenio entre el Consejo Agrario Provincial, el INTA y Minera Santa Cruz. Esta articulación permitió incrementar la superficie sembrada, sumar productores y mejorar las condiciones de cultivo mediante nuevas prácticas de protección y manejo. En esta oportunidad, el Consejo Agrario Provincial se reunió con el productor Mauricio Sanhuesa, quien forma parte de la iniciativa desde sus primeras etapas. En el primer año del proyecto participaron 10 productores, cada uno con 5.000 plantas, alcanzando, bueno, obviamente 50.000. En 2024, eso fue en 2023, en el primer año. Al año siguiente continuó con otros 10 productores, quienes trabajaron con 2.500 plantas por unidad productiva y recibieron apoyo para reponer pérdidas, y llegaron en total a algo así como 30.000 plantas. Actualmente se incorporaron otros 3 productores y se plantaron otras 30.000 plantas, además de ampliarse 5 lotes que ya formaban parte del proceso. Hoy son 23 productores y una prueba piloto desarrollada en el vivero municipal, sumando más de 2 hectáreas plantadas. ¿Querías decir algo respecto a este tema? Mauricio Sanhuesa es uno de los productores que ya está viendo importantes logros. Estuvimos hablando con él y nos comentaba en detalle lo que se puede lograr cuando se trabaja en conjunto y cuando hay apoyo del Estado, el Consejo Agrario y el INTA. Vos recordarás, Cari, que cuando empezaron con esta iniciativa, lo charlamos, ¿te acordás? Sí, claro. Hace
4 o 5 años atrás, creo que sí. ¿Te acordás que hablamos con gente del INTA, cómo se estaban capacitando, cómo estaban empezando? Bueno. Y cuando llegaron esas máquinas que permitían también tapar, cubrir, ¿no? Con esa especie de lona o de bolsa negra, para ser muy coloquial, toda la plantación de frutilla para cubrirla de las heladas. Bueno, el fruto que está dando este trabajo es impresionante. Es impresionante, gente. Y se está abriendo ahí un nuevo perfil productivo para Perito Para Moreno. Perito puntualmente. Claro. Ahora incluso ya están pensando en otra etapa, porque ya está claro que se da y muy buena la frutilla. Obviamente Tremendas con mucho son. esfuerzo, porque hay que cuidarla. Hay que cosecharla después, viste que la frutilla es una plantita chiquita donde tenés que estar prácticamente arrodillado ahí. vas arrodillado cosechándolas. Pero bueno, ahora ya están pensando en otra etapa, en qué hacer con esa frutilla, ¿no? Claro. Y empieza la oferta y la demanda, ¿no? Pero bueno, en buena hora que se haya podido llegar a este punto, digo, con algo de apoyo o con un importante apoyo del Estado, ¿no? Sí, fundamental el aporte del INTA y del Consejo Agrario también. Me quedo con lo que decías al principio de esta charla, cuando se juntan distintos estamentos, cuando hay un objetivo común y un trabajo articulado, aquí están los resultados. Un lugar como Perito Moreno, que está ahí a unos pocos kilómetros, 60, ¿no? De los antiguos. 57 para ser exactos, de los antiguos. Los antiguos ya tiene su perfil, es la capital nacional de la cereza, pero que Perito pueda encontrar el suyo y en una fruta tan maravillosa y con tanto uso como la frutilla, qué importante, y que este proyecto que hoy para todos estos productores como Mauricio, bueno, como tantos otros, ¿no? Que es una realidad, que se pueda realmente consolidar y no pase lo que sucedió en su momento, por ejemplo, con el ajo santacruceño de Gobernador Gregores, que también era una producción maravillosa y lamentablemente quedó en el camino. Ahora, todos estos productores necesitan otro tipo de ayuda, no solamente que se continúe con esta experiencia que viene siendo desarrollada de manera exitosa, porque una vez que se genere un cierto volumen de frutillas, también hay que generar el mercado, dónde ubicarla, porque ellos tampoco tienen la capacidad de almacenarlas. No tienen grandes cámaras para poder mantenerlas, digamos, de alguna manera. Entonces, bueno, es un trabajo maravilloso el que se está haciendo. Nosotros estuvimos hace unos días en Perito Moreno, estuvimos hablando con productores y realmente nos quedó pendiente poder hacer un trabajo ahí de difusión de esa labor. No tuvimos tiempo de hacerlo realmente y me quedó ese sabor amargo de no haber podido ir a visitar las plantaciones, por lo que pudimos charlar con ellos. Tal cual, ahí Julia está compartiendo las fotos en el streaming, pero además vemos unas chacras bastante grandes, de importantes dimensiones, cultivadas con frutilla. No, y el producto es maravilloso realmente es maravilloso. Lo vamos a traer, Cari, cuando te parezca, si podemos esta semana, y si no, bueno, en alguna otra visita a Perito, porque hay que visibilizarlo, ¿no? Sí, hay que difundirlo esto. Exactamente, hay que tomarlo como un modelo a seguir, un modelo de la producción. 9 de la mañana, 14 minutos en la República Argentina. Recorremos las tapas de los diarios nacionales. Conmoción mundial por un ataque antijudíos en Australia. Así dice Diario Popular. Masacre en la playa más famosa del país. 2 hombres armados irrumpieron en una celebración de Hanukkah en la playa Bondi de Sydney y mataron a por lo menos 15 personas y causaron 40 heridos. Los autores eran padre e hijo, uno de los cuales resultó muerto y el otro quedó herido y está detenido. La comunidad internacional condenó el atentado, incluido el presidente Javier Milei.
Lo destaca en este caso el diario Popular, esta masacre en la playa más famosa de Australia, conmoción mundial por un ataque antijudíos en Australia. Muy bien, cambiemos de tema, estamos esperando esta comunicación, se los habíamos anticipado, cumplió 83 años la localidad de Río Turbio, lo estuvo celebrando también este fin de semana y le agradecemos mucho a su intendente Darío Mena que está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo le va, intendente? Feliz cumpleaños, felicidades, un poco demorado pero vale igual. Con Claudio Lobos, mi nombre es Karina Taberne, lo estamos saludando. ¿Qué tal, Claudio, Karina? ¿Cómo están ustedes? Buenos días y gracias por el saludo. Bien, gracias. Tarde, Gracias. pero seguro, No, que es importante. Bien, por favor, gracias por atendernos y probablemente sea el primer contacto que tenga con la comunidad de Río Turbio. Allí salimos en FM Tiempo 95.5. Bien, cuéntenos, muchas actividades el fin de semana, actividades culturales y deportivas también, además del acto oficial celebrado ayer. Intendente, ¿el clima acompañó? Me parece que no. No, nos jugó una mala pasada, entre comillas, porque habíamos ya decidido trasladar el acto oficial que se hace todos los años en la Plaza Centenario al gimnasio Lucas Mosú por las cuestiones climáticas, pero bueno, tuvimos esa pequeña ventanita de buen tiempo, si se quiere, pero bueno, ya habíamos organizado todo en el gimnasio, así que no pudimos trasladarlo nuevamente. La verdad que sí, un año totalmente diferente. No pudimos obviamente hacer grandes festejos, pero sí creemos importante que aunque sean chicos, pero los festejos por los cumpleaños tienen que estar, ¿no? No es todos los días que se cumple un año más en una comunidad, más como la de Río Turbio, 83 años, es una localidad relativamente joven, pero con mucha historia, con mucha lucha, y creemos importante poder festejarlo, ¿no? En este caso lo hicimos con actividades deportivas, con actividades culturales, obviamente con nuestros artistas locales y también actividades que continúan durante este fin de semana que viene. Tenemos 2 actividades también dentro del marco de lo que es el aniversario apuntada al automovilismo y a la actividad deportiva, pero bueno, la verdad que pudo salir un lindo festejo dentro de todo, austero, pero lindo. Bueno, yo creo que más allá de a todos nos gusta celebrar, lo hacemos en nuestra vida personal, ¿no? Cada uno a su manera, y a veces la situación nos lleva a acomodarnos, a tener que adaptarnos al momento que estamos viviendo, así que por supuesto que es comprensible, pero no pasar por alto un día tan importante para el pueblo y también para la provincia de Santa Cruz por lo que significa Río Turbio, intendente. Se destacó dentro de sus palabras también la necesidad de fortalecer, digamos, vínculos, acuerdos políticos con la presencia. Veíamos, siempre usted está acompañado por el intendente de Río Gallegos, es su sector político el que lo contiene y lo representa, y también marcábamos hoy con Claudio, cuando nos referíamos justamente al acto, que hubo una significativa presencia también de autoridades provinciales, y usted marcó en sus palabras puntualmente este diálogo que se ha entablado con la nueva ministra de Gobierno. Nos referimos a Belén Elmíger. Sí, es así, la verdad que obviamente siempre tanto Aldo como Pablo me acompañan en todos los actos, bien lo decías vos, en nuestro espacio, en nuestro sector, pero lo que dije yo en el discurso no puntualmente apuntado hacia la ministra, pero claro, sí hacia todo el gabinete provincial, que creo que son momentos de armar alianzas políticas institucionales. Es fundamental por lo que estamos atravesando, ¿no? Sabemos que nos impacta negativamente a los municipios, pero también al gobierno provincial. Las elecciones, yo lo dije apenas terminaron las elecciones, al otro día las elecciones legislativas, que era necesario teniendo en cuenta lo que se venía, ¿no? Que la provincia iba a necesitar del acompañamiento de todos los intendentes, como los intendentes necesitamos el acompañamiento del gobierno provincial. Hoy creo que hay que buscar todas las alternativas posibles para optimizar al máximo los recursos y tratar de buscar un mejor bienestar para nosotros, para nuestros habitantes de Río Turbio, pero me imagino que la provincia para todos los santacruceños. Es lo que yo dije en mi discurso. Tuvimos una reunión con el intendente de 28, con la ministra de Gobierno, que la verdad que fue bastante positiva. Mañana
nuevamente tenemos otra reunión para hablar varias cuestiones de los municipios y creo y ojalá que podamos tocar el tema del aguinaldo, que es algo que nos preocupa mucho a los municipios, y creo que ese tiene que ser el camino y ojalá sea durante todo el año que viene el camino, ¿no? Las diferencias políticas creo que en algún momento hay que dejarlas de lado y empezar a trabajar en conjunto, teniendo en cuenta la situación económica tan crítica, y creo que lo que dije ayer es una de las recesiones históricas más grandes que tiene nuestro país. Entonces hay que tratar de unir criterios en los que nos podamos poner de acuerdo y tratar de buscar ese bienestar a todos los santacruceños, ¿no? Sí, sabemos que estuvo la semana pasada acá en Río Gallegos junto al intendente de 28 de noviembre, Aldo Aravena, por este motivo, ¿no? Buscando una asistencia financiera del gobierno provincial para hacer frente al pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario. En este sentido, ¿hay algún compromiso por parte de provincia de asistir de alguna manera? Mira, la primera reunión que tuvimos fue una presentación formal, si se quiere, con la ministra, porque la habíamos conocido el aniversario del 28 de noviembre, que se acercó a la ministra, y ahí ya habíamos establecido una reunión donde hablamos varias cuestiones. Obviamente se tocó la económica, pero sí lo que te decía recién, la manera de empezar a trabajar en conjunto. Mañana tenemos nuevamente una reunión que creo que se puede llegar a tocar el tema de aguinaldo y la cuestión económica en general, ¿no? Ojalá que así suceda. ¿Compromiso de palabra, aunque sea, hay algo? No se tocó el tema, se tocó muy por arriba y bueno, esperemos que la reunión de mañana apunta a eso. Sí, nosotros le planteamos que era totalmente necesario tener una reunión con el gobierno provincial y creo que todos los intendentes, independientemente de los colores políticos, creo que todos tenemos que estar en esa reunión con el gobierno provincial, ¿no? ¿Y se está trabajando en bloque? ¿Hay contacto con otros intendentes, amén del trabajo en conjunto con el intendente de 28 de noviembre? Pero porque, por ejemplo, la semana pasada también, en marco de aniversario, hablamos con el intendente Trepo de Perito Moreno y prácticamente nos está diciendo esto lo que nos dice usted. No, la verdad que no tengo muy poco diálogo con los otros intendentes, no te voy a mentir. Sí, obviamente con los que están dentro de mi espacio, por ahí una u otra vez con el intendente Gardonio, que lo conozco desde la Cámara de Diputados, compartimos cámara, pero después con la mayoría de los intendentes muy poco diálogo. El intendente, está el tema del presupuesto provincial 2026, donde está incluido la posibilidad de que la provincia de Santa Cruz tome algún endeudamiento, alguna línea que permita de alguna manera oxigenar la situación y a su vez esto decantar en la ayuda a los municipios. Pero también este debate del presupuesto está en la legislatura provincial para tratarse, tenemos entendido, el próximo día 24 de diciembre, pero a la vez se escuchan posicionamientos muy críticos respecto de lo que plantea el presupuesto provincial. El otro día la escuchábamos a la diputada Agostina Mora, aquí con nuestros compañeros de arriba el día. Sí, que estuvo en el aniversario. A eso quería apuntar con la pregunta. ¿Usted tuvo oportunidad de hablar con la diputada de esta situación, de lo que ella plantea, de lo que plantea el presupuesto? Sí, obviamente, sí, con todos los diputados del espacio, también con los diputados que pertenecen a la cuenca, Karina Nieto, Carlos Godoy, Lorena Ponce, hemos charlado lo que significa el presupuesto, y ojo porque el presupuesto sí pide la posibilidad de un endeudamiento al gobierno provincial, pero en ningún momento dice que ese endeudamiento va a ser también coparticipado o darle la posibilidad a los municipios, que es lo que nosotros queremos tratar en la reunión, ¿no? Entendemos la situación que está atravesando la provincia, pero bueno, nosotros también queremos ser parte de esa posibilidad. En sí la charla está pasando por ahí, ¿no? Se entiende, se podría atar ese apoyo a que se reparta, digamos, la torta. Exactamente, tal cual. Eso es lo que nos dice el presupuesto provincial, y en las reuniones que tuvieron con la gente de economía en ningún momento se habló que ese endeudamiento también podía ser para los municipios. Esperemos que se traten las reuniones que tenemos ahora, ¿no?
Yo creo, cada uno tiene una visión diferente, más allá de ser un mismo espacio. Yo creo que después podemos discutir si se administró bien o mal. La verdad que es una discusión que hay que darla para adelante, pero hoy sí creo que hay una realidad y una necesidad, tanto del gobierno provincial como de los municipios. El planteo, aunque sea que vamos a llevar desde Río Turbio, es que si el gobierno provincial necesita ese endeudamiento, lo que queremos es que también nos den la posibilidad y se participe con los municipios, ¿no? Claro, tan simple como es. En una nota del diario Nuevo Día refiere a esta situación María Belén Almíger, lo leíamos la semana pasada, reiteró que toda asistencia financiera deberá estar acompañada por un programa concreto de ordenamiento. Cuando un municipio pide asistencia está bien, pero tiene que venir con un programa de saneamiento de esa asistencia que va a pedir. Eso es lo que dijo la ministra de Gobierno, probablemente se lo haya reiterado también personalmente. No, a nosotros no nos dijo eso. Uh-huh. La verdad que yo sí leí la nota y, a ver, creo que el ordenamiento tiene que ser en conjunto. Uh-huh. Es lo que veníamos hablando. No podemos nosotros... Te doy un ejemplo, en la localidad de Río Turbio tenemos un Ministerio de Desarrollo Social totalmente paralelo, tanto en Río Turbio como en 28. Uh-huh. Y me parece que si estamos en una época de crisis, lo que hay que hacer es unar criterios y que la ayuda llegue a los vecinos. No generar recursos totalmente dobles cuando no tiene ningún tipo de sentido. Creo que eso es anular criterios, trabajar en conjunto y ir para adelante, que eso sí lo planteamos, eso sí se lo planteamos a la ministra, que hay un montón de cosas para hacer en conjunto entre el gobierno provincial y el municipio de Río Turbio, pero bueno, hay que dejar por ahí en algunas oportunidades las diferencias políticas y ver hacia el futuro y ordenar. No digo que no, hay que ordenarlo siempre con la gente adentro, aunque sea lo que vamos a hacer nosotros desde nuestro municipio, pero ver las posibilidades de tratar de mejorar las arcas municipales y también en lo que se pueda acompañar a mejorar las arcas provinciales. Bien, ¿qué expectativas para el año que viene, intendente? ¿Anuncio de obras y demás? Por el momento no, la verdad que la situación es muy crítica. Nosotros tenemos una obra pendiente que ojalá podamos finalizarla, que es la oficina de turismo al ingreso a nuestra localidad, que bueno, vamos a ver también en estos meses cómo avanza el tema de la recaudación, que sabemos que va a ser difícil porque realmente la situación es bastante crítica en la cuestión comercial, en la cuestión propia de los vecinos, ¿no? Así que bueno, veremos, lo tenemos en agenda, pero veremos en qué momento podemos terminar con esa obra que ha quedado casi a un 60-70%. ¿Y anuncios de obras encaradas por el IDU, por el gobierno de la provincia? No tenemos en agenda nosotros. Tenemos únicamente las obras que presentamos el 1 de mayo con el gobernador, que era el ingreso a nuestra localidad y también había un gimnasio, pero hasta el momento no tenemos información de esas obras. O sea que de ese anticipo del 1 de mayo en el acto del CEPAR no hay nada todavía. Nada. Hasta el momento no. Hemos enviado toda la documentación que nos han solicitado en más de 2 oportunidades, pero bueno, no hemos tenido respuesta por el momento. Bueno, lamentablemente no nos queda tiempo, pero de todos modos, apelando también a su poder de síntesis, intendente, se está cerrando, hay compromisos todavía muy significativos, recién estuvimos hablando de eso del aguinaldo, por ejemplo, para hacer, pero ha sido un año complicado. La plata no alcanza también para mejorar el sueldo de los trabajadores municipales. Usted enfrentó esta situación como varios de sus pares a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Cruz. Imagino que eso también debe estar en el centro de la preocupación. Sí, obviamente siempre tratar de mejorar los salarios de los compañeros es fundamental. Teniendo en cuenta que por ahí los municipales son los compañeros y compañeras que menos cobran en la provincia. Nosotros por suerte estamos dentro de todo con uno de los mejores salarios de la provincia, creo que el de Río Turbio es el tercero a nivel provincial, pero bueno, así de todo no alcanza, eso es una realidad, ¿no? La verdad que cada vez que sale esa inflación totalmente mentirosa, el bolsillo se siente cada día más. Es una preocupación importante, por eso, repito, y yo por ahí soy muy repetitivo en lo que pienso, pero creo que es importante, y lo digo, y ojalá que se pueda concretar, hacer realmente un acuerdo político y tratar de tirar todos juntos para el mismo lado en este año, que no es un año de elecciones y que es un año donde va a haber muchísima necesidad y va a ser un año muy difícil. Creo que también hay que decírselo a los vecinos y a las vecinas. Es un año difícil que si no tiramos todo para el mismo lado va a ser muy complicado.
Muy amable, intendente, gracias por atendernos, por hablar con nosotros. Abrazo a usted y a toda la comunidad donde entramos todas las mañanas en Río Turbio a través de FM Tiempo 95.5. Gracias. Gracias por su predisposición. No, muchas gracias a ustedes, lo escucho a veces a la mañana y bueno, si no nos vemos antes de la fiesta, desearles muy feliz fiesta, que se pase en familia, con alegría y todos unidos en comunidad, que es importante. ¿Va a estar en el aniversario de Río Gallegos? Creo que sí, creo que voy a poder asistir. Gracias, abrazo. Gracias, ha sido muy amable. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Darío Mena, intendente de Río Turbio, habló en Otra Gestión. La Otra Gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Las 9 de la mañana con 31 minutos en la República Argentina. Cari, pasó rapidito este programa, Muy rápido y ya se vienen nuestros compañeros de Arriba al Día. Vamos a agradecer. Gracias por acompañarnos todas las mañanas. Estación de Servicio Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno. Recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en spot, participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetro. 70 años de vida nos impulsan todos los días. Estación de Servicio Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. La otra gestión. La otra gestión. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. La empresa Marga Taxa te lleva directo desde Río Gallegos al aeropuerto del Calafate y vas conectado, vas con Wi-Fi a bordo. Vení, subite al cole de Taxa Marga. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Marga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Marga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Este 28 de diciembre se juega el Telebingo especial de Año Nuevo y vos podés empezar 2026 a bordo de una Jeep Renegade 1.3 Turbo 0 kilómetro. Sí, escuchaste bien, una Jeep Renegade 0 kilómetro que puede ser tuya por solo 20.000 pesos. Además, hay millones en premios y rondas que te cambian la noche. Conseguí tu cartón en los puntos de venta oficiales de Lotería de Santa Cruz y viví el cierre del año con toda la emoción del Telebingo. Telebingo especial fin de año. Telebingo especial Año Nuevo. Soñar está buenísimo, pero ganar es mejor.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Si estás pensando en cambiar tu auto, comprar tu primer usado, en llegar al 0 kilómetro, en vender tu auto, lo podés dar a consignación. Por ejemplo, a los chicos de RGL Cars que te están esperando en Pasteur 1284, en Alfonsín 177 o en Avellaneda 26. Pasá por ahí, fíjate el auto que más te guste, el auto, la camioneta, el UTV, la moto, el cuatro, y vas a encontrar la manera que mejor se adapte a tu bolsillo para poder llegar al mismo. RGL Cars. Las 9 de la mañana con 36 minutos en la República Argentina. Claro, yo estaba mirando, enfrente tenemos un tele en silencio que tiene un canal de noticias que tiene la hora abajo, pero está atrasado. Claro, no es así ese que ténganlo en cuenta los chicos de Arriba al Día que ya se están instalando. Claro, esa es la referencia nuestra. Y gracias a Etam por acompañarme todas las mañanas. Recuerden que sigue la promo 25% off en todas las prendas del local. Las esperan en la esquina de Kirchner y San Martín. Se viene Arriba al Día, nos estamos despidiendo. ¿Cómo estás, Leandro? Tenemos un ratito para hablar. ¿Qué contás? ¿Todo bien? Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Te satura? Sí. Ahí lo van a manejar desde la consola. Ahí está. Buen día. ¿Cómo andan? Ahora sí te escuchamos. Cari, ¿cómo te fue en tu... Estábamos expectantes a tu examen de francés que rendiste ok. ¿No sabes la nota? No. El viernes. No. ¿Hasta cuándo? Hasta que me manden un mail. Pero tienen plazo, fecha. No, me dijeron que va a ser antes de Navidad, pero okay, sin ningún día. Sí, exactamente. Así que, bueno, ahí estoy un poco ansiosa. ¿Pero cómo te fue? Bien, me fue bien, creo que bien. Me fue mucho mejor para variar en el oral, ¿no? Que en el escrito, por razones obvias. Mira, qué bueno. ¿Sabes? El viernes, no sé si qué te contó Claudio o qué supiste del programa, pero bueno, Claudio contó que vos estabas rindiendo un examen. Recuerdo que el jueves vos dijiste, bueno, que faltabas con aviso y demás, y nos pusimos a charlar de todo un poco, de la cuestión de idiomas, y decíamos medio en broma, medio en serio, todos hablando del francés, pero ninguno de nosotros sabe una palabra de francés, así que tenemos alto margen de error. Y empezamos a hablar de idiomas y demás. Y la verdad, lo primero que pensé cuando entré recién, que nos saludamos fuera del aire, era... ¿Cómo te habrá ido? Pero no quise preguntar nada por las dudas. No porque te hubiera ido mal, sino porque, viste, uno por ahí dice puede suceder y no pasa nada. Claro, no pasa nada. Eso también me parece importante decirlo, ¿no? A mí me pasaba que cuando estudié en la universidad peleaba mucho contra mis nervios. Claro. Me ponía realmente muy, muy tensa, muy nerviosa, y es lo peor que te puede pasar. No poder manejar eso. Claro. Pero bueno, a esta altura del partido, si no puedo manejar esa situación, ya no aprendí nada. ¿Es un examen de la Alianza Francesa? Sí, claro, exactamente. Es para lograr un examen con un reconocimiento, con una validación internacional. Claro, bueno, esos exámenes son, en inglés al menos, son muy exigentes. Sí. Súper exigentes. Sí, me imagino exigentes. Que como son de validación internacional, claro, son los que después te sirven para, depende de distintas cosas, ¿no? Sí. Entrar a los países, cursar estudios, tal cual. Estudios universitarios en distintos lugares que te piden de requisito tener, en el caso del inglés, es el famoso FIRST. Exacto. Es un examen de validación internacional. Bueno, y entonces son de veras de un nivel de exigencia muy alto. Exactamente. Sí, bueno, estaba hablando con la porque no solamente rendí yo, rindieron otros alumnos. Incluso vino una chica muy jovencita de San Julián, con su mamá, que en San Julián justo no se escuchan. Y bueno, ella, la chica, hace años que estudia, estaba rindiendo un examen que son 3 niveles más, un B2, y estos exámenes ella los fue rindiendo, se fue preparando, porque ahora se va de intercambio.
Y en Francia, para ir o a Francia o por ejemplo a Bélgica, son países donde te piden tener un conocimiento del idioma. Así que la nota antes de Navidad entonces. Vieron que los exámenes, a mí me pasa por dar clases de inglés. A esta altura del año se preparan alumnos para distintas cosas. Claro. Está la urgencia de salvar diciembre para no llevarse la materia a febrero. Claro. Ese es el clásico, obviamente, de los pibes en la escuela, ¿no? Sí, Pero después también hay mucho alumno universitario. Uh-huh. O incluso alumnos de institutos privados, quiero decir el Británico, CLIA, Freedom, etcétera, los que están acá en Gallegos. Sí. Que incluso yendo a un instituto privado de inglés, tienen como una instancia que hay alumnos que, por ejemplo, algo así como entrenar, no es aprender, es tomar clases por afuera para entrenar para un examen. Claro. Entrenar, por ejemplo, oral. Sí, yo lo hice también tomé clases particulares para entrenarme para este examen. Bueno, y hay institutos que te dan la nota en febrero. Uh-huh. Entonces, claro, ¿viste? Por eso te pregunté cuando te dan la nota, porque es mucho tiempo de espera, ¿viste? Claro. La expectativa de decir cómo me habrá ido. Claro. Escuchaba justo este fin de semana, lo importante que es, si tenés pensado visitar Francia, ponele, o no, como para saberlo, ¿no? Que en Francia los franceses no le ponen mucha onda a otros idiomas. No. Al inglés para nada. Para nada, o sea que sí o sí ellos te hablan en francés y no me vengas con inglés, hablemos únicamente en francés. Sí, sabía esto de que tienen incluso un alto rechazo al inglés. Claro. Que ellos argentinos que viajan, argentinos no, gente de todo el mundo, como el idioma común es el inglés. Y Francia es uno de los países que se nota como en su idiosincrasia y en la actitud de la gente un rechazo muy alto a hablar en inglés. Y bueno, claro, ahí un corte de comunicación total en caso de que el visitante no hable o hable muy poquito, ¿no? Claro. Me refiero al francés. O nada. Bueno, en ese caso peor todavía. Tal cual. ¿Qué decís? Ellos se lo pierden. Se pierde una charla con uno, ¿no? Claro, se perderían de la charla nuestra, Nica. Bien, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tu fin de...? Tranqui, movidito. Tranqui o movidito. No, tranqui o movidito. Tranqui, movidito. No, estuve haciendo algunas cosas. Por suerte pude sacar el auto del mecánico. Está bien. Tuve comprado cubiertas. Ahí se terminó la tranquilidad, claro. Se quedó tranquilo porque se quedó. La billetera se quedó tranquila. Te quedaste en la lona. Ahí se entiende. Claro, ahora sí entendí. No, y después viendo un poco de tele, pero tranquilo, no nada del otro mundo. Mirá que no, lógicamente por cuestiones inherentes a mi pensar, no iba a haber Estudiantes Racing ni Racing Estudiantes. ¿Qué partidazo? ¿Qué partido? No lo vi. No. Después me enteré de los penales. Después sí, vi la repetición. Pero el partido fue un partidazo. Sí. La verdad es que ninguno de los dos merecía perder. Mira vos. Ninguno de los dos. Golazo el de Racing, el de Maravilla Martínez. Sí, vi la repetición. Después se pinchó todo, ¿no? Siamo fuori de la Copa. A los 37 del segundo el 1-0 y se lo empató Estudiantes ya en tiempo de descuento. Tiempo de descuento. Y dio vuelta a los penales también. Es decir, siempre Estudiantes estuvo abajo y logró darlo vuelta. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo después me acordaba de la definición de penales. Y hay un relato de un relator uruguayo del Mundial de Sudáfrica 2010, Muslerita. Claro, Muslera, el arquero de Estudiantes, muy buena taja penales igual. Pero es buen arquero. Sí. Y además teniendo en cuenta que Estudiantes creo que nos sorprendió todo porque nunca fue candidato. Estudiantes. No, entró por la puerta, por la ventana. En los últimos 3 partidos de la fase regular Estudiantes los perdió y después definió de visitante. Sí, ahí igual hay que poner el ojo porque se habla mucho de estudiante contra todo, estudiante contra la mafia, estudiante contra y el formato del torneo del que se queja Estudiante le dio la posibilidad de salir campeón. Si hubiese habido mafia, había 3 resultados que se podían dar para dejarlo afuera Estudiante y ninguno de los 3 se dio y después Estudiante llegó a la final sin suspicacia ni nada y ganó por penales. Igual para mí tendría que haber ganado Racing en el partido, que lo mereció un poco más, pero bueno, entró José Sosa, tiró un centrazo y empató el partido y listo. Igual de todas formas
sigue habiendo algo de esa mística pincharrata que por ahí sobre todo cuando le tocan el orgullo, reluce. Clasificó la Libertadores. Lo que sí vi, la entrega de premios, las medallas, y el más saludo frío que abrazo suera Con el Chiquitapia. Chiquitapia con el técnico, con Domínguez. No, con Domínguez. Bueno, en general, los jugadores de Estudiantes solamente le dieron la mano. Hubo 4 que fueron un poco más, con una palmada en el hombro y demás, pero después los jugadores y en general el cuerpo técnico fue un apretón de manos. Sancionada la Brujita Verón, miró el partido ¿En la tribuna? de la tribuna. Sí, vi que después le acercaron el trofeo y... Che, una vergüenza. $500.000 ganó Estudiante. Pregunto, ¿es solo eso para estudiantes o es lo que reparte el... Ese es una vergüenza. Estamos viendo, estamos dando con fe. ¿Vergüenza por qué? Y Juli ¿Un Beto, poco? ¿Sí? capaz que el próximo torneo se llame Nuevo Día. ¿Vas a poner $500.000? Estás rezongando que de pedo cambiaste las cubiertas y te quejas por $500.000. Pero si cualquier pichiruche se le anima a la AFA y le patrocina un torneo de sur. No te voy a permitir que hables mal de la AFA. Chiquitapia. Claro, $500.000 vendría a ser como 750 millones de pesos. Chicos, el más bajo es el premio más bajo que otorga una liga de todo Sudamérica, Sudamérica, Más bajo incluso que Uruguay, que Bolivia. Correcto. No se puede creer, se la quedan todas ellos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Bueno, de todos modos, si tenés unos mangos más... ¿Qué me recomendás vos? No, y el Martín Fierro del streaming, no tuvimos nada, no figuramos nada. Martín Fierro del streaming. Ayer se entregó. ¡Ay, Nica! ¿Sabes qué? Igual toco de oído. Esta mañana suelo escuchar radios porteñas y ahí uno se entera de cosas. Y esta mañana no escuché en detalle. Pero anoche estaba preparando cosas para el programa, o hoy a la mañana incluso, y me empezaban a aparecer recortes en redes sociales de los discursos ganadores. Había una polémica porque había que... podías votar pero con plata. Tenías que pagar tu voto. No, pero cinta azul de la popularidad, ¿se acuerdan eso? No, pero eso era... Conocía un empresario de acá del medio, parecía que las tenía como las Libertadores. Esas son todas pagas. Eso se entregaba acá en Gallegos, hace unos 15, 20 años atrás, recuerdo. Leopoldo las tenía ahí, como las Libertadores. Igual, consumidores de stream, ¿ustedes lo son? Bueno, en tu caso sí. Digo porque también para entender los discursos y demás, no digo que sí o sí tengas que conocerlos a todos, pero haces una mejor lectura. A mí me empezaron a aparecer muchos recortes. Y Rosenblatt, ¿cómo se llama? Pedro. Su discurso fue muy ácido, muy irónico, y directamente, al menos uno de los que vi, un recortecito, que hablaba en contra del streaming de los libertarios. Y dijo, de los financiados por los fondos reservados de la CIDE es mi preferido. O sea, una crítica tremenda al streaming del Gordo Dan, ¿cierto? Sí. Bueno, ya lo hizo en algunas ocasiones, burlándose de que en la transmisión del CONICET en Mar del Plata le triplicaba la audiencia a carajo. Hay que decir igual, para entender el universo de este nuevo premio, que según datos oficiales, en Argentina el promedio de personas que mira streaming diariamente es de 500.000 personas más o menos. Cuando la tele todavía sigue teniendo, aunque es más fiel la medición de los streaming que de la tele, ¿no? Claramente. Claro. Sigue teniendo preponderancia la tele en la República Argentina, pero hay que prestar atención porque ahí hay muchos productos muy interesantes. Que por ejemplo el de gelatina, el de Tomás Rebord en Blender, que no fue premiado, pero que también hoy en la, si se quiere, en la mesa política argentina es uno de los espacios más mirados, y es algo que viene creciendo, pero que todavía no es tanto como lo que uno presume, ¿no? Porque uno mira a Olga, Luzu y piensa que lo mira muchísima persona, y en realidad muchas veces ni siquiera es un punto de rating los que miran. O ni siquiera llega a ser un punto de rating. Un punto de rating depende. Son 100.000 personas. 100.000 punto de rating. Claro. Igual, de todas formas, las audiencias se han diseminado mucho. Ya no hay programas de 30 puntos de rating en la televisión, como en algún momento lo fue. Desde que apareció el cable. Claro. De todos modos, ayer yo
que soy una consumidora diaria del streaming, lo que quedó de este Martín Fierro, digo, más allá de lo que dijo Pedro, de algunas idas y vueltas que hubo ahí, el tema estaba en la puja entre Luzu y Olga. Claro. A ver quién de los dos se quedaba con el Martín Fierro fundamentalmente de oro, quién se quedaba con el reparto, digamos, de las estatuillas, sobre todo porque se dio una situación muy particular, que Olga junto con Aptra, que encabeza Luis Ventura, o sea, Miguel Granados, que es la cabeza de Olga, y Luis Ventura, que hace lo propio con Aptra, fueron los organizadores del Martín Fierro. Entonces fue arte y parte. Supuestamente le extendieron la invitación a los otros canales para que ellos participaran o tomaran la transmisión y la replicaran, pero sí el acuerdo inicialmente fue... Lo que pasa es que del otro lado, Nico Quiato por Luzu dijo que no pongan una moneda, no gasten una moneda votando por nosotros. Pero lo que pasa es que eso que vos planteás, eso es otra cosa. Se dio, digamos, una cosa aparte, porque vos tenías las nominaciones comunes que lo elegían los integrantes de Aptra, pero esa polémica que apunta Claudio es la que se dio para elegir a la mejor comunidad. Entonces ese voto se lo dio al público, pero tenías que pagar como cuando votás en una final de Gran Hermano, por ejemplo, o de MasterChef o de cualquier tipo de reality. Pero digo, lo que sucedió con el tema de la organización, esto que marca Juli, pero ellos ya tenían el reparto de la torta. Incluso ayer, a mí como espectadora me chocaba que en el medio de la transmisión, adelante de todos los canales de streaming que hacían, por ejemplo, se chiveaba toda la programación que Olga va a tener durante el verano. Y a la hora de la premiación, ¿se notó que ganó más Olga que su competidor? Se notó, para mí, que... Ahí me das pie como para cerrar. Se notó que compensaban uno y uno, y después utilizaban la vía de escape. Y ahí, esto se dio con el final. Porque todo marcaba en el final que Luzu iba a ganar el Martín Fierro de Oro. ¿Y quién lo ganó? Y se lo terminaron dando a la gente del CONICET. Ah, claro, eso por la transmisión. No digo que no se lo merezca, porque se llevaron toda la ovación durante la noche. La transmisión del mar argentino. De la investigación que realizaron, de la estrella culona y demás. Pero sinceramente quedó como que no quisieron jugársela y fueron por ese lado. Hace mucho que no miro entregas de Martín Fierro, que ahora tiene esto como que hay Martín Fierro para todo, pero cuando lo miraba hasta hace algunos años atrás, y creo que sigue pasando, a juzgar por los que fueron a las señales de cable, ¿cómo se llama la televisión por cable de hace poquito? Sigue notándose que el streaming, que el medio organizador se lleva algunas estatuillas de cabecera. Totalmente. Por ejemplo, informativo, noticiero, periodistas el de cabecera. Más fuerte se lo lleva siempre se lo lleva el organizador. El canal organizador. Claro. Pasó con C5N ahora hace un mes atrás en los Martín Fierro del Cable, que se notaba. El de oro se lo llevó Gustavo Silvestre, por ejemplo, que es uno de los conductores de estrellas de C5N hace una década. Y bueno, era el organizador de la transmisión. Ya se sabe que es así. Y bueno, eso es... perder credibilidad. Claro. Básicamente eso. Si ese es el método, claramente. ¿Sabés qué, Nica? No le pongas un peso entonces. Bueno. Bueno, nos estamos yendo, comandante. Gracias, Brian Álvarez estuvo en los controles, ahí acompañado por Rodrigo, que ya se hizo cargo del streaming. Gracias, Rodrigo. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Te seguimos todas las mañanas, Juli. A las 7 de la mañana arranca Buenos Días Malvinas y después nos acoplamos nosotros a las 8 con la otra gestión. Sigan con Arriba al Día. Gracias, Cari. Mañana a las 8 volvemos. Abrazo. Chau, chau. Chau, gente. Chau.
clásicos que siguen intactos. Sol, café y rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025, como a vos te gusta. Acá todo florece. Hasta las ganas de cantar lo de siempre. Cuídame bien, que lo mío es serio. Primavera 2025. A puro sentimiento. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Lunes de volver con energías. Ya no quiero esperar más, tengo miedo, ¿qué pasó? Te invito a casa a fumar unos amores y hablar de flores. Las flores brotan, sí, y el rock también. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
Primavera 2025 con Alma Argentina. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-comin', it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Un día como hoy, un 15 de diciembre, lanzaba Johnny Cash Folsom Prison Blues, que narra la historia de un recluso que se lamenta por sus crímenes, especialmente por haberle disparado a un hombre en Reno solo para verlo morir y soñando con escapar en un tren. Esa es la historia de esta canción que un día como hoy, un 15 de diciembre, Johnny Cash lanzaba, y que un día como hoy Johnny Cash cantaba dentro de una prisión para los presos en Estados Unidos. Esta canción, icónica canción, posiblemente una de las más recordadas de este gran artista que tuvo la historia norteamericana. El disco Beatles 65 fue un álbum lanzado en Estados Unidos y en Canadá exclusivamente por la banda del Reino Unido. Esta banda había lanzado una canción específica, o mejor dicho, un álbum específico, para que sea lanzado en versión norteamericana. O sea, la versión británica, pero versión norteamericana, con temas, con éxitos, con clásicos, con la música de siempre y con el talento indiscutible que lo llevaría a lo más alto de la historia de la música. Think of you and things you do.
días, queridos oyentes. Es lunes 15 de diciembre de 2025 y con estas dos canciones iniciamos Arriba el Día, 10ª temporada. Promediando el año, cerrando el año en verdad, pero promediando diciembre. Bueno, este mes trae 31, es un mes singular, pero estamos a mitad de mes exactamente. ¿Cómo lo van llevando? Ojalá que bien, nosotros los acompañemos hasta el mediodía y un rato más. A decir verdad, con Héctor Nica Mancilla, con Juli Quirós y con nuestros colegas de la otra gestión, Cari Taberna y Claudio Lobos, ya estuvimos conversando un largo rato de distintas cosas. Ustedes escuchaban recién a Rodri Arredondo haciendo la apertura musical y ahora sí, ya en esta vuelta de página, comenzamos oficialmente Arriba el Día. Nica, ¿cómo andás? Buen día. Héctor Nica Mancilla. Bien, buen día Leandro, buen día Rodri Arredondo, buen día al señor Rodri Polonia ahí poniéndonos en el streaming, al comandante Brian Álvarez, Olis, a los chicos de la otra gestión que andan por ahí, a Juli Quirós, a Fer Tornuni y a mi amigo el Pidu Villanueva, Loreano en redes y María Guión, departamento de ventas, todo bajo la supervisión de este programa del señor Sandro, ese es el Héctor Díaz, nuestro productor, a quien le conocí la mamá de Sandro el día viernes. Estaban entregando en una actividad de certificados del programa Office. Ajá. Y pasa una señora y me dice, yo soy la mamá de Sandro. Se presentó la señora. Me conoció y... ¿Te conoció porque ve el stream, ve recortes de internet o cosas así? Así que me olvidé de preguntarle el nombre, o le pregunté y no me acuerdo. Pero bueno, un saludo muy grande a la mamá de Sandrito. Aquí estamos, estimados oyentes, para hacer el programa durante las siguientes 2 horas y monedas. ¿Cómo andas, Rodri? Buen día. Buenos días para todos. Es lunes otra vez, afortunadamente. Qué lindo los lunes, cómo me gustan los lunes. Qué ganas de estar acá, despierto tempranito. Lunes por la mañana. Qué lindo lunes, la verdad, una alegría enorme. Encima me gusta, ¿sabes cuál es el condimento de este lunes que más me gusta? ¿Cuál? El viento. Me vuelve loco. Arrancar así, pero con buena onda lo digo, en serio, de verdad. Claro, sin ironía. Sin ironía, no, sin ironía. Me cuentan de las personas a quienes los lunes no le molesta en particular. Hay gente que le cuesta un montón el lunes, y está bien, cada quien lo por alguna razón, digamos, lo vive a su manera. Es cierto que los lunes no tienen buena prensa, porque es el comienzo de la semana de laburo, y a mí me ha pasado que no es un día que no prefiera en lo particular. No sé muy bien por qué. Y esto de que hay gente a la que le pega mal el domingo a media tarde, por ejemplo, que es primo hermano de que el lunes te caiga mal, digamos. No necesariamente. Y bueno, toco madera, ahí lo vamos a llevar mal. Los domingos me quedan mal, pero los lunes no. Ya sabemos que Nica los miércoles es el día problemático. Pero una cosa, claro, digo, recién decía lo del viento, lindo vientito, no lo decía irónicamente, lo decía en serio, hay un viento pero leve, ¿viste? Una brisa muy suave, fría, pero lindo estaba, dentro de todo. Este fin de semana fue un fin de semana el sábado, ¿cierto? El sábado hubo mucho viento. Nosotros cuando cerrábamos el programa el viernes, vos ibas adelantando el clima, Rodri, que iba a haber viento. Y íbamos a tener la posibilidad de hablar con una alta funcionaria del municipio que después por asuntos de su agenda y demás no pudimos hacer esa entrevista, pero una pregunta cantada del viernes al mediodía era qué iría a pasar con el paseo aniversario que comenzó el mismo viernes y que ya el sábado se debió suspender. Una pena, ¿cierto? Vivo en la zona del boxing y la rural y uno ve el movimiento que hay allí y todo, bueno, el laburazo de muchísima gente trabajando. Y apenas empezaba el paseo, o sea, empezó el viernes, y el sábado hubo suspensión total de actividades. Y el sábado hubo, de hecho, cayeron algunos árboles, hubo una numerosa cantidad de intervención de bomberos. Bueno, vos, Nica, estabas cubriendo el turno de la web. Sí. Me imagino que están muy atentos a eso. Exacto, hubo muchas intervenciones de bomberos el sábado, de hecho hubo complicaciones para la gente que tenía puestos ahí hacia afuera de la sociedad rural, el predio de la sociedad rural, por voladura de no de techo, sino de lonas y claro, esas cuestiones, ¿no? Estuvo muy complicado. A ciencia cierta hubo mucho viento el sábado, no tanto como ayer domingo, pero muy complicada la jornada del sábado. Así que de hecho también se dio una reunión entre los responsables del área de seguridad del municipio junto a otros funcionarios en el predio de
donde se van a efectuar los actos, los eventos musicales, ¿no? Claro, el escenario mayor empieza esta noche. Estuvieron evaluando la situación, así que todo dependerá del clima, ¿no? Ayer pasé por afuera del boxing, chicos, a las 9 de la noche. Incluso más tarde. Vieron que el predio de la Rural ayer sí abrió sus puertas. Y al menos a la hora que fui yo, entre las 9 y las 9 y media, soy vecino del barrio, pero anduve caminando un rato por allí. El clima no acompañaba para nada. Tenías que ponerle mucha onda, muchas ganas para compartir algo al aire libre, porque estaba de veras complicado. Bueno, sigo caminando y bueno, el boxing está a una cuadra. Atrás de ahí, si uno va desde el centro para allá, sería como atrás de la Rural. Y me llamó la atención que eran las 9 y media de la noche y estaba lo que bien describió Juli esta mañana, que es que el escenario está literalmente atado en todos sus laterales, sostenido al suelo con, según dijo Juli, son piedras de montones de piedra, es decir, mucho peso para hacerle resistencia. Y sí, el escenario, si lo comparás con festejos anteriores, anoche, 9 y media de la noche, era un esqueleto, tenía las torres de sonidos, pero después te dabas cuenta que era un escenario a medias, en realidad resguardando por el viento. Claro, no le van a poner ni una lona ni nada. Claro, y bueno, y eso fue anoche, anoche estaba de día, ¿no? Porque estaba oscureciendo a las 10 de la noche. Pero eso fue anoche 21 a 30 horas. Amigos, 10 de la mañana, 12 minutos. Hay 11 grados en este momento en la capital de Santa Cruz. Si uno mira el cielo, se va a encontrar con un cielo parcialmente, mayormente nublado. También si uno mira las copas de los árboles va a notar que hay un poquito de viento, ya está empezando a soplar el viento en la capital de Santa Cruz. Para este primer día de la semana, de una de las últimas semanas del año 2025, o sea, no es cualquier semana, 16 grados la máxima y 7 grados la mínima. En este momento la térmica por efecto del viento está más abajo, o sea, tenemos 11 grados de temperatura, pero una térmica de 7 grados. Y vos me preguntás, o hablando del tema del paseo aniversario, a mí hay te dejo abierto obviamente el tema de la discusión para más tarde, para después, cuando hablemos otra vez del clima, pero digo, una de las cosas que más me preocupa del tema del clima, no solamente es el tema del paseo, de los shows, de los shows que por ahí tal vez no podamos ver dependiendo de cómo esté el clima, sino el asunto de los trabajadores que mucha gente está esperando para hacer la diferencia, para cerrar el año, para juntar unos mangos, viste, para vender choripán, para vender hamburguesas, para vender lo que sea en el paseo de aniversario, y el clima no lo acompañó y te cambia la economía. Claro, fue justo el sábado. Fue justo el único sábado del paseo, que es este que pasó, pero después ya el paseo termina el jueves a la noche. Y el viernes es el aniversario de la ciudad, ¿cierto? Estamos en condiciones de decir que hoy el clima le cambia la economía a la gente. En este influye mucho. Sí. No es la primera vez que el clima arruina un paseo aniversario de Gallegos. Sí, se pasó el año pasado. Muchas veces en la historia de Gallegos, ¿no? De que es la fecha del paseo aniversario y hay clima realmente muy duro. Recuerdo creo que fue el último recital de Abel Pintos. Abel Pintos vino muchas veces. Sí. Pero la última vez que vino para un paseo fue atrás del Guatemala y parecía pleno invierno. Era una cosa impresionante que la dijo el propio Abel Pintos en ese reci. De hecho, la gente en ese recital se quedó en los autos. Había decenas y decenas de autos. Bueno, ahora es el paseo Pirincho Roquel. Eso antes eran playones con calles donde transitaban los vehículos. Y recuerdo aquel recital era casi pleno verano. O sea, faltaban días para el verano y era un clima duro de veras, así que no es solo una anécdota, cuento, pero no nos vamos a sorprender de que el clima nos cambie los planes, pero veníamos con una racha bastante buena de los últimos años, donde hubo suspensiones ciertamente. El año pasado, ¿qué personajes, que era el número de cierre del festival, tuvo que suspender? Pero venían siendo una excepción las suspensiones. Ahora empezó al revés, empezó casi con suspensión a la segunda noche nomás. Sí, eso por ahí lo anecdótico, es lo que estamos acostumbrados, pero creo que años como este, la gente, porque el año pasado hubo un récord de inscriptos para vender comida y cosas en el paseo aniversario. Este año igual, lo mismo. La pregunta es más, se quedó gente afuera, porque tuvieron que hacer una preselección de este. Yo lo que les pregunto es, esa gente que dependía de esa fecha, que dependía de que el clima la acompañara, que dependía de eso para llegar a fin de año, para pagar las deudas, para juntar la guita, para irse de vacaciones, lo que sea, no importa. ¿Qué va a hacer? Está muy complicado. Eso, claro. Solamente una pregunta. Sí. Bueno, hoy es su día 3, ¿no? Día 4 en verdad. El boxing empieza hoy en realidad. Lo que empezó el fin de semana fue la rural. Y la rural empezó el viernes.
Entonces ellos tuvieron la noche del viernes, la noche de anoche, y se les suspendió el sábado, que claro, justo un sábado es un día de salidas por excelencia. Ahí creo que está como la mala pata, digamos, es decir, la mala suerte. Y bueno, y ahora saben que tiene una semana maratónica, ¿no? Es literalmente maratónica, son muchos días de actividad. Lo que yo vi anoche un rato era poco público para la enorme cantidad de puestos que había fuera de la rural. De hecho, en el rato que estuve, poco consumo. Es decir, la gente mirando la banda que estaba, paseando, pero poco, no veía gente haciendo fila para comprar los puestos. Muy lejos de eso. Eso me llamó la atención. Agregar a eso una igual, percepción de ayer a la nochecita. Agregar a eso que vos viste es la realidad. Sí, claro, que no hay poder adquisitivo. Claro. Eso es un combo difícil. Es un combo donde si el clima no ayuda, empeora las cosas, claramente. Chicos, bueno, voy a resumirlo y vamos a pasar a la consigna. Solamente para cerrar el tema y para abrirlo para más tarde. Del lunes, es decir, desde hoy hasta el jueves, vamos a tener días con muchísimo viento. Eso ya te lo digo, estoy viendo enfrente de mis ojos. Te puedo decir, el peor día va a ser el miércoles, sin lugar a dudas. El miércoles, ya la noche del miércoles, por ejemplo, van a haber 87 kilómetros de ráfagas de viento y vientos que van a rondar los 50 kilómetros por hora en promedio. Hoy vamos a estar más o menos mucho más abajo. Es la noche del martes va a ser la peor. Y después el miércoles ráfagas de 45, 70. El jueves ráfagas de viento de 40, ráfagas de 60. Hoy vamos a tener ráfagas de 60 kilómetros por hora, vientos de 40. Así va a estar promedio. Pero el peor día, sin lugar a dudas, va a ser el próximo miércoles. En resumen, como para tener una idea de... O sea, este miércoles que viene. Este miércoles... A estar atento entonces. No, este jueves a la noche va a ser el peor momento del clima por lo que estoy viendo acá. Va a subir la temperatura, pero sube también el viento. Esa es la última, hablando del escenario mayor, es pensando en la infraestructura, ¿no? Y vieron que lo que el año pasado se desactivó ese escenario cuando iba a tocar qué personajes, porque hubo un temporal de viento que de hecho rompió cosas del escenario. El jueves sería el número de cierre, que es el recital de No Te Va a Gustar, la banda de rock uruguaya, es jueves a la noche. Claro que esto es un pronóstico extendido y quien tiene la palabra en estos casos son las autoridades. En este caso, el municipio, no tengamos dudas, que están minuto a minuto monitoreando esto y pensando y trabajando. Entonces, en caso de haber reacomodamientos o definiciones a raíz del tiempo, bueno, el propio municipio le irá a informar. Te digo, el jueves No Te Va a Gustar, que es el show final. ¿A qué hora empieza? ¿A las 9? Bueno, a las 9. Más o menos. A las 9, sí, 10 de la noche, ponele. Van a haber 30 kilómetros de viento. Tranqui. Y 47 kilómetros de ráfaga. Nada que sorprenda a Río Gallegos. Casi normal. Es probable que ese show se haga. Sí. ¿No? O sea, sin problemas. Pero decías recién, vos decías que el jueves va a ser el peor día. ¿Qué es más temprano? El martes va a ser el peor día. El martes va a ser el peor día a las ya 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Hasta las 3 de la mañana. De las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana del miércoles, 85 kilómetros. Dijiste martes, miércoles varias veces. Vuelvo. Desde las 3 de la tarde del martes, desde las 3 de la tarde del martes hasta las 3 de la mañana del miércoles, vamos a tener ráfagas de 80 kilómetros por hora. O sea, mañana es el día jodido. Exactamente, mañana a la noche. ¿Y el jueves que decías recién que iba a estar complicado, qué es? Y el jueves vamos a tener 40 kilómetros promedio de viento y 60 kilómetros promedio de ráfagas. El viernes va a estar lindo, que es el día del acto central en Kirchner y San Martín, donde se monta el escenario y bueno, está el discurso del intendente, se entregan un montón de premios, entre ellos el premio Segovia a los medios de comunicación y al trabajo de la prensa. El premio Villarino, más con mayor residencia o más longevo en la ciudad, ¿no? Claro, eso es el viernes al mediodía, que es el 19 de diciembre, el día en que Río Gallegos cumple los 140 años. Chicos, ¿les parece bien? Hoy vamos a sortear dos bandejas de ravioles. Vamos todavía. De Bon Appetit, Bon Appetito, que apuesta en el aire de Arriba el Día, en la 100.9, en la mañana, Radio Nuevo Día, apuesta porque su audiencia pueda llevarse un premio lindo este lunes y arrancar la semana con todo. Dos cajas de ravioles de Bon Appetito para la persona que participe de la consigna al 1551 6051, ni hablar de los amigos que están mirando en el streaming, a los cuales les decimos buen día, muy buenos días, buena mañana para todos. También pueden participar ustedes. ¿De dónde viene la cosa hoy? ¿Cómo viene la mano? Así viene. Es una pregunta simple, pero picante también.
cortita. ¿Qué cosa de antes era mejor que ahora? Y no lo podés discutir por nada del mundo. ¿Qué cosa de antes era mejor que las de ahora? Y no lo podés discutir por nada del mundo. Puede ser, mira, una costumbre, puede ser una comida, puede ser música, algo del barrio, algo que de gallegos puntualmente, qué sé yo, viste, no sé, dejar la tele prendida todo el día en la casa, los dibujitos de antes, los Looney Tunes, qué sé yo, no sé, el Zorro, el Chavo del Ocho, comparado con los dibujitos de hoy. No sé, la salida sin celular, por ejemplo, ¿no? Donde tenías que coordinar por teléfono, nos encontramos a tal hora y había que ser puntual, no se podía hacer el sonso. Qué sé yo, la música, cuando tenía una introducción larga también, en algún momento de la historia de la música, las intros eran largas y no arrancaban directo al estribillo y uno podía disfrutar de la música distinto, de otra manera. Te propongo una cosa, mandanos tu audio y defendé lo clásico. Parate de la vereda de lo clásico. Contanos qué cosa de antes era mejor y por qué hoy ya no es lo mismo. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué cosa de antes era mejor y por qué hoy ya no es lo mismo? Los leemos, los escuchamos y después en un ratito debatimos. 1551, 6051, de forma... Mira, voy a usar una palabra que vos usaste y que la estoy repitiendo y recordando siempre que la usaste. De forma... Sale con fritas, expeditivo. Expeditivo. Cortito y al pie, pero muy cortito. Porque tenemos que ir derecho a la nota después, sí, pero más o menos como para ir poniendo un poquito de sabor. Vamos abriendo consigna y la retomamos en un rato. La retomamos en un rato. Cortito. ¿Qué cosa de antes? Así, de una, en pocas palabras. Cosa de antes. En música. Soy más clásico que moderno. Ok. Nika, algo de antes, cortito. Los autos. Ok. Bueno, ¿yo puedo decir la mía? Sí. Las heladeras. 1551, 6051. Las heladeras de antes, cuando te comprabas una heladera, te duraba 40 años. De hecho, hay gente que todavía tiene heladera del año 50. Hoy te compras una heladera y son... Nada. Ya sabés que en 10 años la tenés que cambiar. O tenés que invertir, por lo menos así o sí la tenés que llevar al servicio técnico al menos una vez para cambiarle la goma de la puerta, seguro. 1551, 6051 entonces. ¿Qué cosa de antes era mejor que lo de ahora? A ver, amigos de lo clásico. 1551, 6051. Esperamos su mensaje. El premio para el ganador, si es mensaje de voz, vale doble. El premio para el ganador, 2 cajas de ravioles de Buen Apetito, que auspicia este programa este lunes 15 de diciembre. El viernes, cuando cerramos el programa en el cierre periodístico, que fue 12:30 del mediodía, compartimos en vivo un fragmento de lo que estaba aconteciendo en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde el jefe de gabinete de ministros, José Daniel Álvarez, el hombre que además fue candidato a diputado nacional por el gobierno de Vidal en la última elección, y bueno, hizo de veras una mala elección. En ese momento estaba dando el informe de gestión y nosotros cerrábamos el programa con eso, a modo ilustrativo, porque era una transmisión porque era una sesión que duraba varias horas. El informe de gestión están obligados a darlo por ley 2 veces al año los ministros del gobierno, concretamente el jefe de gabinete. Esta es una ley que entró en vigencia en el segundo mandato de Alicia Kirchner. Los últimos 2 años, si mal no recuerdo, o 2 años y medio a lo sumo, cada 6 meses el gobierno brinda informe. El asunto son los coletazos que eso trajo, pero la crítica de Unión por la Patria es una crítica esperable, porque es la crítica de la oposición que, como corresponde en un parlamento, pone el ojo en lo que consideran los puntos débiles o los puntos deficitarios. Nosotros, de hecho, no hablamos de eso porque fue un rato antes del informe de gestión, pero hablamos con la diputada Agostina Mora Doldán de este cierre 2025 en la legislatura, donde, entre otras cosas, se está hablando del presupuesto 2026. La sorpresa el fin de semana es que la voz crítica vino desde adentro del gobierno. José Luis Garrido, el diputado nacional que cumplió 2 años de mandato ahora, hace unos días nomás,
y que es el único diputado del partido de gobierno, del partido de Claudio Vidal en el Congreso de la Nación, porque acaba de terminar el mandato que completó Prades, pero que era originalmente de Claudio Vidal. Bueno, fue Garrido quien el fin de semana fue crítico del informe de gestión del jefe de gabinete. Lo que hizo José Luis Garrido es hacer un posteo de 7 líneas, pero 7 líneas que son elocuentes. Posiblemente tengamos la posibilidad de hacer una entrevista al respecto. Brian y Rodri, les pido el audio y el video, porque el punto es el siguiente. Cuando José Luis Garrido hace la crítica, no la hace en una entrevista radial, no la hace en un parte de prensa, lo que hace es un posteo, es decir, un texto en redes sociales. Y lo que hace el texto es compartido no con una fotografía, muchas veces en un posteo político se pone una fotografía de modo ilustrativo, sino un video. Y el video es un video de 1 minuto, de un editado, donde se lo escucha a José Daniel Álvarez, 1 minuto de eso que duró horas en la Cámara de Diputados de la provincia. Escuchemos, es como para abrir el tema, qué es lo que ese spot elige comunicar de las palabras del jefe de gabinete, Daniel Álvarez. Lo que le cuestiona a Garrido, si ustedes no lo leyeron el fin de semana, se los digo muy brevemente. Dice, es un discurso tibio, ambiguo y sin sentido. No me representa. Lo que considera tibio, ambiguo y sin sentido, el propio Garrido, es esto que compartimos en el aire. Muy buenos días a todos. Procederé a continuación ya formalmente a hacer una introducción y pasar a dar respuesta a las preguntas que fueron oportunamente presentadas en esta oportunidad solamente por el bloque Unión por la Patria. A modo de finalización de este acto, pero también cerrando el año, quería agradecerles a cada uno de ustedes, sobre todo al bloque que hoy nos toca por cuestiones circunstanciales, ser oposición política, agradecerles el respeto, agradecerles el apoyo también, porque hay que valorar que muchas veces pudimos capear situaciones muy difíciles para nuestra provincia en estos últimos años gracias al apoyo de esta legislatura. Y también pedirle a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros a ser más empáticos, más humildes, empezando por mí. Y ojalá que encontremos todos juntos una salida para nuestra Santa Cruz, porque más allá de las diferencias circunstanciales en lo político, creo que todos queremos lo mismo, queremos que nuestra provincia esté mejor. Por nosotros, pero por sobre todas las cosas por nuestros hijos y por nuestros nietos. Señoras y señores diputados, muchísimas gracias y ojalá que podamos cerrar todos un muy buen año. Muchas gracias. Claro que luego la sesión dura mucho tiempo, pero este es un spot que hecho desde el propio oficialismo, ¿no? Y claro, si uno lo tiene que decir en una línea, al menos una primera impresión, decís, es acorde a cómo habla José Daniel Álvarez, es un hombre muy amable, muy respetuoso, muy cordial, y es absolutamente empático, para usar una palabra en boga de los últimos años, con el bloque kirchnerista. De hecho, les agradece mucho y dice, por razones circunstanciales son oposición. O sea, una cosa de benevolencia que claramente a Garrido no le cayó bien. No se trata de cuestiones circunstanciales, sino de diferencias estructurales y de fondo. Así empieza el posteo de José Luis Garrido. Nos dejaron una provincia con la educación devastada, esto hay que leerlo en clave de crítica al kirchnerismo, ¿no? Nos dejaron una provincia con la educación devastada, un sistema de salud colapsado, represas paralizadas, ICRT al borde del cierre, y además endeudaron a la provincia antes de irse. Y podría enumerar muchas más consecuencias de un modelo que fracasó. Por eso, no alcanza con palabras tibias ni declaraciones vacías. La sociedad demanda definiciones claras y decisiones firmes. Un discurso tibio, ambiguo y sin sentido no me representa. Es decir, una crítica durísima de Garrido al discurso y a lo que muestra el spot de 1 minuto del jefe de gabinete. Bueno, posiblemente tengamos una entrevista por este tema, pero les pregunto, Rodri y Nica, lo que quieran, por supuesto, comentar a modo de primera observación, que esto que fue una de las noticias del fin de semana en materia política en este cierre de año. Y para mí está todo mal por adentro. Si los propios se salen a pelear entre ellos, ¿no? Si esto fue una acordada de distintos sectores de gobierno, se está como desgranando la cosa, ¿no? Y claro, es una crítica durísima. Sí, una crítica durísima. Ni el peor de la oposición lo critica de tal manera al ministro, ¿no? Me parece hasta injustificada o queriendo tener cierto protagonismo en estos últimos tiempos, igual por las declaraciones, ¿no?
Yo tengo dos cosas para decir. Una, que ¿cuántos diputados tiene por Santa Cruz? Pregunto, hoy. Si tiene quórum, tiene la mitad más uno de los otros. No, pero me refiero a diputados nacionales. Nacionales. Uno solo, es él. José Luis Garrido. Ok. O sea, a partir de ahora, a partir de hace muy pocos días, hay un solo diputado por Santa Cruz. Eso por un lado. Una pregunta, claro, te la dejo para el análisis, si sirve de algo. Y la segunda es, ¿no se andaba rumoreando que podía haber un cambio en la jefatura de gabinete en algún momento? Sí, por todos los cambios que hubo en el último tiempo, él posteó una historia, creo que fue un estado de WhatsApp, estos contenidos que duran 24 horas, él posteó una foto hace 20 días atrás, que era como una foto sugestiva, donde se lo ve la lectura posible en el contexto de cambios de gabinete. Lo que daba que pensar esa foto era él mismo dentro del gabinete. Entonces, claro, en torno a esto hay mucho rumor. ¿No lo coloca él en una situación de más poder que antes? No lo sé, pero es una de las preguntas que cabe, digamos. Es una pregunta, no solamente por no eso digo, en caso de entrevistarlo, es una de las preguntas que cabe. Ah. ¿Cómo se ve él, no? Claro, ¿cómo se ve él dentro de la Cámara de Diputados hoy siendo el único representante vos te del referís, gobierno? pensé que hablabas del gabinete. No, me refiero a cómo se ve él dentro de la Cámara de Diputados siendo el único representante que tiene el gobierno provincial en el Congreso de la Nación en la Cámara Baja. Claro. Eso primero. Esa es la primera pregunta que me hago. Si esto tiene un poco que ver tal vez con el contexto también, ¿no? Como que se da la posibilidad, si había alguna diferencia dentro del gobierno provincial, digamos, Están él saliendo las tomando un luces. poco más de poder ahora, Claro. siendo que es el único representante en el Congreso de la Nación, me pregunto, o les pregunto en todo caso, si no tendrá un poco que ver con eso tal vez, que está queriendo por ahí alguna puja de poder ahí adentro, algo, y es el momento. Claro, bueno, nuestro productor Sandro Díaz habló con José Luis Garrido, quien asumió el compromiso de hablar con nosotros. Ojalá así sea. Ojalá podamos concretarlo, ¿no? Porque es lo que el fin de semana nuestro productor estuvo contactando, bueno, con el visto bueno en este caso. Cosas del tiempo de las redes sociales. Si ustedes miran el posteo de José Luis Garrido, tiene 12 compartidos, 31 comentarios, 59 me gusta. A mí lo que me interesa cuando hay opiniones políticas así, entro a ver quién comparte y quién pone me gusta. Y entre los me gusta hay funcionarios del gobierno. Es decir, hay funcionarios del gobierno que están de acuerdo con la crítica de Garrido. Eso me llamó la atención. Sí. Está el me gusta de Claudio Seguel, que es uno de los vocales de Lotería para Obras de Acción Social, es decir, funcionario del Ejecutivo. Está el me gusta de Fabiola Loreiro, que es la diputada. Hay una nota muy interesante publicada ahora, chicos, hace un rato en nuestra web. Una de las notas destacadas del fin de semana, de esta mañana, de primera hora de la mañana, es de la diputada por Puerto Santa Cruz, Fabiola Loreiro, que habló con nuestra web y ella cuenta, entre otras cosas en la nota, que el viernes ella no pudo hacer preguntas en el informe de gestión. Está en la nota de nuestra web publicada hace 40 minutos. Estábamos nosotros empezando el programa y me la apuntan de redacción. Me la pasa Tony Villanueva, que estuvo en conversación con la diputada. Ahora me voy a dar una vuelta, digo al aire, por la nota, pero fíjense ustedes, la diputada Loreiro, el funcionario Claudio Seguel, incluso veía aquí, capaz que hay funcionarios que yo no conozco, digo segundas, terceras líneas que de veras no conozco, pero me llamó la atención porque me gusta significa un gesto de acuerdo, ¿no? Decir como estoy de acuerdo con vos, está entre las personas que apoyan a Garrido en su posteo, por ejemplo, una cuenta que se llama Ser Puerto Deseado. Y claro, Ser es el partido del gobernador, ¿no? Claro, en este caso hay que ver si es una cuenta oficial. Ariel Varela, el exministro, hombre también cercano fue ministro de Salud, etcétera, también está entre los que ponen me gusta. Y la titular de Loterías para Obras de Acción Social, ahora no lo encuentro, pero lo había visto, acá está, Claudi Pavés, claro, ella es Claudia, ¿cierto? La titular de LOAS, de Loterías para Obras de Acción Social, son un puñado al menos de funcionarios o gente muy vinculada también al partido SER, al gobernador Vidal, a la gestión de gobierno, que están de acuerdo con la crítica de Garrido. Entonces, claro, esto lo que marca es que hay diferencias o el principal apuntado es el ministro Álvarez, ¿no? Cuando cerramos el programa el viernes, la principal disconformidad es con la figura del ministro, ¿no? Con estas declaraciones. Claro, es él en lo particular. Cuando cerramos el programa, chicos, el viernes, no me van a dejar mentir, dijimos dos cosas. Primero, ya se sabe que se va la ministra de Economía, porque entró al temario de la Cámara de Diputados una nota del gobierno,
del gobernador Claudio Vidal, donde propone a la funcionaria Jaramillo, es Marilina su nombre, ministra de Economía, para que cambie de rol, para que vaya al Tribunal de Cuentas. Eso fue la semana pasada. Entonces se sabe que el gobierno de Santa Cruz va a cambiar a su ministro de Economía. Y el viernes, cuando terminamos, me pregunté al aire, pero no porque es una pregunta que cae por sí sola, de hecho. Son esas preguntas como lo que vos planteabas recién, Rodri. A veces hay preguntas que no tienen respuesta inmediata, pero el valor está en la misma pregunta. Y la pregunta que hicimos al aire el viernes a las 12:30 del mediodía es: ¿y cómo sigue José Daniel Álvarez después de esto? Porque él viene de una dura derrota en octubre. Se habla mucho de cambios de gabinete, 2 años de gobierno, con un nivel un nivel de desgaste muy grande, y con una derrota al lomo. Y entonces hay una historia. ¿Y cómo sigue esto? Hay una historia ahí también, o sea, siempre se ha hablado por lo bajo. No estoy diciendo que sea cierto, para nada, pero siempre se ha discutido por lo bajo. Bueno, que había como ciertas rivalidades adentro entre Álvarez, las tres personas con más poder del gobierno debajo de Vidal, ¿cuáles son? O cuáles eran hasta hace un tiempito. José Daniel Álvarez, Pedro Luxen y Garrido. Exactamente. Y siempre se ha dicho, siempre se ha discutido esto de que había y después de la derrota de la derrota de la campaña, uno termina como de alguna forma u otra con estas declaraciones de confirmar que evidentemente algo estaba sucediendo. Claro. Sí, que se hace público. Claro. Finalmente la crítica se hace pública. Claro. Bueno, es tema que va. Vamos a ver si nos podemos comunicar. Ahí estamos. Ahí nuestro compañero Brian está en comunicación con José Luis Garrido, quien se había comprometido con nuestro productor, Sandro Díaz. Así que bueno, quedamos con el oído atento desde ya. El tema está presentado. Leo en una línea lo de esta mañana, porque viene a consecuencia de el testimonio de la diputada Fabiola Loreiro, que le pone me gusta en redes a Garrido y que el viernes no pudo hacer preguntas a su propio jefe de gabinete. Está en la nota en nuestra web, está en la portada de Nuevo Día hasta ahora. 15 de diciembre, hoy es el día del camionero. Feliz día, Anica. Feliz día, Anica. Ojalá. No, pero si vos también, vos manejás el juego con el tracker, ¿no? El tracker. No, ojalá. Pero bueno, de alguna forma u otra te gustaría ser camionero, ¿no? Sí. ¿Te hubiese gustado? Me hubiese gustado. ¿Tu papá era camionero? Sí, mi papá, mi primo. ¿Tus primos? O sea, venido de una familia de camionero. Sí. Gente que conoce el oficio. Sí, saludo a todos los camioneros. 15 de diciembre, el Día del Trabajo. En especial a nuestro querido amigo, a nuestros queridos amigos, Guido y Pablo. Que nos escuchan, que manejan el camión de Transcon y escuchan todas las mañanas. Exactamente. Hace 20 días pasaron por acá fuera de la radio, recibimos un bocinazo de camión, que no es habitual recibir un bocinazo de camión. Bocina de aire, es una bocina de aire. Bocina de aire, y cuando habían hecho unos 15 metros caímos en la cuenta de que eran ellos, y en mi caso los reconocí porque habían mandado una foto al streaming justo, y dije, che, pará, esa es la foto que nos mandaron, es ese camión del streaming. Que nos compartieron la foto y la pusimos, el streaming me refiero a nuestro canal Diario Nuevo Día, ¿no? Y bueno, y efectivamente eran los muchachos. ¿Sabes por qué se celebra hoy el Día del Camionero? No, no tengo. Sé que es uno de los convenios más antiguos dentro del armado de la CGT, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con el origen de la firma del primer convenio colectivo de trabajo que tuvieron los camioneros, que fue en el año 67. Y hoy los camioneros tienen 200.000 trabajadores, es el gremio más fuerte que tiene, uno de los gremios más fuertes que tiene la República Argentina, y esto lo comento a colación de la discusión que se viene ahora a fin de año, el debate en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es? El tema de la reforma laboral y todo lo que hay alrededor, el paro, la movilización, la marcha de la CGT, la marcha de la CTA, qué va a cambiar con los convenios, qué va a cambiar con el tema de la ultraactividad tan discutida. Bueno, por eso lo traía a colación ahora, después lo discutimos en un ratito. Pero 15 de diciembre no quería dejar de saludar y de decirles, de parte de todo el equipo de Nuevo Día, a los amigos camioneros, que tengan un muy feliz día, porque es sacrificado de verdad el laburo del camionero, así que les mandamos un abrazo enorme. Exacto. Un abrazo. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día.
Bueno, comentábamos recién a lo largo de los últimos 10 minutos, desarrollamos la noticia política principal del fin de semana, que es la crítica de José Luis Garrido, diputado nacional cercano al gobernador, uno de los iniciadores del partido SER, el partido que llevó a Vidal a la gobernación. Bueno, su crítica al propio jefe de gabinete, José Daniel Álvarez. Garrido está en línea de teléfono. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Lo saludamos en Radio Nuevo Día. Buen día para vos, para el equipo de trabajo y la audiencia. Aquí lo saludo, Leandro Dolan, junto a mis compañeros Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Garrido, ¿por qué decidió hacer pública su crítica al jefe de gabinete? Y si puede contarnos algo más de por dónde va esa crítica, fuera de las 7, 8 líneas, renglones que fueron publicadas por usted en redes sociales. Bueno, primero creo que lo que hay que dejar en claro que estas no son cuestiones personales, sino son cuestiones de concepto político. Yo vengo siguiendo yo diría la respuesta del jefe de gabinete en el marco de una ley que es de mi autoría también, donde el Ejecutivo tiene que presentar un informe a los requerimientos de todos los diputados y un informe de gestión en forma semestral. En este contexto creo y entiendo que no se ha dejado en claro algunas cuestiones que para mí son básicas en cuanto a los diferenciamientos políticos que tenemos con otros espacios, más allá que uno entiende que hay que tener unas conversaciones permanentes, hay que buscar acuerdos y garantizar gobernabilidad, y en un contexto donde el que es opositor le toca hacer justamente críticas o modificaciones o presentar alternativas a lo que el Ejecutivo presente. Pero en ese marco me pareció que ya por segunda vez el informe no había precisado algunas cuestiones de conceptos políticos que me parece que hay que dejar mucho más claras. Usted dice ya por segunda vez, es decir que el informe de junio ya le había llamado la atención, no le había gustado. Pero a mí no me conforma, no me gusta, no me representan que diga que Néstor Kirchner fue un estadista. La justicia ha determinado que ha sido un ladrón. Ahora, es curioso, Garrido, empezando por ahí, ¿no? Sí, claro. Varias cosas igual, ¿no? Usted dice, claro, a ver, lo interpreto, algo así como que el jefe de gabinete elogia demasiado a Kirchner, pero vale decir que hay otros funcionarios del gobierno que también pertenecieron al gabinete de Alicia Kirchner. La semana pasada estuvo el equipo de Economía, equipo de Economía en la Cámara y es el mismo equipo de Alicia Kirchner. Bueno, una cuestión es que dentro de todos los espacios políticos hay gente valiosa que se puede rescatar, que consideran que es tiempo de reconvertir básicamente a la provincia en su matriz productiva de desarrollo, poniendo valor agregado que a todos nuestros recursos naturales, renovables y no renovables. Creo que en ese concepto y hemos sido siempre claros que las puertas están abiertas y hay gente de valor, te repito, en todos los espacios, pero eso es una cuestión. La otra cuestión es pasarnos de elogios con respecto a cuestiones que nosotros consideramos básicas y que nos diferencian del kirchnerismo. Garrido, y estas no somos cosas, lo mismo, claro. No somos lo mismo, no nos separan cuestiones circunstanciales, nos separan cuestiones estructurales y de fondo. ¿Sabe, Garrido, este que gobierno está trabajando para erradicar la corrupción, cuestión que el gobierno anterior no? Todos sabemos la cantidad de distintos personajes que se han enriquecido a través de la función pública y bueno, y nosotros, además de gestionar en el contexto nacional que nos toca, tenemos una batalla fuerte que nos diferencia en muchas cosas más, ¿no? Te podría enumerar estas como otras. Garrido, enseguida abro las preguntas a mis compañeros también. Le hago dos en una, si me permite. Dos cosas. Primero, si usted ha podido hablar con el jefe de gabinete Daniel Álvarez, es decir, ya el informe de junio no le había gustado, entonces la pregunta es si usted tiene diálogo con él como jefe de gabinete porque decidir hacerlo público, usted bien sabe, hablé esta cuestión en pico truncado con él, más allá de acompañar en la campaña y trabajar en este contexto, y a nivel funcional siempre hemos tenido diálogo formal y en lo que puede uno trabaja y gestiona para
que todos nos vaya mejor o para tratar de garantizar gobernabilidad, pero sí lo pude hablar con él personalmente. ¿Entruncado qué significa? ¿Cuando se cerró la campaña en octubre? Un poco antes. Un poco antes. No importa la fecha, digamos, pero claro. sí puedes. Bueno, en este tiempo, digamos, entre primer y segundo informe, digamos, para hablar de la cuestión en puntual. Y después pensaba, Garrido, usted debe haber visto que en sus redes sociales hay algunos me gusta, que el me gusta es como en las redes sociales como el apoyo, ¿no? Como decir, apoyo este mensaje. Y hay funcionarios. La diputada Fabiola Loreiro de Puerto Santa Cruz está de acuerdo con usted, Claudia Pavés y Claudio Seguel, que son ambos de Loterías para Obras de Acción Social también. Es decir, lo que uno ve, en este caso se hace público, es que hay personas que están de acuerdo con la crítica del jefe de gabinete. Bueno, ¿cómo es eso? Habría que preguntárselo a ellos. No creo que yo tenga que responder por lo demás. No, pero me llamó la atención, ¿no? Sí, porque una cosa es la crítica interna, otra cosa es la crítica pública. Yo doy una expresión de las formas que tengo de ver las cosas. No es que lo hago ahora puntualmente por una cuestión específica, sino que lo que ha sido una característica de que trabajo y milito en política. Siempre, mirá, te voy a hacer mención una cosa. Cuando estaba de ministro secretario general en la época de la gobernación de Daniel Peralta, por referencias políticas, las hice públicas y me fui. Sí. No, nunca fui de callarme la boca. Y en ese contexto me fui porque entendía que comenzaba un proceso de acuerdo con el kirchnerismo, del cual yo no comparto, no es la visión que tengo, y voy a trabajar, no tan solo para garantizar gobernabilidad a la provincia de Santa Cruz y a la Argentina, sino para erradicar el kirchnerismo de Santa Cruz y de la Argentina, si es posible. O sea, eso son cuestiones que las tengo asimiladas. Trabajo desde hace muchos años para esto, porque considero que nos han hecho mucho daño, y en particular a los santacruceños nos han dejado una provincia totalmente devastada. Garrido. Entonces no puedo ir hoy a avalar en primera instancia un agradecimiento a la oposición, cuando en realidad lo primero que se debería haber hecho también es agradecer a los diputados del propio espacio que han puesto la cara todo este tiempo para defender en la legislatura de Santa Cruz el posicionamiento político del gobierno provincial. Claro. A mí no me conmueve que se le agradezca a los diputados de la oposición que hayan sido tolerantes, buenos, o que estén abiertos al diálogo. Es la obligación estar abiertos al diálogo y buscar consensos para garantizar gobernabilidad. Claro. Garrido, buen día, Héctor lo saluda, y le quiero preguntar precisamente eso de los a veces consensos. ¿Cómo imagina, cómo vislumbra la tarea de la Cámara Baja en cuanto a que ahora usted quedan, en cuanto a los diputados que nos representan por Santa Cruz, quedan en minoría con la llegada de Guzmán, y también con la llegada de el Cura Molina y de Moira Lanzán? Bueno, en cuanto al tema legislativo nacional, una de las decisiones que tomé, no conformar el espacio de Provincias Unidas. Ajá. Me he quedado como diputado en un bloque unipersonal o un monobloque, como se denomina, ya que los legisladores que representan el espacio Provincias Unidas habían desarrollado distintos tipos de reuniones buscando acuerdos con las autoridades nacionales. En ese contexto no me invitaron a participar, no me llamaron, entonces decidí avanzar con el monobloque. Después el último día sí me llamaron para que firme la integración a este espacio, y yo dije que no iba a estar en un espacio donde no se considere mi visión y mi posicionamiento político, porque es de alguna forma marginar a los intereses que yo represento por los vecinos de Santa Cruz. Vos fíjate que hay que lidiar con varios representantes de Córdoba, de Santa Fe, donde tienen una visión quizás no acorde con la que uno tiene, si bien me dijeron que se me iba a darle el espacio que se merece y todo este tipo de cuestiones, pero lo hicieron el día después. Entonces cada acción política tiene una reacción, y yo prefiero en ese contexto trabajar en un monobloque. Cuando esté de acuerdo con Provincias Unidas votaré, digamos, en consecuencia, y cuando no, voy a tener la libertad de hacerlo por mi cuenta. En ese sentido, hoy le estoy dando prioridad a lo que se pueda llegar a mejorar en el presupuesto nacional, que lo vamos a tratar si todo
sigue encaminado como está el día miércoles a partir del mediodía. Nobleza, te preguntarle, ¿cómo vislumbra también el tema de el proyecto de reforma laboral? Bueno, a ver, esto es importante que la gente también lo tenga en claro para poder informarse bien. Este es un proyecto que entró por senadores. Sí. En primera instancia, vamos a ver si puede progresar en el Senado de la Nación, y es muy posible que si avanza todas estas discusiones o conversaciones, acuerdos o diferencias que hay con los distintos sectores que se plantean opositores a este proyecto, de la forma que se presentó en forma original va a tener muchísimas modificaciones, muchísimas. Entonces es muy difícil poder evaluar algo que todavía no tengo. ¿No ha visto el borrador? Si bien, sí. A ver, te voy a aclarar algo porque uno participa en política y también no es ingenuo todo esto. Hace falta una modernización a una ley en el contexto de las nuevas economías, de cómo se mueve la sociedad, en la cantidad de trabajo informal, en la falta de recuperación del trabajo genuino, me refiero a genuino en blanco, con todo lo que corresponde, sí hace falta. Ahora, ¿es necesario que ante esa modernización se pierdan derechos que han adquirido los trabajadores? Y yo creo que no. Ahora la discusión va a ser cuando llegue a diputados si se va a votar este proyecto artículo por artículo para que se puedan modificar lo que hay que modificar y sostener y defender lo que se puede defender. Esto creo que es una de las discusiones de fondo, porque el oficialismo me parece que va a querer aprobarlo al libro cerrado. Esta es una discusión que cuando llegue a diputado vamos a tener que dar. ¿Qué tal? Buen día, Garrido. ¿Cómo le va? Rodrigo lo saluda. Sí. Garrido, diputado, consulta. Usted piensa, hablando de la reforma laboral, ¿no? La pregunta que le quería hacer es, ¿usted cree que verdaderamente una reforma laboral va a generar más trabajo para los argentinos? No le voy a decir por sí o por no, pero digamos que... No se trata de más trabajo. A ver, te tiro un... Es lo que dice el gobierno, es uno de los objetivos del Bueno, proyecto de gobierno, por eso le pregunto. O sea, supuestamente... Bueno, yo tengo esta visión. Poder acumular las horas en forma semanal y acordarlas no me parece mal. Acordar No sé los si horarios, son- que una persona, por ejemplo, un día trabaje 4, al día Exactamente, siguiente vos trabaje 8 y al día siguiente trabaje 5. No. Si ¿Cómo? vos acumulás tu jornada a trabajar en forma semanal y hay 2 días por ya sea una producción de cosecha o lo que fuese, de común acuerdo trabajás más horas, o ustedes que pueden extender un programa especial en vivo por 12 horas, bueno, esas horas que vos hacés de más un día son acumulativas para que después al otro día no tengas la necesidad de ir a cumplir tu horario. Claro, pero la pregunta, yo le hago una pregunta, y vos, yo Esa discusión, se lo pregunto... yo te la pongo como ejemplo. Sí, no, Esta pero... cuestión no me parece mal, me parece que está bien, porque dentro de las nuevas economías o las formas de trabajo que buscan las nuevas generaciones, me parece que se puede llegar a discutir el tema y tener una visión media positiva. Ahora hay otras La pregunta es cuestiones cómo se aplica, perdón que lo interrumpa, pero digo, la pregunta es cómo se aplica, porque, por ejemplo, no digo, pensando en lo que se viene, si se llega a aprobar la ley, eso supondría que, por ejemplo, si el empleador quiere, un día le dice, usted venga a trabajar hoy 8 horas, mañana venga 4, mañana venga 5, por ejemplo. Y eso le cambia el día, le cambia el día a la persona que tiene que ir a buscar a sus hijos del colegio, que tiene que organizarse, a eso me refiero, sí. Te reitero, no sería impulsivo la aplicación de este sistema. Ah, ok. A ver, hay que mirar el contexto que estamos hablando de una norma nacional. A veces, aprovechando el día por determinada actividad que se pueda hacer al aire libre o que no se pueda, o que vos necesites tomarte un jueves o un viernes y puedas, esas horas que no vas a ir a trabajar esos días, negociar con tu empleador, compensarlo el lunes, martes y miércoles, y como un acuerdo se hace, mientras vos tengas tus horas semanales cubiertas, no deberías tener problema. Si no, se seguiría en el ritmo normal. Conceptualmente sería esto. En algunas cuestiones pueden servir, en otras no, pero me parece que es un tema interesante para discutirlo. Total.
Total. Le comentamos a los oyentes que estamos hablando hace ya unos 10 minutos con José Luis Garrido, diputado nacional por Santa Cruz del partido del gobernador Claudio Vidal, del partido SER. Si a usted le parece, Garrido, nos extendemos con algunas preguntas más. Hay como muchos temas en agenda. Y bueno, es oportuno, de veras, digo, es una situación difícil, tanto para la provincia como para el país. Es una situación difícil y por eso está bueno también contextualizar a la audiencia que se va enganchando en la radio. Garrido, usted al haber perdido la elección... Está claro sí, una cosa después de haber dicho sí. eso. A mí me parece que es válido y es bueno poder discutir todos los temas. Todos los temas. Ponerlos arriba de una mesa y generar la discusión. Acá no son cuestiones si uno ideológicamente está de acuerdo o no, porque uno podría decir que en principio esta presentación del gobierno ha sido muy cuestionada en sectores, pero también hay que evaluar que han tenido el respaldo electoral del gobierno nacional en forma contundente en la última elección. Entonces, claro. No hay que ver esta situación como que uno es dueño de la verdad y otro no. Son temas que se ponen arriba de la mesa para poder discutir y dentro de una discusión espero que sea abierta, que se pueda discutir artículo con artículo, buscar las mejoras y modernizaciones que sean necesarias y poder defender las cuestiones que se han adquirido después de muchos años como un derecho para los trabajadores, ¿no? Este sería el punto o la visión que yo tengo. Garrido, dos o tres cosas más. Le decía, sigo con el Congreso un minuto. Usted, en los próximos 2 años, será el único diputado que tiene línea directa, representa la línea política o el vínculo con el gobernador Claudio Vidal. Porque la otra banca la han perdido. La perdieron ahora en octubre y terminó el mandato. Bueno, fue Vidal hasta que fue gobernador, 2 años diputado nacional. Siguió Sergio Acevedo, que vino aquí al Tribunal Superior de Justicia, y completó un par de meses Facundo Prades. Y usted quedó allí como único diputado del SER. En el toma y daca, dicho esto con todo respeto, no digo, en el toma y daca de la política nacional, vínculo Milei-provincias, no vamos a descubrir nada diciendo que el gobierno negocia las leyes, todo gobierno negocia las leyes y decir, bueno, a ver, necesito que me votes esto y qué necesitas a cambio. Eso como de manual en la política. ¿Qué expectativa le genera? ¿Positiva, negativa, difícil? ¿Cómo se ve allí en ese juego de poder? Bueno, por lo que vos haces mención, soy el único diputado que representa de alguna manera, digo de alguna manera porque todos vivimos en Santa Cruz y más allá de la oposición, todos somos santacruceños, pero sí estoy vinculado con el espacio de SER y es una tarea difícil, muy compleja, pero era lo que te decía antes, yo por buscar acuerdos y consensos que lo hago. De hecho, uno de los temas más emblemáticos fue cuando trabajé sobre la modificación de la ley Ómnibus en su momento, que después se transformó en ley base, que hablaba de la liquidación de la empresa SRL. Pude trabajar y modificar esa ley para que hoy la empresa siga abierta. Eso no es que uno va a una reunión y hay diputados de otras provincias que te brindan su apoyo, porque no tienen la más pálida idea de lo que significa o de lo que es esta empresa, pero sí te piden, digamos, que acompañes otros intereses que pueden tener y en ese contexto se arman distintos tipos de reuniones con la gente de Nación, y digo la gente de Nación no específicamente con las autoridades de la Cámara, sino también con el Ejecutivo Nacional, para ir discutiendo y poder mejorar presupuestos que hagan ingresos de divisas a Santa Cruz. ¿Se ve negociando entonces? Y este tema es uno de los ejes más importantes de la gestión, porque uno podría presentar un montón de proyectos que después van quedando en comisiones, mientras uno ve pasar cuestiones por otro lado. Entonces, a medida que avanzan los meses, uno le va encontrando el ritmo, y obviamente que tengo que decir que tengo diálogo con la gente de Nación, sí tengo diálogo. Tengo muy buen diálogo con la gente que representa la Libertad Avanza en el Congreso, de Martín Menem, Bornolone y hacia abajo prácticamente con todos. Tengo un excelente diálogo. He acompañado muchas medidas del Gobierno Nacional, otras no las acompañé,
como fue para defender la ley de discapacidad, el Garrahan, estas cuestiones, no las acompañé porque me parecían que no, y en un marco de respeto y discusión pudimos seguir avanzando en busca de acuerdos. Y acá vuelvo al principio de la nota, no por eso les voy a andar agradeciendo por los medios. ¿Le ha tocado cruzarse ya con los nuevos diputados, con sus nuevos pares? El cura Molina, Moira Lanesán, Jairo Guzmán. Los saludé a todos, con algunos pude hablar un poquito más, con otros un poquito menos. De hecho, también pude hablar con Roxana Reyes antes de que salgan, una breve charla. Terminó su mandato. Con Kaki González también. ¿No? También lo terminó. A ver, a veces uno cuando va tratando de buscar modificaciones para una mejora en los intereses de la provincia de Santa Cruz, obviamente que va mirando al resto de los santacruceños para ir a buscar su adhesión, su apoyo. No voy a hablar de Guzmán porque ingresa ahora como nuevo espacio político, antes no estaba, pero sí debe ser claro y contundente. Cuando modifiqué la ley para salvar ICRT, los diputados kirchneristas, ninguno me acompañó. Ninguno. Y eso que la ley decía liquidación de empresas. Ninguno, es más, me la votaron en contra. La diputada Reyes sí hablé con ella, sí aportó para la modificación de esa ley para el salvataje de la empresa. Tengo que ser claro y contundente porque esto fue lo que pasó. ¿Sí? Así de claro y de sencillo. No tan solo que no me acompañaron en la redacción del artículo para salvar la empresa, sino que me la votaron en contra. Y cuando digo me la votaron en contra no es una cuestión de egos personales. Estamos hablando que esa modificación sacaba la palabra liquidación de empresa, garantizaba que la nación se quedaba con el 51% y garantizábamos los salarios, cuestión que estamos trabajando para seguir sosteniendo ahora, porque ustedes podrán ver en la ley de presupuesto que así está y continúa, más allá de las diferencias que podamos tener. Dieron prioridad a trabajar con una visión muy verticalista en cuanto a defensa de su espacio político por sobre los intereses de los santacruceños. Te reitero, votaron en contra de la modificación que salvó ICRT. Digo, porque después algunos por allá salen hablando y se llenan la boca diciendo unas cuantas pavadas que nada que ver con la realidad tienen. Como hombre del ajedrez, usted, Garrido, ¿se vienen las partidas más difíciles del 2026? Va a ser un año, entiendo yo, donde todos los espacios políticos, y va más allá de la situación económica y social que hay que darle prioridad, me parece, van a ir acomodando su visión política porque todos tienen que encaminarse a las elecciones del 2027. Y esto lo digo porque tendremos que discutir en Santa Cruz básicamente una ley electoral. Habrá que profundizar y mejorar y sostener acuerdos dentro del espacio cero o ampliarlo. Son cuestiones de discusiones políticas que no tan solo tenemos que dar nosotros, sino todos los partidos políticos que están en actividad permanente, digamos. Todos los espacios van a tener que rediscutir. Esto se tiene que hacer, se debería hacer obligadamente en el primer semestre del año, porque ya después se entra en un clima electoral, porque a mediados del 2027 ya hay que empezar a inscribir a candidatos y acuerdos y todo este tipo de cuestiones que hacen Claro, cuando se derogó la ley de lemas hubo una prórroga, o mejor dicho, hubo un plazo para sancionar para discutir una nueva ley. Y ese plazo se cumple ahora en diciembre. Leí por allí, cito la fuente del diario La Opinión Austral, que según información de la Cámara de Diputados van a extender ese plazo y la discusión de la nueva ley electoral de Santa Cruz pasa al año que viene. Su expectativa entonces es primer semestre. Y sí, yo entiendo que cuando arranque el periodo legislativo, en los primeros meses se hará la presentación, se discutirá este tema y habrá que dejar las reglas claras arriba de la mesa para que todos podamos, en base a tener una norma, poder avanzar sobre estrategias electorales, que es muy difícil hacerlo si no se tienen las reglas de juego, ¿no? Garrido, lo último no es una pregunta, es una especie de comentario general con vista a su reflexión. De veras que pasan tantas cosas y es un cierre de año tan difícil, en verdad, para la vida
política, social, económica de Santa Cruz y del país, que podríamos deber a seguir hablando 15 minutos más. Pero hago el planteo para que usted dé su punto de vista. Voy a tratar de sintetizarlo. Por supuesto que también puede disentir. El gobernador tuvo una dura derrota electoral en octubre. Su jefe de gabinete dio un informe de gestión que a usted no lo conformó. En el medio, de octubre para acá, fines de octubre, vinieron cambios en el gabinete. Primero, segundas líneas, pero después ya empezó a nivel ministerial. Ministerio de Gobierno, Ministerio Secretario General de la Gobernación. Se supo la semana pasada que la ministra de Economía se va, una ministra de Economía con un perfil bajísimo, y está la pregunta por el jefe de gabinete. Y un 2026 que será económicamente de vacas flacas, con una expectativa del gobierno de que se vuelva a producir petróleo con la salida de YPF. El gobernador dice como un mantra producción y trabajo todo el tiempo, pero parecen cosas como que va desarrollando pero que no dan su resultado de la noche a la mañana. Y en síntesis, es un año próximo muy difícil. ¿Sabe que aquí Peralta, usted fue funcionario de Peralta, recordó cuando era ministro, lo entrevistamos hace 10 días y él dijo que ve, y lo subrayó, dijo muy, muy preocupado, lo veo muy, muy difícil el panorama 2026 y el gobernador debería abrir una gran mesa de consenso ahora. Lo estoy parafraseando, pero palabra más, palabra menos, dijo eso. Disculpen la extensión de mi comentario, pero no sé si coincide con ese cuadro de situación y cómo ve el gobernador Vidal en este contexto. Bueno, a ver, mucho para comentar sobre lo que dijiste, no es fácil. Al menos el trazo grueso, ¿qué le preocupa, qué le genera expectativa, cómo lo ve? No, a ver, cuestiones rápidas y conceptos, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Yo no es que comparta o no con Daniel Peralta, sino creo que cada vez que habla Daniel o emite un comentario de contenido político, uno que participa en política tiene la obligación de escuchar. Puede estar de acuerdo o no, pero no voy a descubrir yo no tan solo la experiencia, sino la capacidad de naufragar en momentos de crisis. Lo conocemos todos los santacruceños, por consiguiente la experiencia y la formación hace que obligadamente los que participamos en política tengamos que prestar atención a qué es lo que está manifestando, en este caso, Daniel Peralta. Siempre es importante charlar con él y escucharlo. Uh-huh. Al gobernador, ¿cómo lo veo? Lo veo muy bien. ¿Por qué lo veo muy bien? Porque nosotros hemos recibido un revés electoral. Básicamente la mayoría de los oficialismos en las elecciones de medio término también lo recibe. No es algo que le haya pasado exclusivamente a esta gestión, sino al que le ha pasado prácticamente todas, pero conceptualmente tiene una visión muy clara hacia dónde va, tiene una fortaleza y unas ganas de trabajar que son a veces admirables, porque uno capaz que sea más grande a veces también se cansa y es muy difícil seguirle el ritmo. Es normal y natural que en las elecciones de medio término, por una cuestión de cansancio, de desgaste, haya por un lado cambios en un gabinete y también una rotación, porque hay que oxigenar, porque el camino es largo, la situación es muy compleja y eso hace que haya que ir mejorando lo que hay que mejorar y acentuar algunas cuestiones. Ya lo había dicho el gobernador antes de las elecciones que iba a haber un recambio de medio término, así que lo hacen prácticamente todos los gobiernos. ¿Y cómo es ese cambio de gabinete? Los cambios de figuras en el gabinete. Te termino con esto. No hay que alarmarse con este tipo de cuestiones porque son normales y naturales. ¿sí? No hay que ponerse. Y tampoco hay que alarmarse que dentro de un espacio político haya distintos tipos de opiniones. Por ahí, qué sé yo, haber hecho público o no estas cuestiones después de las elecciones, se puede generar una interna. Será un tema de formas que será discutible, que yo consideré y lo hice público porque entiendo que tenemos que dejar bien en claro nuestro posicionamiento político y me parece que se ha abusado de tibieza en el discurso y conceptos que ha vertido el jefe de gabinete, en los cuales yo no estoy de acuerdo y es más, y la gran mayoría trabajo en contra de esa tibieza, marcando diferencias concretas y profundas con quienes son nuestros adversarios
políticos. Por eso también cuando uno va a las elecciones, básicamente te tenés que pintar de guerra e ir a la calle. Si sos tibio, te llevan puesto. Garrido, le agradecemos. Sí, y te aclaro esto, para terminar. Sí. Hablo con la mayoría, por no decir todos, pero prácticamente con casi todos los dirigentes de la oposición, de los partidos, del Partido Libertario, de Cambiemos, con todo el ámbito político, básicamente con todos, y con todos tengo dentro de lo que se puede una muy buena relación, pero no tengo por qué salir ni agradecerles ni mostrar que tenemos diferencias coyunturales. Tenemos diferencias de fondo. Puedo escuchar y entender que opinemos distinto, e inclusive puedo gestionar para destrabar algún problema a quien esté en otro espacio político, si considero que tiene razón o puntualmente algún tema relacionado a la salud o a la gestión, si se puede dar una mano porque tienen razón, uno no es obtuso y lo hace. Pero que no somos lo mismo, no trabajamos por lo mismo, representamos valores y modelos de provincia distintos. Yo no me olvido que dejaron una provincia devastada en la salud, en la educación, en cuanto económico, que Alicia Kirchner antes dice tomó una deuda y la gastó para pagar aguinaldos y para pagar a proveedores amigos. No me olvido que tuvimos que asumir para juntar la plata para pagar el aguinaldo y los sueldos en un contexto muy difícil y que han puesto palos en la rueda, no tan solo la gestión de Vidal, sino todos los santacruceños dejándonos como nos dejaron. Por eso, mensaje también, si tanto piensan que Néstor fue un estadista y que transformó Santa Cruz y que hizo cosas maravillosas, miren si habrán sido malos los que le vinieron después, estos chicos de la Cámpora y Alicia Kirchner, que destruyeron todo lo que había armado él y nos dejaron totalmente paralizados y devastados. Los puertos, fíjense, hace muy poco en Caleta, Paula, estuvo el mismo gobernador poniendo en funcionamiento parte de un anuncio que había generado Néstor Kirchner, no me acuerdo si 25 o 30 años atrás, con el tema del astillero, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora lo único que nos falta es que nos vengan a decir que el lavadero de lana es la solución para los santacruceños, y volvamos a discutir este tema, por favor. Garrido, le agradecemos estos largos minutos para conversar. No, por favor, gracias a usted. Hasta otro momento. José Luis Garrido, diputado nacional del SER, del partido del gobernador Claudio Vidal. Bueno, claramente hay muchos temas centrales en la agenda en este cierre de año. Cierro con una línea informativa por mi parte. Recomiendo leer la nota de eldiarionuevodía.com.ar de nuestra web, publicada a media mañana. La diputada oficialista de Santa Cruz que preguntó y no le respondieron. Dice el título, se trata de la diputada Fabiola Loreiro, que entre otras declaraciones a nuestra web dijo: no hablo de internas. Bueno, en este caso, quien ha hecho pública su crítica es el propio Garrido. La diputada Loreiro, un textual más de esta nota, tiene que ver con la falta de respuestas. No hablo de internas. En lo personal me pasó que no obtuve las respuestas que necesitaba. Esto en relación a las preguntas que los diputados tienen derecho a hacer cuando hay un informe de gestión, en este caso a cargo del jefe de gabinete de ministros. Bueno, este tema claramente va a seguir. Los temas de la agenda no es que nada esté resuelto, está todo en proceso, de modo que ahí vamos. 12 grados la temperatura, cielo nublado, se deja ver el sol, poquitito, pero se deja, se va colando por las nubes, un cielo que no son nubes espesas, son nubes livianas, por ahora. Las copas de los árboles se empiezan a mover y eso nos da la pauta de qué es lo que nos espera para el resto del día. ¿Qué es lo que nos espera para el resto del día? Bueno, mucho viento, para empezar, mucho viento. Y después, bueno, se espera para el resto de la semana que ese clima de viento se extienda, que sea más o menos parecido, con 70, 80 kilómetros de ráfaga, mañana a la noche, por ejemplo. Y la gran pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará con el paseo aniversario? ¿Qué shows habrá? ¿Qué show no habrá? Bueno, de esos temas y mucho más vamos a hablar en un ratito. 11 de la mañana, 13 minutos en toda la República Argentina. Quédate con nosotros, estamos en la 100.9, te hacemos compañía en el Día del Camionero, 15 de diciembre. Quédate con nosotros, mete bocinazo si estás escuchando la radio y seguí conectado que enseguida venimos con mucho más. Que no me duerma vencido, no me pierda en el aire, cansado de respirar. Oh,
pierda en la sombra, que no me duerma. Y bueno, y uno de los temas que ha generado debate esta mañana, más allá de la interna política actual, o de la supuesta interna, bueno, llámenlo como quieran, ¿no? Críticas públicas. Críticas públicas. Eso seguro. La interna suena fuerte, críticas, bueno, entre una cosa y la otra, que es otro tema, es tema terreno tuyo, político, no me quiero meter ahí. Pero hay otra cosa que genera polémica también, que es el tema de qué es mejor, o qué cosas de antes eran indiscutiblemente mejores que las de ahora. Y la gente participa, porque se quiere ganar las 2 cajas de ravioles de buen apetito. Y bueno, sí, yo también querría, la verdad es que sí, ¿no? Porque te resuelve el problema. Vos los ravioles, lo único que tenés que hacer es ponés el agua en la olla, prendés el fuego, calentás el hierro y tirás los ravioles y se está comiendo. Así es simple, bueno. Ponerle sal. Y ponerle un poquito de sal. Yo soy especialista en hacer ravioles a la sal. Mirá, te quedan a punto. Igual viste que eso está al gusto del paladar de cada quien. Hay gente que enseguida come y le echa sal a las cosas. La cara de Brian de mirá vos me chupa. Ah, mirá. No me importa nada de lo que está diciendo. Tu comentario, mirá vos qué interesante. Bueno, vos pensás que Brian nos escucha tanto, pero sí, tanto. Que ya no le importa. Ese es el laburo de operador, corta la olla. Pero bueno, después nos vamos a encontrar igual, ¿eh? Hay mensajes al 1551 6051, los amigos de siempre, por ejemplo, Analía Romina, le mandamos un beso grande, creo que es una nueva oyente, Analía Romina. Parece que sí. Al menos con ese doble nombre sí, no recuerdo antes. Y por ahí son 2 amigas, o por ahí es la misma persona, nadie sabe, yo creo que es una sola persona y dice, buen día, los celulares y sus baterías definitivamente antes eran mejores. Sí. Es muy probable, es cierto. Sí. Vos cargabas el StarTAC, ahora el de tapita, el StarTAC, ese te duraba una semana. Ahora lo cargas y te dura un día. Porque también es cierto que estamos todo el día paveando y por eso se gasta más rápido. Bueno, sí, no tenías internet en el celular o no tenías las aplicaciones para fotos ni de redes sociales, ¿no? Y le mandamos un beso enorme, ¿sabes a quién? ¿A quién? A una compañera de la radio de Patagonia Obrera, de los sábados. Ah, que está de cumpleaños hoy. Que hoy está de cumpleaños y que Analía Romina le manda un beso y nosotros también nos sumamos a ese saludo. Mamá de Jechu, amiga de la casa, querida amiga de la casa, una linda persona que está cumpliendo años hoy, María Gamboa. Un beso para ella. Feliz cumple para María. Que lo cumplas, María Gamboa. Ahí está, beso grande, Mario. Bueno, y también le decimos buen día a Judith, que dice, excelente la atención de cervecería Emperador. La cerveza riquísima. Ella ganó el otro día. Y sí, qué grande, Judith. Qué grande, Judith. Ahí le mandamos un beso enorme. Viste que yo te dije, cerveza Emperador no es solamente tomar birra, es una experiencia. ¿Cómo te la sirven? Esa ceremonia. Es la ceremonia y el sabor. Todo junto, en un mismo momento. Dice, para mí no debería haber cambiado el trato con los vecinos, dice Judith. En muchos casos parecían familia. En cambio, dice, el cambio creo que se debe a la nueva dinámica de la gente. Claro, es verdad, la gente hoy se relaciona distinta. Vos salís de tu casa y en muchos casos no saludás al vecino, ¿no? Además vivimos ya a esta altura de la historia y también de nuestra ciudad, estamos en la era de los inquilinos. Entonces hay mucha rotación en los barrios. ¿No pasa eso también, Nica, vos que sos del Fátima? Sí. ¿Cuántos quedan de toda la vida? A mí me pasa, como viví más de 30 años en un edificio de departamentos, propietarios quedan muy pocos, digo propietarios que sigan viviendo ahí. Sí, entonces, hoy en día tenés alta rotación. Eso se da más, sobre todo en propiedades horizontales, se deja ver más, pero en los barrios así ya antiguos igual pasa lo mismo. Claro. Se van muriendo la gente, se está yendo, se mudan. No, por ahí van los hijos también a vivir a las casas, se mudan a las casas de los padres. Sí, sí. Pero es cierto lo que decís, como que falta, es verdad, estoy de acuerdo con Judith, falta como que se rompió ese código. Yo no viví mucho tiempo en Gallegos, pero sé que fue así porque ¿Qué llevas una década? Casi una década, ¿cierto? 10 años casi, sí, casi una década. Pero el tiempo que he vivido me ha bastado para darme cuenta de, digamos, por las charlas y demás, por lo que me cuenta la gente, que antes las cosas eran completamente distintas. Sí. Antes el vecino, no te voy a decir que era parte de la familia, pero si veía a Lucy y estaba festejando tu cumpleaños, se te metía en la casa. Sí. Y se comía un pedazo de torta y se quedaba hasta las 12 de la noche y era el último en irse por ahí. Sí, tal cual. Ese era el vecino de antes, ahora eso no pasa tanto. No. Bueno, dice, buenos días, soy Andrés 964. Ahí ya directamente se presenta con los últimos 3 del DNI el tipo. Me gusta. Andrés, buen día para vos. El llanto, el 64 en los sueños. Dice, los electrodomésticos de antes creo que eran mejor. Hoy los fabrican con fecha de caducidad. Antes era para que duren.
Claro, las heladeras, lo que yo te decía, las heladeras a la de puerta metálica, ¿cómo se llamaban? Nica, vos que sabés, o ¿cómo se llamaban? Claro. Desconozco. Las Patrick eran, ¿cuáles eran? Claro, puede ser las Patrick, que era una heladera cara. Sí, a mí lo que Pero me- hay más antiguas, las que se usa Rancer, o no me va a salir las otras heladeras. Igual el asunto de las Muy heladeras buena. viejitas es Yo, cierto mirá, que son buenas, sí. pero son ruidosas. Son ruidosas, sí. Ahí sí. está el punto. Era un Depende de donde tengas la era un heladera motor de en tu 8 casa, cilindros. ¿no? A mí me pasó que alquilé en una casa Sí, chiquita y no podía dormir, por eso la desenchufaba, hermano. ¿Era la heladera o yo? Cabeleaba. Tenés que elegir ¿Era entre la dormir- heladera o yo? entre Y bueno, dormir o que se desenchufaba la enfríe la heladera. comida. Iba negociando Sí. el frío, digamos. Claro. Yo prefiero que. Lo que pasa es que también esas heladeras estaban buenas para las casas grandes. La ponías Claro, por eso. La Sí. ponías en una casa grande. Ahora, si tenés una casa con un ambiente, una heladera vieja, te querés cortar la bola. Durmiendo Es con lógico. sordina. Claro. Por la heladera. Yo ¿la doy heladera o yo? testimonio que Sí. muchos electrodomésticos de antes eran mejores. Mirá, en mi casa hubo un secarropa de la conocida Poderoso Chiquitín, Coinor. Coinor. Mira, no sé si duró 20 años. Mirá. Le ganaste a la inflación con ese. Lo mismo me amortiguaste pasó, la inversión. me pasó con una batidora. Esas batidoras de mano que le encastraba las patitas para la Podría ser mezcla. un arma letal esa. Esa batidora Sí. todavía anda dando Todavía vuelta. El año 80, 81. El 80, mirá vos. Igual que la- las licuadoras. 40 años tiene la Sí, batidora. igual que las Más grande que licuadoras. yo. O sea, La tiene licuadora, ¿viste? 44 años tiene. Que alguien, si, Mira. Beto, si me está escuchando, Beto me decía las heladeras Philips. Y Siam. Exacto. Ahí nos Y está Siam. apuntando las marcas. Gracias, Beto. Beto se debe acordar, las licuadoras antiguas tenían el vaso o el cubo ese grande donde le colocas lo que vas a licuar, era de vidrio. Y hacían un batifondo. ¡Ah! Parecía que se te iba a desarmar todo, ¿viste? Ahora, las de ahora son plásticas, toda la carcasa plástica. No picaste mucho una verdura y le tenés que poner quinta, sexta, sobre marcha, Sí, porque sí. no Tiene alcanza a muchos licuar. cambios y poca potencia. Claro. Nos Ahora. apunta. Perdón. Sí, No, en verdad veo lo que nos están apuntando en el chat y para que no queden viejos los mensajes, porque por ahí después se nos traspapelan. Sí. Claudia Rataro dice que ella tiene el Coinor de su abuela y todavía anda de 10. Carcasa metálica. Eso te Lo quería decir. sacarropa. Eso te quería decir. Ahí está, Clau, gracias por el mensaje. Clau me acaba de avivar, se me iba a pasar por alto, si no. Lo que dice Clau Rataro, ¿cuántos años tiene? De la abuela dice que esa, así ¿Cuánto? que no se apunte. Y Tiene- era si medio sabe- siglo, por lo Sí. menos. Perdón, si sabe, quiero saber la edad exacta. Porque acá nos acaban de tirar una batidora de 44 años. Quiero saber esa que era una secadora. Un Coinor, Un claro. Coinor, sí, Ok. el de carcasa, debe ser el mismo que tuvimos en casa. Es de los años 70, no se apunta. Sí. Claro, tiene medio siglo por lo menos. Carcasa metálica. Quiero saber cuántos años tiene. Y aprovecho también. Ponele ¿Se escucha algo 78, no se escucha algo de apunta. fondo. No sé si escuchan algo. ¿Hay una voz ahí? ¿Hay una voz Para ahí? eso falta, Carlos. Ahí está. Poderoso chiquitín. Y sí, mirá mi poderoso que dura tantos años. Bueno, bien ahí, Brian, ahí atento con la marca Coinor. Che, Mira, Beto nos tiró una batería de marcas de heladeras, quizá muchas de ellas ni están. Bueno, las gafas sí. Whirlpool sí. sí. Philips no he visto. No. General Electric tampoco. Electrolux, Patrick, la que decía usted. Columbia, Siam, Coinor, Drean, Philco y le agrego Me quedo lo que con me Siam. dijo Sí. mi amigo el Pitbull, la heladera Coventry. Eran caras, pero eran muy buenas. Todo este listado lo mandó Javi Cebeso. Entonces, ¿te lo mandó Javi Cebeso? Sí. Mirá Chiques, último mensaje nomás. Che, y vamos la consigna sí. fue por el lado de electrodomésticos, claramente. No, sí. Pero pues es mucho más abierta. Es amplia. Es que lo clásico, ¿qué te gusta más, digamos? No que te gusta más, sino, digamos, mejor dicho, de lo viejo, digamos, Sí. de lo de antes. Sí. ¿Qué era mejor que lo nuevo y por qué? La Ajá. pregunta de hoy. Ahora, después, si querés que discutamos electrodomésticos, costumbres, Claro. puede ser los vecinos, puede ser electrodoméstico, puede ser dulce de leche, puede ser la comida. Puede ser la comida. Mira, yo te digo, los tomates, por ejemplo, antes tenían sabor, las bananas Sí, tenían sabor, la sí. lechuga tenía sabor. Ahora vos comprás cualquier cosa y no tiene No, sabor. sí. Entonces digo, Muchas puede ir veces, ¿sabes por por donde qué? vos quieras puede ser. Porque esas frutas o verduras son maduradas en frío, las hacen madurar en las cámaras. Mirá, esta es muy buena lo que me dice Jorge Quirós. La Siam, la del Ditela, era exactamente del auto, Siam Ditela, las heladeras, de la década del 60 aún anda.
Aún andan, yo los he visto. Ok, tiene Con todos componentes tóxicos. 65 años. Sí, esa 65 época, años. sí. Fíjate vos, 65 años. Hasta ahora es el más longevo de todo lo que estamos hablando, ¿eh? No, R12 me dice. Bueno, ahí está, ¿eh? Le mandamos un beso grande también a Daniel Peña, que está escuchando, que dice la marca La Cian. Claro, Sí, La Cian. exacto. No se le decía a la heladera Cian, se le decía La Cian a la heladera, porque ya era Cian, era sinónimo de marca de primera que duraba 1000 años. Era alemana, si no me equivoco. Creo yo. No sé, me Pero- parece a mí que era o Siemens sería alemana, pero Siam, no sé si. Yo lo que doy, si alguien sabe más, era esa marca fabricaba heladera, mini componente, auto, era otra Argentina, ¿no? Otra Argentina. Bueno, Industria Nacional, dice acá. La Industria Nacional antes era mejor, dice el chino Quirós. Le mandamos un beso enorme al Acabo de chino. buscar y es Argentina, Siam. Siam. ¿Argentina? Sí. Mira vos, qué El famoso, loco. aparte de las heladeras, Justo. fueron famosos los autos, los Siam di Tela, que tenían un parecido al Peugeot 404, un auto viejo con cola atrás trasera, la parte posterior sería como hoy le decimos los coches de Batman, viste, con esa cola así. Pero era un auto que se fabricó en Argentina, pero que correspondía a un modelo inglés. El Siam di Tela fue muy famoso en Buenos Aires para el taxi. Chicos, un mensajito acá nos dice, Andrés dice, bueno, más específico, dice, prefiero el agua hervida o para mate en pava sobre la hornalla y no en pava eléctrica, dice. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, las cosas que no dejamos, las que no abandonamos. Como pava eléctrica es más rápido, ¿no? ¿Cómo Se cambiaron calienta las más rápido. cosas? Eso que dice Andrés de la pava, esa eléctrica. Hoy es el día del camionero. Muchos camioneros andaban con la garrafita y un agregado arriba de la pantalla de la garrafa para encastrar la pavita Claro. y prepararse unos mates. Ahí arriba del Hoy ñonca. tienen otro dispositivo que se calienta en el agua. Algunos tienen hasta la pava eléctrica, ¿no? Claro. Y el termo. Unos mensajitos más, Soledad, rápido para cumplir y para poder ir también a la pausa, que tenemos tanda cortita en breve y después volvemos con mucho más. Mira, mensaje, dice Soledad, dice reproductores de música tipo combinado, radio más tocadiscos. Era un mueble eso. Eran tipo muebles, dice, entonces tenían presencia en el hogar. Claro, vos ponías uno de esos y era como tener una cómoda, ¿no? Claro. Yo de esos, ¿sabés qué me acuerdo? ¿Ustedes los han visto esos? En las casas son hermosos. De esa marca Rancer o Philco o Philips. Literalmente era un mueble. En mini componente venía el tocadisco, la radio, pero eran hermosos. Y están muy cotizados hoy en día. 11 de la mañana, 27 minutos, muchachos, 12 grados la temperatura, cielo nublado. Pronóstico de viento para el día de hoy. Hasta las 12 y monedas hacemos arriba el día en la 100.9. Vestite de verde y quédate con nosotros. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y
Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave, a sola firma, y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en lo que más sabe. Estas fiestas regala Balbi. Prepárate para encontrar las mejores ofertas durante todo diciembre. Chomba Bautic, 14.990 pesos. Jeans Bautic, 34.990 pesos. Top de crochet Bautic, 17.990 pesos. Pantalón Bautic, 39.990 pesos. Camisas tejidas a 19.990 pesos. Y los pantalones de gabardina Bautic a 29.990 pesos. Chaleco sastrero Bautic, 29.990 pesos. Short sastrero Bautic, 24.990 pesos. Y más de 100 ofertas exclusivas para que nadie se quede sin su regalo de Navidad. Acércate a Avenida Kirchner, 1259, Río Gallegos. Y regala Balbi pagando en hasta 3 cuotas sin interés. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad. Gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras y desagües cloacales. Además, contamos con servicio de electricista para soluciones completas en un solo lugar. Comunicate al 2966 51 41 31. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468, con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección, Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Hoy. Hoy podés comer rico y sin complicarte. En Autoservicio Donaldo, como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver. Y de esta manera, como es costumbre, sacamos los flashes, encendemos las luces y habilitamos la pasarela del sabor con el menú de Donaldo. Damas y caballeros, con ustedes en la pasarela del sabor, el sensual y exótico pollo a la barbacoa. Adelante. Mirá lo que es esa salsita del pollo a la barbacoa, me vuelvo loco. Fotito, una pic, a ver. Ahí está, posando para la foto. Se retira el pollito. Ahí se van 2 patitas. Tiki, tiki, tiki. Adiós. Chau, nos vemos. Y viene la ternerita. Qué tierna que está la ternerita al horno, la cerveza negra. Adelante la ternerita. Morfan bien todos los días. Jugosa, deliciosa la ternerita. A la cerveza negra, una explosión de sabor de Donaldo. Y para terminar, si querés algo más económico, hoy tenemos mostacholes con estofado. Te digo que está ideal con el ofri que hace y con el viento para no salir de casa y clavarse unos mostacholes con estofado, que es el plato más económico de Donaldo. Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llena tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Bueno, la pregunta de hoy es la consigna, solamente para habilitar y para recordar. Después leemos los mensajes. ¿Qué consigna? Oh, qué boludo. ¿Qué cosa quise decir? Perdón, discúlpame. Está bien. Eso pasa cuando uno no piensa. Se te mezclaron los dos contenidos que venían a continuación. El otro día vi un conductor de televisión, rapidito. Vi un conductor de televisión que era un tipo del meteorólogo, le estaba repasando el clima a Omar, que era el conductor. Y se confunde en un momento y dice, bueno, y acá en Tucumán 20 grados, amor, le dice. Se confundió Omar con amor.
No, y el tipo le dice, amor, ¿a quién le decís amor? Le dice, ¿qué te pasa? El tipo supo que iba a ser viral en 2 segundos y se defendió, atinó a defenderse. Fue viral igual, porque Claro. salió en todo lado. Bueno, ¿qué cosa de antes era mejor que ahora y no se puede discutir? Es la consigna al 1551-6051 por las 2 cajas de ravioles de Donaldo. Vamos con los mensajitos buen que nos apetito. quedan. Puede pasar. De buen apetito. Igual que Exactamente. las 2 son gastronomía, ¿no? Gracias. Mira, van a Donaldo por muy buenos precios y nosotros les regalamos ravioles de buen apetito. Todo en el mismo combo, en el mismo programa. El tema de política, ¿no? La entrevista con Garrido ha despertado la opinión de la gente. Han llegado varios mensajes acerca de, de muchas cosas. Ha hablado de todo. Claro, fue una entrevista agenda abierta con un tema de cabecera muy fuerte, que es su crítica pública al jefe de gabinete, ¿no? Y después, cuando fue avanzando la charla, notamos que estaba predispuesto para conversar, por eso hicimos como incluso un intermedio, diciendo, bueno, vamos a seguir conversando un rato más, y tenemos aquí mensajes al 51-60-51. Dice Ernesto, bueno, el diputado está confirmando su alineación con el ajuste que aplica Javier Milei. Como diputado acompañó el desfinanciamiento de las universidades públicas, la salud pública y estará a favor de la nefasta reforma laboral. Como trabajadores no nos representa, dice Ernesto. Susana dice, buen día chicos, ¿qué les parece que nuestra ministra de Economía tenga residencia en Córdoba? Ahora seguirá en ese lugar y será presidenta del Tribunal de Cuentas. A mí me parece terrible esa situación, dice Susana. Comentario doméstico de pueblo, cosas que uno se entera porque Gallegos es chico, ¿no? Hace meses atrás me habían hablado ya personas que me merecen confianza de una mudanza de la ministra de Economía. ¿Se acuerdan que hubo un rumor de renuncia hace como 5 meses? Sí, 6? y de mudanza que se iba a zona norte, donde Claro. es a En este Catolilla. caso plantean a Córdoba, pero a mí me lo contaron porque lo planteaba ella misma a su equipo de trabajo y cosas de la vida doméstica que lo daban por hecho. Entonces el mensaje del oyente va en esa línea, de una ministra que tiene su vida familiar, digamos, no vinculada directamente a Río Gallegos, por eso ya los rumores de renuncia tienen meses. En este caso ya no es rumor, vale decir. Entró una nota firmada por el gobernador, porque corresponde una nota a la Cámara de Diputados pidiendo acuerdo, así se llama, que la Cámara de Diputados preste acuerdo para la designación de Jaramillo como presidenta del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, que deje de ser desde el 1 de enero, es decir, últimas semanas en el cargo, que deje de ser ministra de Economía. 19 minutos faltan para las 12 del mediodía. Uno de los temas del fin de semana que sin lugar a dudas ha generado mucho... llamó mucho la atención. Voy a decir así llamó mucho la atención. Tema inseguridad que venimos hablando mucho o no. Nica no me deja mentir. Lo hemos metido en agenda prácticamente. Estas mismas modalidades todos los de días. arrebato, de hurto, ¿no? O sea, además de los hechos de inseguridad, de robos a casas, de robos a comercios, ahora la nueva. La noticia, la novedad, la que no veíamos, sí habíamos visto algunos robos en las calles, a chicos, adolescentes que salían del colegio y demás, pero lo que se vio el fin de semana enfrente del edificio de servicios públicos sobre la avenida Kirchner, pleno centro de la capital de Santa Cruz, no se vio, por lo menos no habíamos visto nunca algo así registrado por cámaras, no. Una mujer iba caminando a plena luz del día, ¿tenés las imágenes, Rodri? Mira, vamos a ver lo que pasó. Mira, estaba caminando a plena luz del día, pasa un chico por atrás con la bicicleta y le arrebata el celular, se lo saca de las manos y se va a toda velocidad con la bicicleta, con el celular, y la mujer queda como boyando, como diciendo no entendía qué pasaba, y lo único que atina a decir es ¡uy! ¡No! Y lo empieza a correr y bueno, evidentemente ya era tarde. Después hizo la denuncia la mujer, después fue a la comisaría, hizo la denuncia y demás, pero fíjate la escena, ¿tiene sonido? Lo que se llega a ver en el video, sí. si te parece, Rodri, te ayudo en la descripción. Dale. Mientras los oyentes lo van viendo. Acá lo estaba viendo reiteradas veces. El muchacho es difícil de identificar a simple vista. Sí. En este caso es una cámara de seguridad, ¿cierto? Es decir, está como a una altura considerable. Pero está bien encapuchado, es decir, está bien resguardada su rostro. La mujer corre y en ese plano que se llega a ver, en ese cuadro, sí. Ella lleva, creo que es un bolso en su mano izquierda,
una bolsa tipo de compras, una bolsa grandecita en su mano derecha, pero claro, el celu en la mano derecha y el pibe en la bicicleta pasa por la derecha de ella, claramente la venía fichando por la velocidad con la que viene atrás de ella, y bueno, le arrebata el celular de la mano. Ahí se ve mejor, mirá esta imagen, mirá cómo se ve. Ahí sí se ve el momento exacto en el que le saca y sale corriendo la mujer inmediatamente. Esos segundos, mirá, fíjate, ahí va de vuelta, mirá. Le mete la mano. Está mandando un audio la mujer. Mirá, está mandando un mensaje, Sí. se lo saca y sale encapuchado, con la cara completamente cubierta, o casi completamente cubierta. Lo que no sabe este muchacho es que quedó registrado por las cámaras y que lo está buscando la policía en este momento. Claro. Me decía Rodri Poloni recién fuera del Sí. aire, nuestro director de cámaras, que minutos antes, minutos después, él y su madre, que estaban caminando por la zona, vieron a este mismo hombre, ahí cerca de la calle Chile, si mal no recuerdo, sí, en la esquina está Chile. En la esquina Chile, Sí. transitando por la zona. No sabían si fue antes, seguramente fue antes, porque seguramente fue antes del robo. Claro, robó y después se fue. Y se fue, viste, pero mirá la imagen, o sea, estas cosas son del conurbano bonaerense, esto O de ciudades grandes, ¿viste? Claro, sí, la modalidad de robo no es habitual para gallegos. de ciudades Esto es grandes. capital Sí, de federal. ciudades grandes, ¿viste? Cuando hablas con alguien, che, te corto porque voy a subir al colectivo o salgo a una avenida. Sí, no andar con el celu en la mano. En la mano, porque te lo Sí, afanan. sí. Pero esta modalidad de esta persona, no es de acá, evidentemente, esa persona, por la modalidad, por lo arriesgado, porque un caco de acá, robar en bicicleta, rarísimo. Sí, es raro. Es raro. No es Y algo... robar un celular, si bien han pasado casos acá en Gallego, Rodi, vos bien mencionabas, sobre todo con los chicos, cuando salen del colegio, que personas más grandes que de mal vivir le dicen, maestro, pasame el celular o dame el celular. Claro, ahí, tío, amenaza, sí, pero no este tipo de robo, no de esta este manera. tipo de robo, sí, tipo... Sí, tipo, es un arrebato. Un arrebato, es un arrebato. sí, O sea, como carteristas, así, ¿viste? Vos sabés que acá dice Rodri, Sí. poneme una imagen de vuelta, porfa. Ponle la imagen otra vez porque hay gente que está sumando, que está viendo ahora. Muchos Sí. están viendo la radio, que están escuchando la radio, se están pasando el streaming para poder ver el video de lo que pasó el fin de semana en servicios públicos, en frente de servicios públicos. El robo plena está- avenida Kirchner, ¿cierto? Plena avenida Kirchner, plena luz del día, pleno centro. Uno dice, estas cosas pasan alrededor donde no hay gente, donde no hay movimiento. No, ahora pasan en todos lados. Plena avenida principal. Dice acá Rodri que él iba con su mamá en el auto y que vio que el chico estaba relojeando a un pibe que estaba caminando por la esquina de Chile y Don Bosco. Y que empezó a fichar a este pibe y que con su mamá pensaron que se iba a pudrir, que iba a pasar algo, que el pibe estaba para pelear o algo así. Pero bueno, se metió entre los autos y no lo pudieron seguir y siguieron por el tema del tráfico, digamos, ¿no? Claro. Bueno, básicamente lo que te quería decir es, este hecho, desde primero principal, lo que demuestra a grandes rasgos es que hoy ya hoy por hoy poco o nada les importa quedar registrados por las cámaras. Porque Sí. si vos vas con una cámara, con una bicicleta, en pleno centro, a robar un celular, te la estás jugando. Sabes que te van a agarrar y si no vas a quedar escrachado, por lo menos. Y segundo, que me recuerdo lo que me pasó en agosto del 2024. Cuando viajé a Buenos Aires a ver a mi familia, era un domingo, 7 de la tarde, ¿Lo barrio de contaste? Almagro. ¿Lo contaste, Rodrigo? Lo he contado, Sí. lo recuerdo para el que no lo escuchó. 8 de la noche, venía de despedirme de papá, digamos, de la familia, viste, con todo lo que eso conlleva, Sí. con movilizado, dejando a la familia y demás. Y estaba mandando unos mensajes, justo, y estaba parado en la puerta de la casa de un amigo. Le toco el timbre y le digo, che, Borito, bajá. Mientras él baja, agarro el celular y me pongo a responder mensajes de despedida. Y yo estaba como mirando a la calle, de espaldas al edificio, mirando a la calle. Y de repente pasa un tipo con una bicicleta y ¡pum! Me arrebata el celular y me saca de la mano. Y yo me quedé con... O sea, la primera reacción que uno tiene cuando te sacan el celular de la mano es que te quedás con las manos mirando ahí porque no entendés por qué desapareció de tu mano primero. No te pones a pensar que te robaron. Y después miré para el costado y estaba el tipo queriendo hacer equilibrio porque había pasado con la bici andando y se le había ido la bici para un costado y yo ahí dije, lo corro. ¿Lo alcanzaste o no? Se puede decir que sí. Lo corrí los 50 metros hasta la avenida Corrientes por Bulnes Contramano. Lo corrí soplando en la nuca. No, me Y en ese momento, ahí mientras corría dije, ¿qué hago? ¿Me tiro y me la juego y lo tiro al piso? Claro. ¿O lo sigo corriendo y veo si en algún momento lo agarro o empiezo a gritar? Dije, no me voy a tirar, mejor sigo corriendo. Y seguí corriendo y el tipo agarró Avenida Corrientes, como van los autos, porque justo estaban rojos, los autos parados, y lo empecé a correr por medio de la avenida y en un momento ya no me daban los pulmones.
Y me estaba quedando sin aire y empecé a gritar, chorro, chorro, chorro. Pasó un tipo de Rappi con la moto, le tiró la moto encima, el tipo se cayó, llegó la policía, me devolvieron el celular 4 o 5 horas después, yo me tenía que subir al avión y estaba en la comisaría haciendo la denuncia, faltaba 1 hora para subirme al avión. Y me devolvieron el celular y me enteré después, porque me mandaron mensaje, porque ahora funciona así, la justicia en la capital federal, me mandaron mensaje para contarme que el tipo estaba detenido todavía en la comisaría 4 meses después. Lo liberaron un 24 de diciembre del año pasado. O sea, Navidad lo liberaron. O sea, ¿Y qué tenía? Estimo yo muchos robos, ¿no? En su haber. Y evidentemente tenía robos. Sí, ¿Y tu celu se dañó o no? Me dijeron que tenía antecedentes. Mira, ¿tu celular se dañó en esa caída y demás? No, es este que tengo acá. Ah, mira, bueno, menos mal. Igual que qué situación estresante, horrible, que no podés predecir, que tenés una décima de segundo para pensar. Digo, porque hay situaciones así que terminan mal. Una persona atropellada, vos lastimada, la víctima lastimada, bueno, en los peores de los casos, la víctima muy lastimada. Y eso, ¿no? Qué situación absolutamente estresante. Bueno, mira, lo dice Nilda justamente, que en esta cosa del antes y el después, los mensajes de los oyentes que van participando, dice, antes podías tener tu auto abierto, ahora no puedes tener nada. Te roban todo. Esta cosa del antes y el después, ¿no? Claro. ¿Sabes qué veía? Ese mensaje que está en YouTube, Rodri, justo como fuimos todos a ver el video en el canal de YouTube, hay un par de mensajes más de participación de oyentes. Ahí lo vamos leyendo, pero bueno, en conclusión, esto pasó el fin de semana. Mensajes relacionados con el tema de inseguridad, decís vos. No digo, hay participación de oyentes en YouTube, un puñadito. Igual acá también, mira, a los fíjate. padres no fiarse. Muchos padres le compran o le dan celulares a los hijos. Cuando ese chico va a salir, decirle no uses el celular en la calle. Mira, Juan Tornú dice, lo mejor según mi apreciación, dice, lo mejor es que antes no había inseguridad, y que podíamos tener hasta la puerta abierta. Sí, doy fe de eso. ¿No? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. ¿Viste? Y además uno todavía se confía. Yo el otro día, por ejemplo, salí de casa, me fui a hacer no sé qué cosa, me fui al supermercado, volví y había dejado la puerta abierta. Claro. ¿Viste? Uno se relaja, porque es verdad, no estás con esa cosa de salir preocupado, porque no sabes si te van a chorear. Todavía no nos pasa eso a nosotros. No, sí, sabes que en mi caso trato de... Hay que tener cuidado, eso es así, es decir, tomar algunos recaudos. Recuerdo que lo hablamos hace 20 días atrás, también a partir de robos. En mi caso, por ejemplo, decía dejar una luz encendida si uno se va muchas horas de la casa. Entonces que parezca que hay alguien, ¿no? Y que la casa no está vacía. Y la tele prendida también. Claro, ese tipo de resguardos, ¿no? Pero después sí trato de no... hay gente, y creo que hay una cuestión incluso generacional o etaria. Me pasaba con mi mamá, pero con personas cercanas mayores, adultos mayores, que se asustan. Se tienen miedo. Y al mismo tiempo es el mismo público que consume al día de hoy, por una cuestión generacional, televisión. Y claro, si vos mirás los canales de Buenos Aires, en verdad está el tema de inseguridad siempre en la primera plana, todo lo que es temas policiales, y no sé si no les pasa a ustedes, ven gente grande en Gallegos que tiene miedo. Sí. O a mí me pasó un caso. Yo no le abrí la puerta. En mi caso, como trataba de conversar, me pasó conversar, un caso conversar tranqui, ¿no? Como decir, bajar el nivel de miedo y decir, Gallegos no es la ciudad tranquila que era hace años atrás, al mismo tiempo tampoco es el conurbano Buenos Aires y esas cosas, a mí pasó un caso, tratar como de conversarlo, ¿no? Me pasó un caso hace ya 3 años con mi madre. Yo estaba trabajando por esta misma época, por eso me lo acuerdo fresquito. Estaba trabajando por el tema del paseo y cuando llego a mi casa encuentro todo medio desordenado, ¿viste? Mi mamá ese tiempo tenía más movilidad, estaba en la cama mi mamá. Me contó que le golpearon la puerta de la calle. Ella fue y se le metió una persona. Mirá. Una mujer. Le abrió la puerta confiando que podía ser alguien que pedía ropa. Exacto, porque anteriormente, hacía escasos minutos, había ido una tía que la había ido a ver y ella pensó que era esa misma tía, se había olvidado algo y volvía. Claro. Se la metió y la golpeó. ¿La golpeó? Horrible. ¿La golpeó? Sí, quiso robarle plata, pero no encontró. No, te puedo que hijo de... Una mujer. Bueno, mujer hombre. Hicimos la denuncia en la comisaría, pero se trata de una mujer supuestamente que tiene alguna alteración y que hace esos procederes. Mira, ¿y quedó asustada tu mamá? Sí, quedó asustada. Eso de ese es horrible, tiempo quedó ¿viste? asustada. Que te pase eso es horrible. ¿Qué cambió desde entonces en la casa?
O sea, cambiaron algunas reglas. Sí, cambió las llaves, todo. No se le abre a nadie sin preguntar. Sin preguntar y eso. Eso, vos sabés que te quedó terrible lo que está contando, no Sí. sabía de eso. Me tristísimo. Sí. pero ¿sabés qué? O sea, y eso, la las denuncia, consecuencias. y no pasó nada. Recién hablábamos, me imagino. No pasó nada. Pero vos recién hablábamos de eso. Yo te preguntaba, ¿qué cambió? Vos me decís, no, que no le abrimos más la puerta a nadie. La gente ha dejado, vos recién preguntamos, ¿qué cambió? Y algunos decían el tema de los vecinos, que ya la gente no sabe los vecinos, no sabés quién es. Ya no le abren ya cuando te golpean la puerta para pedirte ropa, para venderte pan, para lo que sea, ya no le abrís, te quieren vender bolsa de residuo, que no es una rifa de los bomberos, y no sé qué. Vos no le abrís directamente, porque no sabés si te está, o directamente le preguntás quién es y no, gracias, chau. Sí, o te están fichando y esas cosas. Vos sabés que, no, esto es sin tirar, sin tipo de menospreciar o discriminar, pero hay una práctica, lamentablemente, de personas de mal vivir por estas épocas del año y en específico para cuando es el aniversario de Gallego. Todos sabemos que se mueve mucha gente. Sí. Y que viene mucha gente también de afuera. Gente, tengan mucho cuidado, lo que decías vos, las personas que te pasan a vender desde bolsa o te pasan a vender, porque no sabés. No sabés, igual te digo, déjame que te diga, yo entiendo lo que decís vos y hay que como tener como, es un delgado hilo y difícil de andar ese camino de cuidado que tenemos cuánto que juega tener. el prejuicio de cada quien. Exacto. Y qué valoración negativa juega previamente. Porque el otro día estaba saliendo de la Anónima, del Entre Ríos, perdón, cierro con esto, no lo quiero hacer mucho más extensa porque si no estamos justo sobre las 12 y hay que seguir. Pero digo, el otro día salía de la Anónima. Sí. Y yo soy un colgado, siempre me olvido de comprar bolsa de residuos, pero siempre. Siempre termino tirando la basura en bolsita, la bolsita de la verdura, ¿viste? Donde guardás la banana. Bueno, ahí tiro y de repente tengo que tirar 300 bolsitas chiquitas. Bueno, entonces me cruzo con un pibe, voy a salir al supermercado y me dice, che, estoy vendiendo bolsa de residuos. Yo acababa de salir a las 10 de la noche, no podía volver a entrar, me había olvidado de comprar. Y le digo, bueno, dale, te compro, ¿viste? Me la vende baratísimas encima, es difícil resistirse, 2.000 pesos las 10 bolsas, ponele, algo así. Le digo, bueno, dale, fantástico, ¿viste? Y no tenía efectivo, le digo, bueno, medio como que lo hice más que nada para dar una mano, ¿viste? Porque no, la verdad es que no estaba en mis planes comprar bolsa de residuos. Después me di cuenta de que era una buena compra. Pero le pregunté, ¿viste? Y el pibe me pregunta a mí, en realidad, mientras me estaba dando la plata, me pregunta si conocía a alguien que alquilara alguna casa, alguna habitación y demás, porque acaba de llegar a Gallegos. Hacía no más de una semana. Después el otro día, a modo de resumen, salimos con que la huevea a hacer una nota. Sí. Y en la esquina, de acá a la vuelta, sobre Avenida Kirchner, en pleno centro, había un pibe vendiendo medias. Me pongo a hablar con el pibe, le hicimos la nota, después lo vamos a subir algún día que la huevea. Y le hago el juego y me cuenta exactamente lo mismo. Hace una semana que llegué, me dice. Hace una semana que acabo de llegar, estoy vendiendo medias para vivir, porque no llegó una mano adelante y otra atrás. Y como esas historias hay un montón, hay muchísima gente, y no quiero mezclar los temas, pero igualmente lo que digo es, o sea, hay mucha gente vendiendo en la calle que verdaderamente tiene la necesidad. Sí, ganándose el mango. ¿Sabes qué? En mi caso trato de no ser prejuicioso, ¿viste? Claro. Y después, a mí me pasa, no sé ustedes, cuando uno va a otra ciudad, la gente de otra ciudad se da cuenta que uno no es de ahí enseguida. Sí. Por la manera de caminar, por la manera de transitar la ciudad, por distintas cosas. A mí me pasa, con el caso de los vendedores de bolsas de residuos, que pasan habitualmente, que le saco la ficha enseguida, creo, al que viene medio raro y al que genuinamente es un vendedor como el que vos decís. A mí me pasó a decir, che, somos municipal, somos recolectores de residuos, y uno siendo de Gallegos te das cuenta enseguida cuando alguien es trabajador municipal del área de recolección, y en esas cosas está como tener la mirada atenta, ¿viste? Claro. Mensaje de Pablo, dice, buenas tardes, cuidado los adultos mayores en el barrio Gregores, anda una señora de unos 40 45 años robando casas y kioscos. Ya la detuvieron y está libre de nuevo, así como muchas casas usurpadas, gracias.
Bueno, ese es otro tema, ¿no? El tema de que es una puerta giratoria. Claro, a veces, sí, no tienen no son delitos con penas altas, etcétera, entonces hay mucha reincidencia. Exactamente. Barrio Gregores. Barrio Gregores es un aviso de Pablo, le mandamos un abrazo grande a Pablo que está escuchando. Saludo grande a Pablo. Y capaz que es la misma mujer que pasó el caso. La que pasó por tu casa hace unos años. Porque tiene ese proceder, ¿viste? Pero el tema es jodido, el tema de la inseguridad, y fíjate vos cómo tenemos que hablar de esto, algo que antes de esta cosa de lo de antes y lo después, antes no había inseguridad, tiene razón Juan Tornú, le mandamos un beso grande. Y bueno, después seguramente de este tema vamos a seguir hablando porque es un tema que ya está instalado, es agenda periodística desde hace un tiempo y va a seguir siéndolo por mucho más, lamentablemente, que es el tema de la inseguridad. Le mandamos un beso grande a Lore Aro, que está mirando. Lore. Saludos, Lore. Buen día, chicos, buena jornada, beso grande, Lore. Beso para Meli también, que dice que su mamá se ganó la cerveza y no la compartió. Y se ríe. Mirá. Y dice también, recuerdo, eran 2 litros. Eran 2 litros, el ganadora de cerveza Emperador se lleva 2 litros, y por eso Melissa esperaba un convite, ¿no? Así para compartir. Judith, ponete las pilas. ¿Cómo le va a compartir cerveza a tu hija? Igual yo también, a mí si me hace una cerveza Emperador es como un chocolate, ¿viste? Difícil compartirlo, la cerveza. ¡Mamá! Bueno, le mandamos un beso a Meli y dice que estaba pensando en que cree, y yo creo que sí, también estoy de acuerdo, dependiendo de cuáles, pero cree que las zapatillas de antes te duraban más. ¿Es real eso? No tengo experiencia al respecto. No, hay primeras marcas que siguen siendo muy buenas. Sí. Viste que un poco es eso. Sí, un poco es eso. Y sí, también que a lo largo de los años, ahora con apertura de importaciones y demás, tenés marcas que son muy novedosas. No sé, no soy de comprarme tanto calzado, trato de cuidar mucho el que tengo, pero sí el asunto de decir, che, pero esta marca, ¿de dónde es? No la conocía. ¿No les pasa eso a ustedes? Sí. Comprando ropa, sí, estas marcas no son las tradicionales. Pero Bueno, hay también, primeras, segundas y terceras marcas. También hay que cortarse las uñas de los pies, digo, para algunos que andan quejando que no, porque viste, a veces algunos se dejan las uñas largas. ¿Te quedó claro? Ahí por más buena que sea la zapatilla, ¿no? Sí. Esto en general lo digo, para el aire, ¿no? ¿O qué opinás? Sí, eso. Me compré un par de zapatillas hace Totalmente. 2 meses y me invitaron a hacer un fulbito en el patio. Sí. Un recreo de clase de inglés en realidad. Ok. Y me di cuenta que estaba pateando la pelota con las zapatillas nuevas. Y eso no hay que hacer. Las estropeas al toque. Eso te pasaba cuando uno era pibe en el colegio, que mamá te compraba las zapatillas y las hacías pelota en el colegio jugando al Y me di cuenta tarde, así que dije, mirá vos, qué manera de estropear, digo, boludo grande, qué manera de estropear las zapatillas recién compradas. Antes igual te la bautizaban, ¿no? No sé si allá en Buenos Aires se hacía, Sí, Rodri. sí, te bautizaban y te pisaban todos. Una guachada esa, una guachada. Sí, no total. está bien, para nada. No, para nada, con lo caras que son además. 2 en punto del mediodía. Aparte zapatilla blanca y te la pisan, blanca y de tela, chao. Totalmente. Tiene que andar con el trapo en el bolsillo. 12 del mediodía, 1 minuto en todo el país. Muchachos, 12 grados la temperatura, la máxima para hoy, 16. Gracias, Alicia, por las tortas fritas. También, acá tenemos, cuando Brian recibió este paquete, es un sobre de papel madera. Parecía el primer gol de la selección argentina, primer partido del Mundial 2026, así lo celebró Brian. Viste, el primer gol se festeja fuerte. Fue una gran celebración de Brian, que pudimos verla todos, y son tortas fritas. Cuando vi el paquete pensé que era un producto de panadería, y no, son caseras. Son caseras, están riquísimas. Y de paso, además de un agradecimiento y un beso grande a Alicia, tenemos que pasar un mensaje. Era más temprano cuando cayó en manos de Brian también un libro. Llegamos a ver, estábamos haciendo lo que se denomina el pase radial y había un libro rojo, de tapa roja. Y cuando salimos del aire, viene Carita Verne muy, muy contenta. Dijo, por favor, díganle gracias a Alicia, porque le trajo a Alicia más temprano, le trajo un libro en francés. Porque bueno, Cari estuvo contando que rindió el examen. Y bueno, muchas gracias entonces. Muchísimas de gracias, parte de todos los Carita mismos. Verne y de parte nuestra, ¿no? Sí, por todos Están los ricas. mismos. Sí. Las probé ahora en la tanda. Ya nos había traído Alicia la otra vez. Sí, es cierto. Morfan bien todos los días. Riquísima. Es cierto, es así. Gracias, Alicia, por todos esos mimos que siempre nos hacen durante todo el año. ¿Tiene ganas de escuchar un poquito de música? Dale. Un temita, escuchamos un temita, Dale. algo lindo, algo para distender un poco. El cielo está nublado. Mirá la copa de los árboles. Están quietos. Tranquilos. No hay viento en este No hay momento. viento. Es el momento ideal para salir. ¿Cuánto va a durar? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Oh yeah. Ooh la la la, I love you, baby. Ooh la 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 la, love me tonight. Ooh la la la, One time. I love you, baby.
La 13 grados la temperatura. ¿Tienen ganas de jugar? Estamos. ¿Está para jugar? Nica, ¿está para jugar? Dale. ¿Pasa palabra? Sí, perfecto. ¿Estamos? Estoy preparado. Rodrigo Poloni, que es nuestro Iván de Pineda, santacruceño, inventor del pasapalabra, preparó varias letras para que juguemos. Ajá. ¿Cómo es esto? Le explicamos la dinámica porque nos estamos dando cuenta de que hay mucha gente que está escuchando por primera vez el programa, o que escucha hace mucho y la primera que manda mensajes. Claro, no eso, sé. al menos la primera vez que están participando. Pero por las dudas siempre hay que explicar porque, como dice Mirta, el público se renueva. Entonces, esto es así. Nosotros vamos a decir una letra, vamos a ir como en el abecedario, en ese orden, de la A a la Z, ponele. En ese orden vamos a ir diciendo una definición por letra, y la letra que te vamos a decir es la letra con la que empieza la palabra. Si vos adivinás y estás en el streaming, duplicás tus chances para llevarte el premio de hoy, que son 2 cajas de ravioles de Buen Apetito. Para que no tengas que cocinar, para que tengas todo resuelto, solamente jugando y participando. Obviamente que los que participan y tienen doble chance son los primeros que mandan el mensaje en el streaming. Jugamos en vivo, así que los que se quieren pasar de la radio, de la 100.9, que nos están escuchando por señal, a streaming, nos pueden seguir como Diario Nuevo Día, nos encuentran, eso sí, tengan el teclado a mano, si tienen computadora tienen ventaja, obviamente porque la velocidad de los dedos no es la misma con la compu que con el celu, y bueno, y pueden jugar, así que vamos a jugar, cuando ustedes digan, yo estoy para meterle para adelante. Estamos. Bueno, vamos a jugar. No sé si vieron a Messi mandando mensajes con la mano derecha. El video se hizo viral, la velocidad con la que escribe los mensajes Messi. Hasta en eso, motricidad fina, bueno, ¿quién no tiene motricidad fina sino Messi, no? Una cosa, la próxima. Tiene como 5 radares en su cabeza, no sé, es una cosa rarísima, sobrehumana, ¿no? Como un talento extraordinario. Y hay un video, viste que dijiste que se escribe más rápido en la compu que en el celu. Sí, menos si no sos Messi. Es cierto, sí. Excepto Messi, a juzgar por el video que todos vimos. Chicos, a ver, vamos a hacer un tanteo rapidito nomás, que dure 30 segundos, pero con música, así modo show y emoción, como la vida misma, como decía un jefe, el show y emoción, vamos a hacer un tanteo. Dale. Vamos a tantear, a ver si los que están viendo en streaming están despiertos o no, ¿ok? Capaz están durmiendo en el baño, en la oficina, se están haciendo los dobolus, se van al baño a dormir y dejan prendida la radio y capaz ni están ahí. Sí, o preparando el almuerzo en la casa, esas tareas domésticas donde queda la tele puesta, también, diríamos nosotros, ¿no? Casos que están bien justificados, claro, obviamente, no que dejan la radio de fondo. Pero también hay algunos que están ahí con el celu o con la compu en la mano. A ver, señores, pregunto, Río Gallegos, ¿está despierto? Respondan, vamos, rápido, mensajes por streaming. ¿Están despiertos o no están despiertos? Vamos los chicos, vamos. A ver. Despierto, dice Jorge Eduardo, el Chino Quirós. Vamos todavía, Chino querido. A ver quién más está ahí despierto. Fernando Calisto, sí, dice que está despierto. Muy bien. Ya tenemos un par de jugadores. ¿A qué hora se despertó Fernando? Bueno, a ver, algunos más. Necesito chequear para que empezar a jugar. Dormido, dice el Chino. No, bueno, pero se durmió rápido. Estaba despierto recién. ¿Quién más manda mensaje? Vamos, rápido. Quiero que se active el chat, así empezamos el juego. Dame 10 segundos de mensaje, uno atrás del otro. Vamos. De paso denle like, sigan la transmisión y denle like y suscríbanse al canal Diario Nuevo Día. ¿Están despiertos o no están despiertos? Vamos. Ahí está, 8 de la mañana se despertó Fernando. Bueno, está más despierto de cualquiera acá, ¿eh? Así que, bueno, vamos a jugar. Ahí está, listo. No lo voy a esperar más. Ahí está, Abigail. Ahí entra más mensajes. Levántense, amigos. Avi. Mari Gamboa y Abigail. Avi, querida, beso grande para Avi, mi compañera que la huevea. Mariela Gamboa, despierta y un año más, dice. Claro, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Mari. Te saludamos hace una hora atrás y si por esas cosas de vida no estabas escuchando, te lo decimos de nuevo. Feliz cumpleaños. Che, acá nos dicen 40 viewers y 5 likes. Muchachos, pongan like. El Chino siempre se fija eso. De hecho, nos mensajea diciendo llamen a la audiencia a seguir la página y a poner like en los vivos. Che, pongan me gusta, muchachos, por favor, se los pido. Pongan me gusta en el video, dale. No les cuesta nada. Al pie del cañón, dice Juan Tornú. Vamos todavía, me encanta porque seguramente algunos estaban haciendo cosas y se agarraron y se pusieron a mirar con la compu. Dale, dejen de hacer lo que están haciendo, que todo puede esperar. Están haciendo trabajo, puede esperar. Están atendiendo un paciente en el quirófano, puede esperar el paciente. Sea lo que sea que estén haciendo, puede esperar. Buen día por acá, desde las 8 de la mañana estamos activos, dice Mariano Yarzo. Mandó un beso, Mariana. Desde temprano. Mariana. Bueno, ahora sí. Dale, vamos a jugar. Vamos a jugar, ahora sí que están todos ahí. Pongan me gusta al video, no sean malos, no sean sonsos. Bueno,
Vamos a jugar. Estás haciendo malabares con una sola manzana, Rodri, en cámara. ¿Qué pasa? Que estoy nervioso, me pone ansioso. Ok, no, pero digo, es fácil, ¿no? Cualquiera hace malabares con una sola manzana. Así que tenés que traer 2 al menos. Uy, qué boludo. Sí. No traigas 2 porque se te cayó una. Así, Bueno. si traes 2. ¿No eras bueno para los malabares, Nica? ¿No? ¿Rodri? En una época fui bastante bueno para los malabares. ¿Ah, sí? Sí, me gustaba. De hecho, lo hacía con huevos, cosa de que tuviera Demostralo. como Toma, cierto un riesgo. mensaje. No se te caiga porque Y pero es una para malabares se necesitan todos. Si fuera bueno para los malabares. A mí lo que me gustaba hacer para esto por malabares. atrás. Mostrar tu coordinación con la mano, dale. Mostra. No, dije cuando era muy bien. joven. Cuando era joven, no ahora. Pero es un desastre. qué nivel de coordinación esas manos. Mirá lo que No, sos. malísimo. Pero qué Tengo capacidad. cada vez menos motricidad fina. Qué capacidad que tenés. Che, acá dicen que Nica también hace. A ver, si Sofovich cortaba manzanas. Yo hago Nosotros no vamos a hacer malabares con una Yo hago manzana. malabares. Pero aparte, mirá la velocidad. Para llegar a fin de mes. Eso lo hacemos todos, ¿no? Mirá la velocidad con la que hace los malabares. Mirá, Con una manzana lo que se hace es lo siguiente, Rodri. Sí. Es la que va por atrás de la espalda Ajá. tuc, y pasa por arriba y la Sí. agarras con la otra mano. con la Esa ala. es la que se La hace tenés que con tirar al aire y agarrarla de un mordisco. Agarrarla de un mordisco en el aire. Y es dura la manzana. ¿No? Es dura la Es manzana. complicado, te rompe los dientes. Bueno, Exactamente. si tenés Es como un implantes. pedazo. Sandía. A ver vos, dale, Nica. Malabares con sandías. Che, después la voy a tener que lavar. Está manoseando la manzana. A ver. Muy bien, pero qué. A ver si me sale esta. A ver. Esa. Vas a romperla con. No, dale, mandale. Dios mío, cuidado. Con guarda. confianza. Oh. Ya está, ahora más que me la aplastó como si fuese la banana. Manzana. Che, bueno, bien, qué capacidad impresionante. Bueno, yo no puedo decir lo mismo, a mí se me cayó en el primer intento. Bueno, vamos a jugar, ahora sí, basta. Dejémonos joder. Llamamos al oyente para jugar y estamos haciendo malabares con una manzana. Exacto. Esto es casi un fraude, muchachos. Señoras nos viera y al final Casi un fraude. Sofovich. Además salió mal, ha sido un desastre. 12:10 del mediodía, Rodri Poloni. Momento de jugar, arranca el pasapalabra en la mañana Ya. de arriba al día, dale. Primera palabra, primera letra. Ahí está, a ver si lo tenemos en pantalla. En pantalla. Rapidito, letra A. Letra A. Comida típica basada en carne a la parrilla. Comida típica basada en carne a la parrilla. Comida típica basada en carne a la parrilla. Soltamos Vamos. un cordero el otro día. Asado, no, hay que escribir bien. Asado, no sé Abigail, qué es. primero redactó bien Abigail. Asadito, muy bien, ahí rapidito, Bien, Abigail. Avi, estás anotada, vamos, con la siguiente, vamos. Siguiente letra, vamos. Siguiente letra, letra B. De barco. Letra B de barco. Sí, señor. Instrumento para orientarse con B. ¿Con qué te orienta? ¿Con el velular? Está bien. ¿Con el velular? ¿O no? Está muy bien. Letra B. El chino. Brújula. Adivinó el chino. El chino, ahí está Romina también, Romiuna, vamos. Siguiente, letra C. Chino anotado, vamos. Siguiente. C de casa. C de casa, a ver, letra C. Momento de dificultad grave. ¿Qué cacho será esto? Momento de dificultad grave. Momento de dificultad grave. ¿Qué es esto? Palabra con C. ¿Con C? Sí. ¿Qué será un con? A ver. Che, está difícil, ¿eh? Caos, dice Juan Tornú. Ah, mirá, no es caos. No es caos. Caos, no. Acertó Catalina. Catalina Zepernik, buen día Catalina Zepernik, bienvenida al programa. Vamos todavía, anotada Catalina, bien ahí. Letra D de dedo, letra D de dedo, de dudar. Catalina, letra D. hace unos días atrás estuvimos hablando de que Marcelo Zepernik tiene que publicar el libro. Perdón, Y vos sos la hacedora. sinónimo de desorden total. Te interrumpo porque si no lo leen antes. No, sí, de una. Sinónimo de desorden total, vamos, con letra D. Ah, está bien. Como Con lo le- decimos en Argentina. Con letra D, vamos, rápido, Es dale. fácil. Son 4 sílabas. Dale. Catalina, me parece que acertó, pero Acertó de ya nuevo. acertó esa anotada, Catalina. Tiene que acertar alguien más. Crisis, dice Nilda. No, Crisis, no. Nilda, pon el video en vivo. Sí, que está actualizar mirando la con- transmisión porque estás en la letra anterior. No es disturbio. No es disturbio, che, pará. Poné directo. ¿Puedo en te dar una directo. ayuda? A ver, Es dale, parecido a Despiole. Pero lo dijo Catalina ahí, alguien que se copie. Es cierto, ya lo dijeron. Alguien que se copie. Bueno, si no, pasamos a la siguiente letra, Che, bueno, están dormidos, viejo. Bueno, deja. No te preocupes, no te hagas problema, Deja tranquilo, no te hagas problema. No pasa nada. Fernando, ahí está Fernando querido. Calisto. Haciendo el aguante, Fernando. Vamos todavía, despelote la palabra. La vamos con la letra E. Letra E, siguiente. De letra E. Epsilon. Epsilon, muy bien. Qué palabra complicada esa, La letra E dice construcción para subir o bajar. Está medio complicado. Bueno, muy fácil. Elevador puede ser. ¿Es elevador? Montacarga, ¿no? El chino adivinó, pero ya había adivinado antes. ¿Ascensor? ¿Ascensor? ¿Elevador, ascensor? ¿Qué puede ser para subir? ¿Qué puede ser un elemento para subir? Elevator.
Che, está tan difícil está verdaderamente. No, me preocupa. Está Escalera, dice Avi. Bueno, Muy ahí está, bien. vamos, bien. Escalera, Chino, Avi, adivinaron. Vamos con la siguiente, vamos Chino y vamos Avi, vamos. Che, participen, loco, vamos, pónganse las pilas. Bueno, ¿Se cree que hasta va? ahora tenemos anotados a Abigail, al Chino, a Catalina y a Fernando. 2 cajas de ravioles, pereza, falta de ganas, con F. Pereza, falta de ganas, con F, como lo decimos en Está Argentina. bien, sí, hay una película muy famosa. con Mariel ese nombre. Gamboa, anotemos a Mariel en su cumpleaños. Fiaca. Vamos que es por 2 cajas. Fatiga, tenés verdad también. Sí, o flojera. Flojera también. Che, por 2 cajas de ravioles de buen apetito, señores. Letra. Siguiente, vamos. Letra G. Adelante, letra G. Ahí está, ahí la tenemos. Sinónimo G de de gato. pagar. Sinónimo de pagar. Hay un montón. Gatillar. Sí. ¿Qué puede ser? Porque en argentino es. Garpe. El lunfardo sería, ¿no? No es garpe puntualmente la palabra. Garpar me parece que es, ¿no? ¿Es garpar? Correcto. Bien ahí, vamos. Siguiente letra. Letra H. ¿Letra H? ¿O no? De Honolulu. Ok, muy bien, de Honolulu. Letra H. A ver la letra H. hermética. Sinónimo de perder, Claro. de perder el tiempo. Como este. Sinónimo de perder el tiempo. Ah, está bien. Como este. No la saco yo, está difícil. ¿No es el nombre de tu espacio virtual? Claro. ¿Está No. relacionado con algo ¿No? que comemos frito igual? No, porque el espacio que la virtual es con W, pero. Ya Claro, pero la palabra original es con H. Huevear, tenés razón. ¿Es huevear? Sí, Cristian, estás anotado. Hueveo, Ganar. Vamos, Cristian Márquez, adentro, amigo, adentro. Qué grande, Holgazanear Cristian. tiró acá Romina, muy bien, igual estaba bastante bien, Vamos con la letra, letra. J. H-I. HI, la I, La vamos I. por ahí. Siguiente, la I latina. Estación más fría. Che, no es muy difícil. Irano. Y otoño. Ya adivinaron unos cuantos. Todos los que adivinaron ya están en carrera de letras anteriores. Otoño, vamos con la siguiente letra, dale, pasame una más, dale. A una más, a ver cómo venimos. Apa, J, ¿no? Nilda, La anotá J de Nilda. Juventud Peronista. Anota Nilda. La gloriosa JP. J, JP. proceso legal o razonamiento. Proceso legal o razonamiento. Puede ser cualquiera de las dos cosas. O un proceso legal o razonamiento. Tiene 2 acepciones. Mira, no la tengo. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Con J. Con J. Abigail dice Está bueno, puede ser. ¿no? juicio. ¿Es juicio? Claro, está bien, un razonamiento. Es como tu juicio al Che, respecto. pero Abigail, Avi Benítez. ¿y no había otra Abigail? ¿O me pareció a mí? No, hasta donde yo vi, no. Me parece que Estamos. no. A ver, vamos con la siguiente. Dale. Dale, la última. Vamos con la última. Última chance para llevarse los dos cajas de cartón, 2 cajas de ravioles. Leyenda popular rural del norte. Con L. Con L de elefante. Leyenda popular rural del norte. Con L. A ver, ¿la saben o no? La leyenda popular rural del norte. No es muy No la complicado. ¿Cómo que no la sabés? No la tengo. Leyenda popular rural del norte. ¿Vos no la sabés tampoco? Se me chispoteó. ¿No la sabe nadie? No, lo puedo creo creer. que le dé. Bueno, son dos Son 2 palabras, nos apunta dos Rodri palabras. Coloni. Llorona, dice Fernando Calisto. No. A ver, son 2 palabras. Leyenda popular rural del norte. Leyenda popular rural del norte. A ver. Doy una pista. A Son ver. 2 palabras y tiene un artículo adelante. Se puede decir como la. Son 2 palabras. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? A ver, más o menos tiene un centro. ¿Qué Que puede también ser? empieza con L, ¿no? ¿Y por dónde va la mano de la leyenda? Digo una de las palabras. Ah. Una de las palabras es mala. Sí, ya está. Te lo Claro, acabo de que se ve en resolver. el, claro, se ve en el Te lo campo. resolví. Que yo no O sea, sé el si- primero que escriba. Ojo que te discuto si es leyenda, porque me parece que la gente lo ha visto de noche porque se ve por los huesos que están tirados del hombro. Sí. Exactamente, correcto. Le pegó el chino Querós la luz mala, claro. Y se ríen, y lloran. Ve hacia También. la luz, hijo mío. Porque la vida es así. Y siempre dicen que el llanto precede la risa y la risa precede al llanto. ¿Es real? Y a veces se parecen, eso es lo curioso. A mí Eso lo que no. me llama la atención del llanto y la risa es que a veces se parecen. No esta- sabes si alguien está llorando o se está riendo. Total. Se Y puede así llorar. nos ponemos a filosofar Lloramos de la risa. inesperada en el aire del programa. A veces lloramos de la risa. También.
Es verdad. Eso está bueno en tal caso. Chicos, bueno, hasta acá llegamos entonces. Acá tenemos, gracias por participar a los amigos. Pónganle me gusta y sigan con la campanita. Pongan la campanita para que les aparezca la transmisión en vivo. Sigan a Diario Nuevo Día en el streaming, en YouTube. Y súmense, los que están escuchando en la radio, cuando nos quieren ver, cuando quieran ver estas caritas preciosas que están acá. Es lo que hay. Esta belleza que tiene la mañana de arriba el día. Pasa palabra. Nos tienen que buscar. Diario Nuevo Día, el streaming en YouTube. Nos siguen, nos buscan, nos ven, juegan, se divierten, ganan premios. En este caso van a participar por 2 cajas de ravioles de buen apetito. Digo el combo de personas que entraron, así porque se van a sumar a los del 51-60-51 que participaron de la consigna. Sí. Abigail, El Chino, Catalina, Fernando Calisto, Mariela y Cristian Márquez están en carrera para el premio dentro de un rato. Todos adentro. Todos adentro. Todos adentro, más los amigos, bueno, todos los amigos adentro, ahí está. Bueno, después en un ratito, mira, están participando, también participan a Andrés, lo anotamos ya. Anotamos antes a un Andrés, sí. Y Alicia, Andrés 964. Alicia nos dice, les deseo buen día, salí a oxigenarme, mucho encierro, dice Alicia. Hiciste porque estaba lindo ahora. Muy bien, Alicia. Alicia dijo salí a oxigenarme y nos trajo tortas fritas. Una divina. Ahora es una divina. Todo en el mismo acto, no en la misma vuelta, supongo yo. Un acto de amor y de cariño que uno no está acostumbrado. Esas cosas que no se pierdan, por favor. Eso, lo de antes, que siga. Lo clásico, el tema del día, lo que nos gustaba que pasaba antes, que ahora ya no pasa. ¿Qué era mejor de lo de antes? Y bueno, estos gestos hermosos que por ejemplo tiene Alicia de pasar por la radio y traernos unas tortas fritas. Así es. Son las 12:20. ¿En cuánto hacemos el sorteo? ¿En 5, digo, para que estén atentos los oyentes? Cuando vos digas. ¿Y 25 les parece? Dale. Sí, polémica, ¿eh? ¿Qué pasó? Se armó la polémica alrededor de la fiscalización de un torneo que tiene acá Chiqui Redondo. Si no soy convocado a defender mi trono por artículo y escritorio, me declararé ganador del Chuño o Chucho o como se diga. ¿Quién es eso? No, el Chuchu, claro, no. ¿Para quién es? Es cierto que no tenemos definición. Claro, todavía. quedaron las semifinales pendientes. Sí. Pero dijimos que bueno, sí, hasta fin de año. Chiqui Redondo me parece que va a tener que hacer algo. No tenemos fecha todavía. Está buscando, ojo, te puede llegar a morder. ¿Sabés qué me gustaría ver? Hablando en serio, me gustaría ver si se puede, si da el tiempo. No quiero meter por arriba, por abajo de la alfombra. Si después tenemos cómo fue la entrega de medallas de estudiantes y cómo lo recibieron al Chiqui Tapia. ¿Lo vieron ustedes? Sí, lo vi. Frío en general, ¿no? Cortito. Mucho frío. No. Abrazo de suegra. Pero ¿Decís que no? El canto de la hinchada. Ah, ok, pensé que sí es el momento de la entrega de medallas. Sí, Rodri, no sé si perdón que te la tiré en la cabeza. Si llegás a encontrarlo, igual estamos recontra pasado de tiempo. Igual, pero, un Pitbull que te mande una foto de Snoopy es controversial. Le mandamos un beso grande al Pitbull. Esta semana prometo, de verdad lo digo, prometo. Me voy a ocupar de ver el tema de las fechas para poder hacerlo las semifinales del Chuchu y que tengamos un campeón de Chuchu lo antes posible. Claro, porque Tony si no Villanueva va a aparecer después la Recopa Chuchu. No. El trofeo internacional Chuchu. No, solamente campeonato Chuchu. Claro, porque solo, Tony Chuchu. le ganó a Marcos. Claro. Fue la última competencia por torneo, porque a mí me tocó jugar con Sandro, pero ese fue amistoso. Sí. Fue una especie de amistoso de verano en primavera. No solo la AFA, por eso lo está reclamando, porque es ganador oficial. El día que me ganó Sandro, que fue la semana pasada, era como un partido amistoso. Claro, no obliguen a que después Rodrigo lo llame a Tony y le entregue, sos el ganador de como Rosario Central. Como central. No. No, cosa que pase así loco. Están manchando el Chucho. Está manchando, no, y el Chuchu no se mancha. No, el Chuchu no se mancha. No, yo ya te lo digo, no se mancha Chuchu. Lo vamos a hacer, esto todo legal. Además que está Hechu, está también que había ganado la Chuchu Ángel, Champions. La Chuchu Champions, sí. Había ganado Hechu, había ganado Tony, Ángel, y me falta un ganador más que la otra semifinal. El otro ganador fui yo contra Esteban hace como 2 meses atrás. Sí. Pero pasa lo siguiente, Esteban no pasó el antidoping. Vine siendo una especie, claro, quedó descalificado. Vine haciendo, en verdad mi rol en estos juegos fue como una especie de sparring. Como los juegos estaban como en un largo periodo de prueba, me tocaba jugar siempre. ¿Vos decís que te dejaste pegar? No, el sparring es el que para entrenar, para practicar. Por eso. Me pones la mano. Pero el fútbol también se hace sparring. En distintos deportes se hace sparring. Sí. Este tipo de... No, lo que digo es que me tocó jugar muchas veces. Este tipo de torneo de... Entonces, en verdad le gané a
a Esteban, pero perdí otras 3 veces, por ejemplo. Has perdido más de lo que has ganado. Totalmente. De hecho, Pues el último fue contra Sandro, que fue el peor chuchú del mundo. Pifiamos los dos todo y ganó 1-0. Estaba arreglado ese partido. Horrible. Estaba arreglado, Fue sí, el vos. chuchú más horrible Pero de fue muy todos. errático. Los La verdad, fue los como arbitrajes de Chuchu. con mucho entusiasmo, pero muy errático a la hora de las respuestas. Eso tuvo. ¿Se han dado cuenta ustedes que siempre todos los arbitrajes de los partidos de definición de Chuchu, siempre lo mismo, la misma terna? El Chuchu Tapia está muy cuestionado. Sí. Es cierto eso. Muchachos, son las 12 del mediodía y 24 minutos. En un minuto hacemos el sorteo, un par de cosas de rigor para ir comentando, entre efemérides domésticas y algunas noticias importantes. Saben que un día como hoy de hace 3 años tocaba Virus, por última vez en Río Gallegos, cuando hubo un segundo escenario del paseo aniversario allí en la playa de estacionamiento municipal, enfrente a la Plaza San Martín. Pues bien, eso aconteció un día como hoy, con buen clima. Voy a decirlo de la siguiente manera. Sí. Estemos atentos a las redes sociales del municipio de Río Gallegos por si llega a haber, por inclemencias del tiempo, algún tipo de modificación de las actividades. Claro que eso hay que esperar la información oficial. Municipalidad de Río Gallegos, lo buscan en Instagram y en Facebook y allí lo van a ver. Bueno, este fin de semana murió Héctor Alterio, enorme actor argentino, a los 96 años. En España. Claro, él vivía allí hace mucho tiempo, un hombre casi centenario. Y con la frase esa, ¿no? Que quedó para toda la vida de la película Caballos Salvajes, ¿no? La puta que vale la pena estar vivo. Bueno, eso sin duda es una de las grandes frases del cine argentino, de decirlo en dos palabras sencillamente. Hincha de un Chacarita. recuerdo. Ah, mirá vos. Hincha de Chacarita. Pero un hombre fundamental en la historia del cine argentino, hizo de Varela en la Patagonia Rebelde. Eso te iba a decir. Que la Varela era el Coronel Benigno se llamaba. Claro, Héctor en Benigno Varela. la película era Zavala, porque les Sí, cambiaron los nombres a los los nombres, personajes, pero hizo el rol de el jefe del ejército que dirigía los fusilamientos, Ujú, ¿no? Exacto. Otra noticia importante del fin de semana, en Chile, ayer, en el balotaje, José Antonio Cast venció por una diferencia de 16 puntos Ganó la a derecha. Janet Jara. Así es, el líder del Partido Republicano protagonizó la segunda victoria electoral más amplia desde el regreso de la democracia en ese país, con un contundente triunfo sobre la candidata oficialista, la comunista Janet Jara. Claro, era quien aspiraba a seguir, en este caso Jara, la presidencia de Boric. En Chile no hay reelección. No. Sí hay 2 mandatos, pero alternados. Alternados, sí. Entonces Boric no podía ser candidato, fue Jara y ayer le tocó perder. Me llamó la atención, lo digo muy breve, la diputada Daniela D'Amico anoche hizo un posteo muy contenta por el triunfo de Cast, pero ella lo vincula a la cuestión religiosa, a la cuestión de Dios y cosas que están siendo obra de Dios. El fin de semana, no sé si vieron, se difundió mucho en redes. Electrónico ¿no? ¿Cómo? ¿Lo del pastor electrónico No, digo que la concejal D'Amico está poniendo en su discurso la cuestión de Dios como hacedor de estas cosas. Pensó que iba. Y lo dijo con relación al gobernador Vidal. Dijo, un hombre puesto por Dios. Lo hizo en una radio de Caleta Olivia entre jueves y viernes y es una de las declaraciones que llamó la atención, en este caso celebrando el triunfo de Cast. Apenas así, al paso, el cierre con algunas noticias. ¿Estamos para el sorteo? Estamos para el sorteo, sí, amigo querido. 12 y 27 del mediodía. Vamos a tener un día de viento hoy. Mamita, hasta el jueves hay viento. ¿Sabes cuál va a ser el día que va a estar lindo en la semana? ¿Cuál? El viernes. El día del aniversario. Le mandamos un saludo, no sé si nos estás escuchando, a Cacho Álvarez, Claudio. Cacho Álvarez, que hoy es el cumpleaños de su hijo Ciro, así que un abrazo enorme a Ciro y a Cacho también. ¿Cuántos años tiene Ciro? ¿Cuántos años? No sé. Más o menos, compra. Es adolescente. Sí, es adolescente, tenemos 15 años por ahí. Sí, la edad exacta no la sé. Sí, un saludo a... Es un hijo adolescente y Sí. su otra hija es la que se fue a estudiar. Sí. O sea que es un poquito más grande, pero sigue siendo una chica joven. Amigos, momento de hacer el sorteo. Ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a sortear entonces 2 cajas de ravioles. ¿Cómo dice? 15 51 60 51. Gracias a los amigos que participaron por la línea, a los amigos que participaron por streaming. 2 cajas de ravioles de Buon Appetito. Para chuparse los dedos los ravioles de Buon Appetito que sorteamos hoy. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora. Gracias por la onda.
Evidentemente estamos todos de acuerdo en que lo de antes era mejor que lo de ahora, ¿no? Todo lo de antes. Hasta tener que rebobinar el cassette con una virome. No importa. Todo lo de antes era mejor que lo de ahora. En eso estamos todos de acuerdo. Elo, la ganadora de las 2 cajas de ravioles de Buen Apetito, es cruzar los dedos. Soledad. Soledad. Felicitaciones, Soledad. Que no va a comer en soledad. No, eso te iba a decir, que espero que la disfruten en compañía, Soledad. Son 2 cajas solo. O en tal caso tiene más de una comida, ¿no? Claro. Claro, o puede comer en soledad 2 veces. Claro. Sí, Ya tiene la cena, una comida y asegurada la siguiente, ¿no? tal cual. Bueno, Soledad, ahí está la ganadora, y gracias por participar a vos y a todos los amigos de siempre. Mañana tenemos otro sorteo más. Esta semana tenemos un montón. Déjame adelantar cortito nomás. Tenemos las cervezas de Emperador. Tenemos las docenas de empanadas, 2 docenas de empanadas del Rincón de Quilpa. También tenemos el desayuno de Nucha para 2 personas, el almuerzo de Nucha para 2 personas. Y más ravioles de Buen Apetito. Y más ravioles, pero en ese caso cocidos y con salsas de Buen Apetito. Así que digo, fíjate vos. ¿Qué más querés? ¿Camarones querés? Escuchame una cosa, pibe. Escuchame una cosa, pibe. Escuchame. Eso es todo. Eso es todo y estamos cerrando el programa, queridos oyentes. Son las 12:30 minutos. Nos vamos a reencontrar mañana, pasadas las 9:30 de la mañana, luego de nuestros compañeros de Arriba Malvinas. Buenos Días Malvinas, en realidad. Arriba es arriba el día, se me mezclaron los nombres de los 2 programas. Buenos Días Malvinas, que arranca Juli Quirós muy temprano. En una línea, Rodri, pero porque ya lo estuvo diciendo al aire Juli Quirós. Lo digo de este modo para no meter la pata. Van a andar por el paseo aniversario desde esta noche, es así. Es así. Digo, desde las redes sociales del diario Nuevo Día. Es así. El convite para las transmisiones en vivo. ¿Qué se puede contar de eso? Bueno, y vamos a estar charlando con la gente primero. Así que los que anden paseando por ahí, los que tengan ganas de charlar y así nos conocemos de paso, péguense una vuelta por ahí por Avenida San Martín. Yo diría el fuerte, ¿cómo le decimos? ¿El horario? No, no, me refiero al lugar, el espacio donde está Nuevo Día plantado. El fuerte, el búnker. El búnker de Nuevo Día, quiero decir el fuerte. El búnker de Nuevo Día está enfrente de la Plaza de los Leones, si no me equivoco. Sí, frente a la Plaza de los Leones. Por esa zona vamos a ir saliendo de ahí para la derecha y para la izquierda. Vamos a ver dónde esté la gente, seguramente más para el lado del escenario, buscando gente para jugar, para hablar, para dar premios, para divertirse, para pasarla bien y sobre todo, ¿sabes para qué? Plaza Güemes, ¿Para qué? es lo mismo. Para huevear, porque vamos a estar con Que la Huevea también, haciendo... No, o sea, no va a ser, no es que la, sino que es Que la Huevea en vivo, digamos, ¿no? Vamos a hacer como la versión Que la Huevea, pero para las redes de Nuevo Día. Bueno, y esto que estás describiendo vos, el lugar que les tocó, ayer anduve por ahí. Sí. Y bueno, de paseos anteriores me acuerdo también, ¿no? Hay alto tránsito de gente en ese lugar. Porque está la gente. La entrada está la entrada al escenario mayor, frente a la Plaza de los Leones. Entonces, la gente que entra al predio para ver a los shows tiene a una cuadra para el que va yendo como del centro para la San Martín, transita sí o sí por allí, que es peatonal, ¿no es cierto? Está cortado el tránsito. En la zona ya incluso de la rural, en la rural una cuadra viniendo para el centro ya está cortado, entonces todo eso se hace una gran peatonal y el público, algo que pasa todos los años, veremos ahora, porque esto que el clima viene complicado y demás, el público suele oscilar entre el estadio del boxing, el microestadio, la rural y el escenario mayor. Entonces la esquina esta de la Plaza de los Leones y esa cuadra es como la de mayor tránsito de gente. Feliz día para todos los camioneros. 13 grados la temperatura, 16 la máxima para hoy, 7 la mínima, la térmica en este momento 9 grados. Hay pronóstico de viento para esta jornada de lunes. Muy rico todo, muy rico los sanguchitos. ¿Esta canción es para los camioneros? ¿Se la regalamos a los camioneros esta? Sí, con esa no. Temazo. Uy, de esto iba a hablar yo cuando salió la nota de Garrido. Mira. Claro, teníamos en línea a José Luis Garrido, tuvimos que abortar el comentario del Día del Camionero. Un recontra clásico del heavy metal argentino, se llama Del Camionero, una canción de Hermética. Es una de las pocas canciones, tengo entendido, que me corrija un rockero metalero. Las letras
el hacedor de las líricas de Hermética, así como de B8 y después Almafuerte, fue Ricardo Iorio, un gran letrista, enorme letrista, el más grande que ha tenido el heavy metal argentino. Pero esta canción está vinculada a la historia del Tano Romano, el guitarrista de Hermética, es camionero, su papá lo era, y la canción del camionero es, bueno, un clásico de Hermética. 12 del mediodía, 33 minutos, muy rico todo, muy rico los sanguchitos. ¿Nos despedimos? Hasta mañana. Hasta mañana.